So now we can begin, and we are very lucky people to have this time to be together and to do some practice and understand a bit more about how our mind is. Ya podemos empezar. Buenos días a todos. Somos muy afortunados de estar aquí, de tener todo este tiempo para poder practicar y para entender un poco mejor cómo es nuestra mente. In Buddhism, understanding the mind is the main thing. En budismo lo más importante es entender la mente. Because everything that happens for us only happens because we have a mind. Porque todo lo que nos ocurre, ocurre solamente porque tenemos mente. Our life is a flow of experience. Nuestra vida es un flujo de experiencia. And in order to have experience, you have to have an experiencer. Y para que haya experiencia tiene que haber un experimentador. This is our mind. Y esa es nuestra mente. When we try to think about our mind, Cuando intentamos pensar en nuestra mente, we usually have the sense, oh, this is me. normalmente pensamos, soy yo. I'm just me, and this is my life, and this is what's happening. Este soy yo, esta es mi vida, esto es lo que está ocurriendo. On that level, it's quite simple. Y a ese nivel es bastante fácil, bastante simple. That's to say, I tell myself how it is, Es decir, yo me digo a mí mismo cómo son las cosas, cómo es. and because I'm a reasonable, honest person, Y como yo soy una persona razonable y honesta, how I tell myself it is must be how it is. lo que yo me digo de cómo soy y cómo son las cosas debe ser como es. But the Buddha said, maybe not. Pero el Buda dijo, creo que no. Perhaps we should be a little bit more suspicious. Tendríamos que sospechar un poquito de esto, dudar un poco de esto. Not just believing that this is how it is, No creernos sin más que las cosas son así, but checking it out. sino comprobarlo. Allowing how it is to actually reveal itself. Permitir que lo que realmente es se revele a sí mismo. In simple terms, what's called samsara, or the experience of endless, involved experience, En términos sencillos, samsara o la experiencia interminable de cómo son las cosas, cómo van apareciendo, is a kind of state of hyperactivity. es una especie de estado de hiperactividad. That we are so busy thinking and feeling and sensing and planning, Estamos tan ocupados sintiendo, pensando, planeando, etc., locked in the trajectory of our own particular life, y trazando la trayectoria de nuestra vida, that we don't have much space to receive what is here. que no tenemos mucho espacio para recibir lo que de verdad hay aquí. So the function of meditation is to give us some space in which we can start to see the nature of mental activity. Por lo tanto, la función de la meditación es darnos un espacio para que podamos empezar a ver de verdad lo que hay aquí. When something arises in our mind, Cuando algo aparece en nuestra mente, we tend to feel this is mine. tenemos la tendencia de pensar o de sentir esto es mío. So if it arises inside me, it Porque must be my thought. si aparece dentro de mí, debe ser mi pensamiento. So I might feel happy with my thoughts or troubled by my thoughts. Puede que me sienta contento con esos pensamientos o que me causen algún problema, But they are mine. pero son míos. So there you have a fusion of attachment and ownership with the fact that something is occurring. Y entonces ahí lo que ocurre es que hay una fusión entre la sensación de apego o de propiedad, eso es mío, con attachment or ownership with. So you get an involvement with what is arising. La fusión es entre esa sensación de apego y lo que está surgiendo de verdad. So we can explore that a little bit just in coming to this place. Podemos explorar un poco esto simplemente en cómo hemos entrado cómo hemos llegado a este lugar. Especially when you arrive for the first time. Especialmente cuando llegas por primera vez, You come into the courtyard, llegas al patio de entrada, see the building, ves el edificio,
come in, wander around. Where am I? What is this? No miras alrededor, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por dónde se entra? After half an hour, oh, I'm going here. Y después de media hora ya sabes dónde estás, ya, aquí es, voy por aquí, voy hacia allá. By tomorrow, oh, this is where I am. Y para mañana la sensación ya será, aquí es donde estoy aquí. So we feel more at ease when it's familiar. Es decir, que estamos más cómodos cuando es algo conocido. We know where we are and what we're doing. Cuando sabemos dónde estamos y lo que estamos haciendo. So is that better or worse? ¿Es mejor o es peor? In terms of being a person, it's better. En términos de ser una persona, es decir, como persona, pues es mejor. You feel more relaxed because you know what's going on. Porque estás más relajado, porque sabes lo que está pasando. But from the point of view of meditation, it's worse. Pero desde el punto de vista de la meditación es peor. Because now you become stupid. Porque entonces ya te vuelves tonto. You assume you know what this place is. Porque asumes que ya sabes qué es este lugar. So you don't look. Y por lo tanto ya no miras. Your eyes get covered over. Es como si los ojos se te cubrieran. And what you think about the place becomes the truth of the place. Y lo que tú crees que sabes del lugar se transforma en la realidad del lugar, la verdad sobre ese lugar. So if you can catch that in the moment, entonces si puedes pillar esto en el momento en que pasa, and you see how familiarization, incorporation of the new into the structures of the old is reassuring. Y te das cuenta en ese momento cómo el hecho de conocer las cosas, de que sean familiares o conocidas, te produce tranquilidad, te hace tranquilizarte. Then you see, oh, life is safer when it's dull. Entonces te das cuenta de que la vida es más segura cuando es aburrida. We like a bit of excitement. Nos gusta un poquito de emoción, but inside a frame. Pero siempre dentro de un marco de referencia. If it gets too uncertain, we get anxious. Porque si se vuelve demasiado incierto, entonces ya nos entra la ansiedad. The function of predictability is to reduce anxiety. Y la función de la predictabilidad, como se diga, es reducir la ansiedad. And the easiest way to predict Y la manera más fácil de predecir is to ignore most of what is here es ignorar la mayor parte de las cosas que hay aquí and focus on what makes sense to you. y centrarse solamente en lo que tiene sentido para mí. And in that way you become the queen of your own world. Y entonces te vuelves la reina de tu propio mundo. And then it's a bit surprising that other people don't agree. Y entonces es muy sorprendente que haya gente que no esté de acuerdo conmigo. It's obvious that the world is as I think it is. Porque es obvio que el mundo es como yo creo que es. So, of course, because we are polite, we don't say the next sentence. Entonces, claro, como somos educados, ya no decimos la siguiente frase que vendría a continuación. But we're thinking, what's wrong with you? Pero pensamos, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? If I'm normal and you don't agree with me, you must be abnormal. Porque claro, si yo soy normal y tú no estás de acuerdo conmigo, pues entonces tú debes ser anormal. And you see that we all have opinions about politics, economics, what happens at work and in the family and so on. Y todos tenemos nuestras opiniones sobre la política, lo que está pasando en el mundo, nuestra familia, etcétera, etcétera. That is to say, we give ourselves into particular structures. Es decir, que nos conocemos a nosotros mismos o nos entregamos a unas estructuras concretas And then use them as a template for what is acceptable and what is not. y entonces utilizamos esas estructuras como plantilla para decidir qué es aceptable y qué no es aceptable. So the most basic practice that we do in meditation is to give us some space from this mental production. Entonces, la práctica más básica que hacemos en meditación es para darnos un poco de espacio mental de ese hábito que tenemos, de esa estructura fijada. In Tibetan it's called Jine, which means being peaceful, staying peacefully. En tibetano se le llama shine, que significa estar en paz, que haya paz.
Now, most of the time we think we're reasonably peaceful. Normalmente, o la mayoría del tiempo, pensamos que estamos bastante en paz, Because we've regularized into the speed of life. porque nos hemos adaptado, hemos convertido en regular, en algo normal, la velocidad de la vida. If you spend time with small children, who are 3, 4, and so on, they have a different sense of time. Pero, por ejemplo, si pasas un rato con niños de 3, 4 años, te das cuenta de que tienen un sentido del tiempo bastante diferente. To get children ready to go to school is quite difficult. Por ejemplo, el tiempo que necesitas para que los niños se preparen para ir al colegio, pues es bastante. Putting on the socks, putting on the shoes, Ponerse los calcetines, ponerse los zapatos, going out the door, then they need to have a pee. sales de la puerta, ya te vas a ir y entonces tienen que volver atrás para hacer pis. Mama saying, we have to go. Y mamá dice, nos tenemos que ir. For the mother, we have to go is concrete. Para la madre, nos tenemos que ir es algo concreto. For the child, it's just words. Para el niño son palabras. But I don't like these shoes. Pero es que a mí no me gustan estos zapatos. I can't wear these shoes. Yo no puedo llevar estos zapatos. We have to go. Y la madre, nos tenemos que ir. Not in these shoes. El niño, con estos zapatos, Take ¿no? the shoes off, and you put them back on, and you take them off. Y entonces el niño se los quita y la madre se los pone, el niño se los vuelve a quitar. Mom said, we have no time to play. Y la madre dice, no hay tiempo para jugar ahora. Now, what child will believe this? ¿Y en qué niño, saben? What child will believe this? ¿Qué niño se creería eso? No, every time is playtime. Para ellos jugar siempre es momento de jugar, siempre es la hora de jugar. Mom, why are you always cooking and cleaning? You should play. Mamá, ¿por qué estás siempre limpiando y cocinando? Tendrías que jugar, ven a jugar. But we are boring adults. Pero somos adultos, aburridos. We are like the donkey with this kind of blinkers on, just going along the road. Y entonces nos convertimos en esos burros que llevan las cosas estas para no ver y que simplemente caminamos hacia adelante. We do our duty. Hacemos lo que tenemos que hacer. We are reliable people. Somos gente fiable. And in that way, we stay on the tracks which have been established by the pattern of our life, however that pattern is. Y de esa manera nos mantenemos en el patrón que ha sido creado para nuestra vida, sea cual sea ese patrón. So we are at home in the familiar. Por lo tanto, es como si estuviéramos en casa o cómodos con lo conocido. But when we do meditation, we have a chance to really examine the familiar and perhaps see that in fact it's somewhat strange. Pero cuando hacemos meditación tenemos la oportunidad de analizar un poco esa cosa conocida y darnos cuenta de que en realidad quizá es una cosa un poco extraña. So in order to sit peacefully, we take a simple focus, which is often the experience, sensation of the breath at the nostrils. Y por eso, para sentarnos en meditación y tener un poco de calma o de paz, nos sentamos y normalmente centramos nuestra atención en un solo punto, que suele ser la respiración o la sensación de entrada y salida del aire por las narinas. The advantage of this is that it's reasonably stable but also dynamic. Y la ventaja de hacer eso es que la respiración es algo bastante estable, pero también un poco dinámico. Breath is coming and going. Porque la respiración viene y va. So there's slight fluctuation in the quality of sensation. Y por lo tanto hay una pequeña fluctuación en las sensaciones. So it gives you something to focus on. Y entonces te da algo en lo que centrarte. It's also unbelievably boring. Y también puede ser increíblemente aburrido. Completely meaningless. No tiene ningún sentido. It's not going to take you anywhere. No te va a llevar a ningún sitio. Nobody's going to pay you any money if you go to work and say, my job is to focus on my breath. Nadie te va a pagar si tú vas a trabajar y dices, no, mi trabajo es centrarme en la respiración. So in that way, it contradicts the structure of our daily life. Y por lo tanto contradice la estructura de nuestra vida cotidiana. Which is fixated on cause and effect. Que está centrada en la causa y el efecto. We do things in order to secure some kind of outcome.
Porque hacemos las cosas para asegurarnos de que hay un resultado concreto, porque queremos un resultado. We go to the shops to buy food, to cook, to eat. Voy a la tienda para comprar, porque quiero cocinar, porque quiero comer. That is to say, we are intentional. Es decir, somos seres con intención, intencionales. And our intentions are usually governed by two factors. Y normalmente nuestras intenciones están gobernadas por dos factores. Increasing pleasure Incrementar el placer and diminishing suffering. y disminuir el sufrimiento. But now we simply focus on this sensation. Y en cambio ahora simplemente nos centramos en una sensación aquí, Which is not exciting, que no es emocionante, which doesn't give us something to think about. que no nos da nada en qué pensar, There's nothing to do with it. no hay nada que hacer al respecto. We simply have to rest our attention on a simple focus. Y simplemente tenemos que descansar nuestra atención, ponerla en un punto concreto. This is operating as a kind of anchor. Y esto funciona como ancla. Mental activity continues, La actividad mental continúa, thoughts, feelings, sensations, pensamientos, sensaciones, sentimientos, all of which have quite a lot of power. y todos estos tienen bastante poder, We're used to taking them as being important. porque normalmente pensamos que son importantes, les damos importancia, We are responsive creatures. porque somos personas habituadas a respondemos, We take the content of our experience to be meaningful. y estamos seguros de que el contenido de nuestras experiencias tiene un sentido, tiene sentido. Therefore, we should get in there and get involved. Por lo tanto, tendríamos que entrar ahí y responder de alguna manera, involucrarnos. So this practice, although it's very simple, Y por eso esta práctica, aunque es muy sencilla, is radical, es completamente radical, because it's cutting through the ordinary pattern of arousal porque corta completamente con el patrón habitual de surgimiento, that all which appears to be important and fascinating and seductive porque todo lo que parece ser importante, fascinante, seductor, is irrelevant. resulta que es irrelevante. The en only esta thing, práctica. the only thing which is relevant is Lo to único. bring my attention onto the sensation. Lo único que es importante es llevar mi atención a la sensación. So although it's simple in its structure, it's quite difficult to do. Por lo tanto, aunque la estructura es muy simple, en realidad es bastante difícil de hacer. Because we become aware of how distraction is our normal way of life. Porque nos damos cuenta de que la distracción es nuestra manera habitual de vivir. We may feel that we are intentional creatures, Puede que tengamos la sensación de que somos seres intencionales, o sea, con intenciones, que se mueven por intenciones, but when you give yourself a chance to see your mind as it functions, pero cuando te das la oportunidad a ti mismo de ver tu mente cómo funciona, we find that we are quite reactive. te das cuenta de que eres muy reactivo, de que en realidad reaccionamos. That, as it were, the object which is arising, whether it's sensation or memory or plan for the future, Es decir, que el objeto que surge, ya sea un pensamiento, una sensación, un plan para el futuro, this seems to have the power to pull me. ese objeto parece tener el poder de atraparme, de hacerme ir hacia allá. And because I give myself to it, Y como me doy a ese objeto, I don't feel that it's governing me. entonces no me doy cuenta, no siento que me esté gobernando, I willingly go with that which takes me. porque yo voy, porque yo decido que quiero ir a eso que me está agarrando, atrapando. And so it is as if I am doing it, Por lo tanto, es como si yo lo estuviera haciendo, but I've actually been carried by this hooking trigger. cuando en realidad estoy siendo atrapado por esa especie de gancho que me está llamando. So the key thing when we do this practice
Por lo tanto, lo más importante cuando hacemos esta práctica is not to struggle. es no luchar, It's not a battle of will. porque no se trata de una batalla de voluntad, no es una lucha de voluntad. We want to rest our attention very simply on the sensation. Solamente se trata de dejar que nuestra atención descanse suavemente sobre una sensación And whenever you find your attention has gone off, following something else, y cuando te das cuenta de que tu atención se ha ido por ahí siguiendo cualquier cosa, very gently bring it back onto the focus. entonces con mucha suavidad, con cariño, volver a llevarla al centro, a aquello en lo que te quieres centrar. If you start to get irritated at how distracted you are, Si empiezas a enfadarte o a irritarte porque te das cuenta que estás distraído, this is just another form of distraction. esta simplemente es otra forma de distracción. So the mood that we want is calm and clear. Por lo tanto, siempre se trata de intentar volver a ese estado de ánimo, de calma, quietud y claridad. Something happens, Si pasa algo, then we just go back. simplemente volvemos. So just like with small children, if they throw their food and it makes a mess, Igual que con un niño pequeño, si tira la comida y hace un desastre, we just say, oh, these things happen. le decimos, bueno, estas cosas pasan And then you go back on with feeding them. y no pasa nada, sigues dándole de comer. Because if you make a big fuss of it, Porque si montas un follón porque se le ha caído la comida, child will be reacting to your reaction, entonces el niño va a reaccionar a tu reacción and it will take 3 times as long to feed them. y vas a tardar 3 veces más en que coma. So we say, oh, these things happen, never mind. Next, no food. Entonces dices, bueno, no pasa nada, estas cosas pasan, vamos a seguir. Siguiente cucharada. So it's the same in the meditation. Oh, these things happen. Así que hay que hacer lo mismo en la meditación. Cuando nos pase eso, no And pasa nada, esto back pasa. on the focus. Y vuelvo a centrarme en el punto. Oh, we sit in a comfortable position. Entonces ahora vamos a sentarnos en una postura cómoda. We let the skeleton do its work to carry our weight. Permitimos que sea el esqueleto el que lleve nuestro peso So that the muscles can all relax. para que todos los músculos se puedan relajar. If you're carrying a lot of tension in your muscles, this is going to feed into excitation and the arising of sensation. Si llevas acumulada mucha tensión en los músculos, eso va a hacer que todavía surjan más emociones, sensaciones, pensamientos. Generally speaking, for this meditation, we put the right hand on top of the left with the thumbs touching. Normalmente para este tipo de meditación ponemos la mano derecha encima de la izquierda y hacemos que los dedos pulgares se toquen la punta de los dedos. And this is creating a kind of circle which is contained and settled. Y así se crea una especie de círculo que está como contenido en sí mismo, es como algo cerrado. We have the tongue on the hard palate behind the top teeth. La lengua la ponemos suavemente en el paladar duro, justo detrás de los dientes incisivos. And the mouth can be slightly open, but the main breathing is through the nose. Podemos dejar la boca un poquitito abierta, pero la respiración básicamente entra y sale por la nariz. We want to, if you become aware of the back of your neck and you just slightly extend your head upwards, Nos tomamos conciencia por un momento de la nuca, de la parte detrás del cuello, e intentamos como alargarla un poquito, como crecer un poquito. so it's slightly up and forward. La cabeza está un pelín como hacia arriba y un pelín como hacia adelante, un pelín. And this helps to keep us alert. Porque esto nos ayuda a permanecer alerta, a estar despiertos. The eyes are slightly open, Y los ojos quedan un poquito abiertos, with the gaze going down the line of the nose. de manera que la mirada sigue como la línea de la nariz. We're not staring at some pattern in the floor. No nos quedamos mirando a las formas que tiene el suelo o lo que tengamos delante. So we're not fixating on
what we see with the eye, but just having the light coming in the eye as again a kind of refreshing support. Es decir, que no nos fijamos en lo que estamos viendo delante, sino simplemente esta apertura de ojos es como para que entre la luz como apoyo para poder meditar. And then we take up the focus of our attention as this sensation of the breath. Y entonces tomamos como centro, como foco de atención, la sensación de la respiración. With a simple intention, I'm going to keep my attention there. Con la intención completamente simple de voy a mantener mi atención ahí. And we'll sit like that for about half an hour. Y nos sentamos así durante más o menos media hora. Okay. There are many systems of meditation and many styles of meditation. Hay muchos sistemas de meditación, muchos estilos de meditación. Some styles, for example, that you often see in Zen Buddhism are very heroic. Hay algunos, por ejemplo, del budismo zen, que son como heroicos. People sitting for long periods of time without moving. La gente se queda quieta, estática, sentada durante largos periodos de tiempo sin moverse de nada. The style in Mahamudra that we're particularly going to be looking at is not heroic. Y el estilo del Mahamudra, que es lo que vamos a hacer durante este retiro, no es heroico. It's not about battling and overcoming. No se trata de luchar, de librar una batalla y superar cosas, But about collaboration, sino de colaborar. and by allowing each aspect of experience to be just as it is, Y permitir que cada aspecto de la experiencia sea simplemente como es. there is space for everything. Hay espacio para todo. We live in a world where, particularly in our modernist period, we feel there is always something to be done. Vivimos en un momento, especialmente en esta época moderna, en que pensamos que siempre hay algo que hacer. There are improvements to be made. Hay que mejorar las cosas. So driving out from Barcelona, we can see there's a lot of development of the road system. Por ejemplo, cuando vienes desde Barcelona, ves que hay cosas que se están arreglando en las carreteras. When I was first in Spain more than 50 years ago, Cuando vine por primera vez a España, hace más de 50 años, hitchhiking around, iba haciendo autostop it's fair to say that the roads were pretty terrible. y puedo decir que las carreteras eran bastante horrorosas. Going over the hills, they were winding always round and round and round. Y si ibas por las montañas, iban como serpenteando y hacían una cantidad de curvas tremenda. And now you have these super smooth highways. Y en cambio ahora hay casi por todas partes autopistas y autovías suavecitas, rectas. So this is an improvement. Eso es una mejora. If we all try harder, we can make a better world. Por lo tanto, si todos nos esforzamos mucho, conseguiremos tener un mundo mejor. From the point of view of meditation, this is not a good attitude. Desde el punto de vista de la meditación, esta no es una buena actitud. Because the modernist view, which is a humanist view, it's a human-centered view, Porque este punto de vista, que está centrado en el humanismo, en la parte esta moderna, says hell is behind us and heaven is in front. dice que tenemos el infierno detrás y el paraíso delante. The bad old days and the beautiful days to come. Los horrorosos tiempos pasados y los hermosos, bonitos tiempos que van a venir. But from the point of view of meditation, every human being, every sentient being has Buddha nature.
Pero desde el punto de vista de la meditación, en el budismo, todos los seres humanos, es más, todos los seres conscientes, tienen la naturaleza búdica. The most important thing that we need, we already have. Por lo tanto, lo más importante que necesitamos, ya lo tenemos. But we don't avail ourselves of what we have. Lo que pasa es que no nos servimos de lo que ya tenemos. And so it is as if we don't have it. Y por lo tanto es como si no lo tuviéramos. And if we don't have it, Y si no lo tenemos, and we hear that it's a good thing to have, y sabemos o nos dicen que es algo bueno tenerlo, then we want to get it. entonces lo queremos tener. So that's why we come here, Y por eso estamos aquí, to get something we don't have. para conseguir algo que no tenemos. Trying very hard. Y entonces lo intentamos con muchas ganas. In fact, we already have this. Pero en realidad ya lo tenemos. What we have, what we need, is hidden from us. Lo que pasa es que lo que tenemos y lo que necesitamos está escondido de nosotros mismos, By ourselves, por nosotros mismos, by the very belief that we have that what we have is not enough. por la creencia que tenemos de que lo que tenemos no es suficiente. So, when we sit, we are aware of the movement of the mind. Por lo tanto, cuando estamos aquí sentados meditando, somos conscientes, nos damos cuenta del movimiento de la mente. Thoughts, feelings, hopes, fears, and so on. Pensamientos, sensaciones, esperanzas, miedos, etc. There is no end to this. Y eso es interminable, no tiene fin. In the tradition, it's often compared to the waves in the ocean. En la tradición se suele comparar con las olas del océano. They don't stop. They're just going and going and going. No terminan nunca. Siempre hay más y más y más. This is the ceaseless display of the mind. Y ese es el despliegue incesante de la mente. But there is another aspect of the mind which we are generally not in touch with. Pero hay otro aspecto de la mente con el que normalmente no estamos en contacto, Which is the mind itself as the illuminative capacity. que es la mente en sí misma como capacidad iluminadora que da luz. The spaciousness, which is the open field within which these movements are occurring, La espaciosidad, que es el campo abierto en que todos estos movimientos ocurren, and this spaciousness is not a dull, dark void, but is bright. y la espaciosidad no es una especie de espacio plano, aburrido, vacío, sino algo brillante, con luz. It's our awareness, our presence, which allows us to be in touch with all the experiences which come and go. Porque es esa presencia la que nos permite entrar en contacto con todas las experiencias que vienen y van. But we have projected our brightness into the object. Sin embargo, lo que hacemos es proyectar todo ese brillo que tenemos, toda esa luz, en el objeto. And so we experience all these wonderful shiny things Y por lo tanto experimentamos un montón de cosas brillantes, bonitas. and then choose between this form and that form, Y eso es lo que nos hace elegir entre esta forma o aquella otra. developing the particular patternings of our own specific existence. Y así se desarrollan los patrones concretos de nuestra existencia concreta. But all this patterning Pero todas esas formas, esos patrones que creamos, is the patterning of the ever vanishing. en realidad son los patrones de lo que siempre se acaba desvaneciendo. We talk about the waves and the ocean, Hemos hablado de las olas del océano, but each wave is dissolving back into the ocean. pero en realidad cada ola se disuelve de nuevo en el océano. When we do the practice that we just did, Cuando hacemos la práctica que acabamos de hacer if we get caught up in a thought, y nos atrapamos en un pensamiento, we get caught in it and it seems very real and valid, en ese momento cuando te atrapas te parece muy real, muy válido, and then it's gone. y de repente se ha ido. Then as a sensation or a memory, Y entonces aparece una sensación o un recuerdo, each seems valid, worthy of attention, y cada uno de ellos parece completamente válido, que merece la pena prestarle atención, and vanishing. pero después se desvanece.
So, from the point of view of being a human being, Por lo tanto, desde el punto de vista de sentirse un ser humano having my identity, y tener una identidad, needing to have a job, to support my social existence, y necesitar tener un trabajo y poder de alguna manera llevar esta existencia, este cuerpo, it becomes seemingly necessary to make all these transient forms completely valid. parece completamente necesario convertir estas formas que en realidad vienen y van o son efímeras, parece necesario convertirlas en algo sólido. So, for example, if you have a credit card, Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito, every month they send you the list of what you have used on the card, cada mes recibes un pequeño listado con todo lo que te has gastado and if you pay it off immediately, you don't pay interest. y si lo pagas inmediatamente no pagas intereses. If you don't pay it off, quite a high level of interest starts to operate. Pero si no lo pagas inmediatamente, entonces empiezas a tener una serie de intereses que vas a tener que pagar. So if it's possible, it's important to pay it off when you can. Por lo tanto, si es posible, es importante pagarlo en el momento. That makes sense. Es lógico, tiene sentido. Why would you want to offer your money to some big multinational bank? ¿Por qué? Porque querría regalar dinero a una multinacional, a un banco poderoso. I have to take care of myself. Porque tengo que cuidarme, I have to be a little bit wise. tengo que ser un poquito inteligente, So now I'm making decisions, tengo que tomar decisiones, saber qué decido. this or that. ¿Hago esto o hago lo otro? So this is the structure of our existence. Y esa es la estructura de nuestra existencia. In this consumerist capitalist society, En esta sociedad capitalista y consumidora, which operates on the basis that everything is a commodity, que opera sobre la base de que todos son bienes y productos, everything is objectifiable and tradable, que puedes convertir todo en objetos y comerciar con todo, it makes sense to choose wisely. tiene sentido saber elegir un poco con un poco de inteligencia. We're stuck with stuff. Estamos atrapados con las cosas. I am a thing in a world of things. Yo soy una cosa en un mundo de cosas. And given the nature of my thingness, E incluso la naturaleza de mi coseidad, the specificity of age, gender, health, and so on, los datos concretos como edad, género, estado de salud, etc., out of the multiple options of the world, de entre todas las opciones posibles del mundo, there are certain aspects, certain possibilities which are more harmonious with me than others. hay algunos aspectos, algunas posibilidades que hay en el mundo que son más armoniosos o van mejor conmigo que otros. So if you go in a modern supermarket, millions of things. Entonces, por ejemplo, si vas a un supermercado, de los que hay un montón hoy en día, hay millones de cosas. 40 kinds of cheese. 40 tipos de queso diferentes. Why? ¿Por qué? Because you find your cheese. Porque así vas a encontrar tu queso. The cheese you need for this occasion. Es el queso que necesitas para esa ocasión concreta. Which on one level is wonderful. Entonces, desde un punto de vista, pues es maravilloso, está muy bien. If you have enough money, you can enjoy the richness of the possibilities of this world. Y si tienes bastante dinero, pues puedes disfrutar de la riqueza de posibilidades de este mundo. But from the point of view of meditation, Pero desde el punto de vista de la meditación, what we experience is the privileging of the object, lo que experimentamos es que estamos privilegiando al objeto. a general social agreement that value resides out there in the specificity of things. Es decir, que la sociedad se ha puesto de acuerdo en que el valor está ahí fuera en la especificidad de los productos y las cosas que hay ahí fuera. So if you choose the right thing, Por lo tanto, si eliges la cosa correcta, you'll be happy. el producto correcto, serás feliz. And if you choose the wrong thing, you'll be unhappy. Y si eliges lo que no es correcto, entonces serás infeliz. Now, if you inject heroin into your body every day,
Si tú te inyectas heroína cada día, heroin is a good thing. la heroína es algo bueno. You know it's a good thing because when you don't have it, you feel pretty bad. Y sabes que es algo bueno porque cuando no lo tienes te sientes muy mal. If you don't inject heroin, you think heroin's bad. Pero si no te inyectas nunca heroína, entonces piensas que la heroína es mala. So the value of heroin is situational. Es decir, que el valor de la heroína depende de la situación. If your body has developed an adaptation to this quality of substance, Porque si tu cuerpo ha desarrollado un nivel de adaptación a esta sustancia, the opiate receptor in the brain sends you a message, I need more. entonces los receptores de tu cerebro te envían un mensaje que dicen necesito más, necesito más. And therefore this toxic substance is good Y por lo tanto esta sustancia tóxica es algo bueno inside this frame of reference. dentro de este marco de referencia. So this is the same for all of us. Y lo mismo pasa con todos nosotros. Doing your work, Cuando, por ejemplo, trabajamos, completing a project on time, acabar un proyecto a tiempo it's very important. es muy importante. Actually, it's not very important at all. En realidad no es nada importante. When I worked in the hospital, I wrote so many reports on patients and the trainings that we did and so on. Cuando trabajaba en el hospital escribí muchísimos informes sobre casos de los pacientes, sobre reuniones que teníamos, etc. It didn't do very much, Y en realidad no but it was sirvieron de mucho. something to do. Era simplemente algo que hacer. I had to do it Tenía que hacerlo because you have to do it, porque tienes que hacerlo, but there's no purpose in doing it, pero en realidad no hay ningún objetivo concreto. El objetivo no es hacerlo en sí mismo. except that if you don't do it, Simplemente es que si no lo haces, someone will say you haven't done what you had to do, entonces vendrá alguien y te dirá no has hecho lo que tenías que hacer. but nobody's really reading the report on the patient. Pero en realidad nadie se lee el informe sobre el paciente. Because generally speaking, psychotherapists are very narcissistic. Porque en general los psicoterapeutas son bastante narcisistas And say, I don't need to read the report, I'll wait and see the patient for myself. y dicen no voy a leerme el informe, voy a esperar a ver al paciente yo. So all these piles of paper doesn't Así mean que- very much. Así que todas esas pilas de papeles y papeles en realidad no servían de mucho. So a lot of our life is involved in these empty structures. Y mucha parte de nuestra vida se va en este tipo de estructuras vacías, It's an empty activity. actividades vacías. It doesn't generate any meaning except to say, I'm normal, I fit in, I'm one of the gang. Que no generan ningún otro sentido que no sea yo soy normal, yo soy parte del grupo, estoy bien. Now, from the point of view of meditation, Desde el punto de vista de la meditación, all this shiny stuff todas estas cosas tan brillantes, is me. en realidad soy yo. The shininess of heroin for the person who is injecting it is in their mind. El brillo de la heroína para la persona que se está inyectando heroína, ese brillo está en su mente, Heroin in itself is not very shiny. porque la heroína en sí no es nada brillante, It shines for them. pero para ellos es brillante, tiene un brillo. If you like skiing, then getting a good pair of skis is very important. Si te gusta esquiar, entonces tener unos buenos esquís es muy importante. If you don't like skiing, it's meaningless. Si no te gusta esquiar, da exactamente igual, no tiene importancia. People who like windsurfing A la gente que le gusta el windsurf, go out on a board, se salen con su tabla catch the wind. a coger el viento The wind blows them about a little bit. y el viento les hace moverse, Then they fall in the water. entonces se caen al agua Then they get back on the board. y entonces se vuelven a subir a la tabla Then they wait for the wind. y esperan otra vez a que haya viento. Then the wind blows them about a bit. Y entonces sopla un poquito de viento And so they have a nice day. y así han tenido un día maravilloso. Someone sitting on the beach looking at them. Y en cambio alguien que esté en la playa mirándolos, Someone sentado, like me por ejemplo yo, is thinking, okay. piensa, muy bien. So just by observing life, you see the meaning is not in the object.
Es decir, que solo con observar la vida, enseguida te das cuenta de que el sentido no está en el objeto. So this is how, for meditators, we can turn the quality of consumerist capitalism around. Y así es como los meditadores podemos darle la vuelta al consumismo capitalista. Options, selection, particularization. Muchas opciones, selección, particularización. So the options are infinite. Y las opciones son infinitas. The selection is the arising of your subjective formation. La selección es el surgimiento de tu formación subjetiva. So when the menu and the customer meet, Por lo tanto, cuando el menú y el cliente aparecen, se encuentran, you get this specific dish. entonces aparece un plato concreto. What I'm eating Lo que estoy comiendo is the affirmation of me. es la afirmación de mí mismo. When you make a choice, Cuando hago una elección taking this from the world, y cojo esto del mundo, you're making this the subject. entonces creo este sujeto. The more you choose on the object, Y cuanto más elijo el objeto, the more you differentiate as the subject. más me diferencio como sujeto. This is the difference between intellectuals and people who are not intellectual. Y es esa diferencia entre los intelectuales y las personas que no son intelectuales. People who don't read books La gente que no lee libros just think books are books. piensan que los libros son libros. But if you read books, Pero si lees libros, the first thing you realize lo primero que te das cuenta is there are many books you can't read. es que hay muchos libros que no puedes leer. Why would I put my mind into this? Porque ¿por qué entregaría mi mente a esto? No, No, gracias. this book is toxic. Este libro es tóxico. For the person who doesn't read books, books are irrelevant. En cambio, para la persona que no lee libros, los libros son irrelevantes. The more specific you make your palate, Es decir, cuanto más específico vuelves tu paladar, there are lots of cafes and restaurants you cannot go into. hay más cafés y restaurantes en los que decides no entrar. O no Because puedes entrar. they call it food, but it's not food. Porque lo llaman comida, pero no es comida. I know what food is. Yo ya sé lo que es comida. So I'm going to drive 150 kilometers just to have some dinner. Así que voy a conducir 150 kilómetros para poder cenar en condiciones. So then you see, this is the mind. Y así te das cuenta de que esa es la mente, así es la mente. It's not the object. No es el objeto. The object that shines for you El objeto que para ti brilla, tiene brillo, is like the reflection in the mirror of your mind. es como el reflejo en el espejo de tu mente. The brilliance of the mirror shows the reflection. El brillo del espejo muestra ese reflejo. This aspect of the world is shining for you Ese aspecto del mundo es brillante para ti because of your formation. a causa de tu formación concreta. So what is this formation of myself? Entonces, ¿qué es esta formación concreta? de Memories, mí? memories, Recuerdos, plans for the future, planes para el futuro, thoughts arising at the moment, pensamientos que aparecen ahora mismo, sensations, sensaciones, this interweaving of these transient moments which are arising and passing very quickly. y estos momentos que aparecen y desaparecen y se entretejen entre ellos muy rápido, Become the basis for our movement into the next moment. esa interacción se convierte en el impulso para nuestra siguiente acción. And so the choice in the next moment Y por lo tanto la elección del siguiente momento arises from the view from here. surge del punto de vista de la visión que tengo aquí. How I am configured in this moment. ¿Cómo estoy configurado en este momento concreto? And then entering into the next moment on the basis of the patterning of this moment, Y cuando entro en el momento siguiente sobre la base del patrón que tengo en el momento previo, o sea, ahora, I'm repositioned.
Entonces me reposiciono, And tomo una postura nueva. another view opens up. Y se abre otra visión, otro punto de vista. So you can experience this for yourself. When we have a break in the afternoon, you can go out walking. Esto podéis experimentarlo de manera muy fácil. Por ejemplo, cuando hagamos la pausa por la tarde, os vais a caminar. When you're walking along the path, Y si camináis por estos senderitos que hay por aquí, you take a step, das un paso you stop. y paras. This is what is revealed. Y lo que tienes delante es lo que se revela You take one more step, en ese momento. Das un paso más and the view is slightly changed. y lo que ves ha cambiado un poquito. Each step you take is an unveiling or a revealing of new possibilities. Cada paso que das es como una revelación, es como que se desvelan nuevas posibilidades. What is revealed is situated in your embeddedness in the environment. Y lo que se revela, lo que aparece, en realidad está como inscrito en lo que te rodea, en the surroundings. Mm-hmm. And that's going to be influenced by all sorts of factors. Y va a estar influido, es decir, en ello influyen muchísimos factores. Whether you feel tired or healthy, Por ejemplo, si te sientes cansado o estás en plena forma, depends on your shoes. dependerá también del calzado que lleves. If you have nice city shoes, Si llevas unos zapatos de estos tipo urbanos o de ciudad bonitos and the path is very messy, y el camino está lleno de tierra and they have been spraying pig shit on the fields, o han estado tirando abono en los campos, and you might be not wanting to walk. entonces a lo mejor no quieres caminar por ahí. If you have old shoes, En cambio, si llevas unos zapatos viejos, I think, I wash them later, it doesn't Dices. matter, I want to walk. dices, bah, me da igual, ya los lavaré después, si se me ensucian, lo que quiero es caminar. So how the world reveals itself Es decir, que cómo se revela el mundo ante ti is an interaction with how you are. es una interacción con cómo estás tú. So this is very basic understanding for Dharma, for Buddhism. Esto es algo muy importante y muy básico que hay que comprender en el budismo, That our world is dialogic. que es que el mundo es dialógico, dialoga. It's normally in a dialogue, if you're speaking with someone, Normalmente en un diálogo, si tú hablas con alguien, it's a serial exchange. hay un intercambio en serie, ¿no? Que es una serie. One person is speaking, the other is listening. Una persona habla, el otro escucha. And if it's a quick, easy conversation, it's pulsing back and forth. You change role of speaker and listener. Y si es una conversación fluida, entonces se intercambian bastante el rol, ¿no? Del que habla, el que escucha, el que habla, el que escucha, etc. But when you walk along the road, or when we will take a break soon, when you go out and down the stairs, Pero cuando caminas por ahí fuera, o por ejemplo ahora dentro de poco que haremos un descanso y bajas las escaleras, as you walk along the corridor, a medida que avanzas por el pasillo, your body is in a conversation with the nature of the corridor. tu cuerpo establece una conversación con la naturaleza del pasillo Then you come to the stairs, y llegas a las escaleras. and your body enters conversation with stairs. Y entonces tu cuerpo establece una conversación con las escaleras. It does different things from the corridor walking. Hace cosas diferentes de las que hacía cuando caminabas por el pasillo. The way you use the muscles in your thighs, La manera de utilizar los músculos de los muslos, por ejemplo, cambia. your balance as you go down the stairs. El equilibrio cuando vas bajando las escaleras. You might want to put your hand on the balustrade. A lo mejor te coges cuando bajas de la barandilla, ¿no? De la escalera, gracias. That will depend. Eso dependerá, ¿no? So your body is emerging with the stair. Por lo tanto, tu cuerpo está emergiendo junto con las escaleras. So if you like, that's an immediate dialogic. It's non-sequential. Es decir, que es un diálogo inmediato, no secuencial. And then you come to the bottom of the stairs and you go out, and maybe go outside, or have a cup of tea, or have a pee. Y entonces se acaban las escaleras y a lo mejor sales fuera
y o tomas un té o vas al baño You think, I'll go outside. y piensas, va, voy a salir. Then you hear a message. Pero entonces escuchas un mensaje Oh, my bladder says pee-pee time. que es, mi vejiga dice que es hora de hacer pis, So you have to go to the toilet. así que te vas al baño. So in a way, we're moving all the time in response to the arising and pattern. Y de esta manera estamos moviéndonos constantemente todo el tiempo en respuesta a los patrones o las cosas que van surgiendo. Sometimes it feels I'm proactive. I am the one that decides and does. A veces la sensación es que yo soy proactivo, soy yo quien decide y quien hace. Sometimes I'm reactive to a sensation. Y a veces la sensación es que yo reacciono a una sensación, a un estímulo. But always I am in context. Pero siempre estoy en un contexto. I am with the world. Estoy con el mundo. So our usual notion of I, me, myself, Por lo tanto, nuestra noción habitual de yo, mío, as a solitary experiencer, como experimentador solitario, someone who sees the world out there, alguien que ve el mundo ahí fuera who can choose to go in or not, y que puede decidir si entra ahí o no, may well be false. en realidad puede que sea falso, Because you're always in the world. porque en realidad estás siempre en el mundo. Even if you are an unhappy teenager Incluso aunque seas un adolescente muy infeliz and you spend all your time in your bedroom listening to music, y te pases el día en la habitación encerrado escuchando música, the bedroom is in a flat, esa habitación está en un piso, en una casa, the flat's on the street, que está en una calle, the street's in the town, que está en una ciudad, that's where you are. y estás ahí. You're not in a private little bedroom world. No estás en un pequeño mundo privado que solo es una habitación. This is a delusion. Eso en realidad es un engaño, Because I want to be alone, porque yo quiero estar solo, leave me alone, déjame en paz, but give me food. pero dame comida, Pay for the heating and for the music. paga por la calefacción y para que yo pueda oír música. I want to be comfortably alone. Es decir, quiero estar cómodamente solo. So in that sense, we are in conversation all the time. Es decir, que en realidad estamos en esa conversación todo el tiempo, siempre. So this is a way we can get the taste of what it means in the Buddhist text by non-duality. Y ese es el sabor, así podemos darnos cuenta de lo que quieren decir en los textos budistas cuando hablan de dualidad. Non-dual means not two Porque no dual significa que no hay dos and not one. y tampoco hay uno. It's not me alone, No soy yo solo, and it's not me and you no es yo y tú as two separate domains, como dos cosas separadas, but it's more like we. sino más bien un nosotros. Our world is always we, us. Nuestro mundo siempre es nosotros, nos. We're part of the world. Somos parte del mundo. And how the world is how we are. Y cómo es el mundo es cómo somos nosotros. Depends on the economy and so on. Depende de la economía y de un montón de cosas. As the Western European economy has developed from the late 1960s, Tal como se ha ido desarrollando la economía europea desde 1960, is fed into the change in the political system in Spain, ha afectado de cierta manera al sistema político español. and with the rise of mass tourism, there was a lot of money coming in, Por ejemplo, con el desarrollo del turismo en masa entró muchísimo dinero, development of building and transport and so on. se construyeron muchísimas edificaciones, el transporte se desarrolló mucho, So etcétera. individual people found that they were getting more money. Y la gente a nivel particular se dio cuenta de que tenía más ingresos, había más dinero. Yeah, I've got a good job, I'm doing pretty well. Tengo un buen trabajo, me van bien las cosas. That's a reasonable statement for someone to make. Y esa es una afirmación lógica para que alguien haga. I've got a good job because there are good jobs to get. Tengo un buen trabajo porque por ahí hay buenos trabajos que se pueden conseguir. And there are good jobs to get because the economy is developing. Y hay buenos trabajos por ahí que se pueden conseguir porque la economía va bien. That is to say, my good job
Por lo tanto, mi buen trabajo, which I can turn to reflect on me, que hago que tenga un efecto en mí, is a sign of my embeddedness in the field in which the economy is developing. es una señal de cómo yo pertenezco o estoy anclado en esa sociedad o en ese mundo que me rodea. So when we start to look into Mahamudra, we want to see how relational everything is. Entonces, cuando empecemos a entrar en Mahamudra, una de las cosas importantes es ver cómo todo está completamente relacionado. And how the seeming givenness Y cómo lo que aparentemente es dado o damos por hecho of the innate, separate individuality of everything we encounter como la individualidad supuestamente innata de todo lo que nos encontramos, this seems just so normal, so obvious, que parece tan normal, tan obvia, but is it like that? nos hace preguntarnos, ¿es así? Each of us has to look for ourselves. Y eso cada uno de nosotros tiene que verlo por sí mismo, tiene que investigarlo. So here is the glass in my hand, Entonces, por ejemplo, aquí está este vaso en mi mano, and here is the glass on the table. y aquí está el vaso encima de la mesa. It's just a glass. Solo es un vaso, It's a glass in itself, es un vaso en sí mismo, of itself, de sí mismo, por sí innately mismo. a glass, Este es el vaso, but it has to be somewhere. pero tiene que estar en algún lugar. It can't be nowhere. No puede no estar en ningún lugar. It's contextual. Es contextual. In my hand, on the table, in the kitchen, En mi mano, encima de la mesa, en la cocina. we are here. Nosotros estamos aquí. Yesterday we were not here, we were somewhere else, Ayer no estábamos aquí, estábamos en otro sitio, in another context, en otro contexto, doing other things. haciendo otras cosas. We'll be here for a while doing this sort of thing. Y ahora vamos a estar aquí durante unos días o un tiempo haciendo otras cosas. Then we'll be somewhere else doing other sorts of things. Y después, cuando se acabe, estaremos en otro sitio haciendo otras cosas. This is my individuality is inseparable from the environment. Es decir, que mi individualidad es inseparable del entorno. So, interdependence and seeming autonomy have a problematic relationship. Por lo tanto, la interdependencia y la supuesta autonomía tienen una relación bastante complicada. It's normal to think in terms of autonomy. Es normal que pensemos en términos de autonomía, My freedom as a consumer to choose. porque mi libertad como consumidor para elegir I like to be able to choose. es autonomía. Me gusta poder elegir. I like to go shopping. Me gusta ir de compras. I like to buy. Me gusta comprar cosas. What do you buy? ¿Pero qué compras? What I like. Lo que me gusta. From the selection made available. De la selección que existe. The shop has people in the background called buyers. Las tiendas tienen detrás unas personas que son los compradores. So the buyers have some relation to Milano and Paris and so on. Y los compradores, en realidad sería el departamento de compras, tienen relaciones con alguien, por ejemplo, que están en Milán, proveedores, They are fortune tellers. que son como los que predicen la fortuna, Already they are deciding what is the fashion for next summer. porque están decidiendo ahora mismo cuál va a ser la moda para el verano que viene. So this is cooking, and they're going to Thailand, Vietnam, and so on, negotiating the best deal to get the little short pants for next summer. Por lo tanto, ya han decidido qué quieren, entonces ahora se van a ir a Vietnam y a Tailandia a negociar precios para conseguir las telitas más bonitas para los pantalones cortos que estarán de moda el verano que viene. Then you look in the magazine, Entonces miras en una revista wow, that looks good. y dices, oh, qué bonito. You go in the shop, Y entonces vas a una tienda that looks good. y dices, oh, qué bonito, Try it on. me lo voy a probar. Hey, that's just me. Me queda muy bien, soy yo. Autonomy ¿Autonomía or puppet? o marioneta? Okay,
let's have a break for half an hour. Vamos a hacer una pausa durante media hora. So, there are many aspects to the simple practice we did earlier. Esa práctica simple que hemos hecho antes tiene muchos aspectos. In particular, it's a way of having a sense of equanimity. Concretamente es una manera de conseguir una sensación de ecuanimidad. What we were reflecting on just before the break was the wide diversity of the kind of experiences we can have in life. Eso es lo que estábamos reflexionando justo antes de la pausa, es decir, todo el tipo de experiencias que podemos tener en la vida. And how we have the habit of attributing value to objects and then taking the value we have attributed to be inherent in the object. Y cómo tenemos la costumbre de atribuir un valor a los objetos y luego atribuimos ese valor como si fuera intrínseco a los objetos. So this is the function of advertising. Y esta es la función de la publicidad. Now we have this huge development of perfumes. Ahora, por ejemplo, tenemos ese gran desarrollo de perfumes. It's a very big market. Every perfume house is bringing out new flavors every year. Es un mercado enorme, cada casa de perfumería saca un nuevo aroma cada año. Most of them with quite cheap ingredients. La mayoría de ellos con ingredientes bastante baratos. But they put the money into advertising. Porque el dinero se lo gastan en publicidad. Is there any inherent value in this particular perfume? ¿Ese perfume en concreto tiene un valor inherente? Light and floral. Por ejemplo, ligero y floral. Deep and musky. Profundo y almizclado. A hint of oak. Con un pequeño aroma final de roble. Most of the classic perfumes arose in the 1910s, 1920s, tweed and so on. La mayoría de los perfumes clásicos surgieron en las décadas de 1910, 1920. With expensive ingredients. Con ingredientes bastante caros. So now we have a cheap imitation dressed up as good. Y ahora tenemos imitaciones baratas disfrazadas de buenas. So the power is in the object. Así, el poder está en el objeto. Only if it's put into the object. O se le coloca encima o dentro del objeto. Is capitalism interested in profit? El capitalismo está interesado en el beneficio. Profit is the difference between the cost and the price. Y el beneficio está en la diferencia entre el coste y el precio. So if you can have minimal cost and maximum price, you get optimal profit. Así que si puedes tener un coste mínimo y un precio máximo, consigues unos beneficios óptimos. So the way you, like, you know, if you have to change the tire on a car, you get this little machine to pump it up. Entonces, por ejemplo, si tienes que cambiar una rueda en un coche, tienes esa maquinita para subir el coche. So this is the function of advertising. Excuse me, you have the... You know, you crank the machine up. Esa es la función de la publicidad. Because you separate the actual cost from the seeming market value. Porque separas el coste real con el aparente valor de mercado. Which is all done by projection. Lo que se hace todo por proyección. So you project value into things. Proyectas valor al interior de los objetos. So, because I'm in the airport a lot, I see lots of adverts flashing in my face. Como paso mucho por los aeropuertos, veo muchos anuncios que me gritan a la cara. So, 10 years ago, there were always these big flashing adverts for Victoria's Secret. Hace 10 años había siempre esos anuncios brillantes de Victoria's Secret. Gorgeous girls with butterfly wings prancing around in their underwear. Unas chicas increíbles danzando por ahí con ropa interior. But then with Me Too, Pero ahora con Me Too, you know this advert, you know this campaign. There's a little bit more reticence. ahora todo se ha vuelto un poco más reticente.
Because if you want to blame the man, you can't be too provocative. Porque si quieres acusar a los hombres no puedes ser demasiado provocativa. Innocent virgin attacked by monstrous man. Virgen inocente atacada por un hombre monstruoso. So you can see how advertising is playing on public feelings to bring forward certain things and bring them back. Así que se puede ver cómo la publicidad juega con los sentimientos públicos para sacar a primer plano unas cosas o hacerlas retroceder. This is the mind. Y esto es la mente. This is how you understand your mind. Y así es como comprendes tu mente. The mind attributes or projects or invests value into the object. Porque la mente atribuye o invierte o coloca valor dentro del objeto. And then represses that knowledge Y luego reprime ese conocimiento in order to believe that the value is inherent in the object. para poder creer que el valor es inherente al objeto. So this is how ignorance operates. Y así es como opera la ignorancia. So for example, we have this old text, the Melinda Panel, the questions of King Melinda. Tenemos, por ejemplo, ese texto antiguo que se llama Las preguntas del rey Milinda, in which King Melinda asks a monk to explain to him the Buddhist understanding of the absence of inherent self-nature in phenomena. Así que el rey Milinda le está preguntando a un monje, le pide que le explique la noción budista de la ausencia de un yo inherente, de una naturaleza inherente en los objetos. So the monk says, Your Majesty, please get your servants to bring out your chariot. Entonces el monje le dice, Majestad, por favor, dile a tus sirvientes que traigan tu carro, tu carroza. So this wooden chariot is brought out with its wheels and frame and everything. Entonces sacan la carroza de madera, con la estructura, las ruedas y demás. Now, Your Majesty, please ask them to take out these wooden nails and lay out all the pieces. Y entonces, ahora, Majestad, por favor, dile a tus sirvientes que saquen esos clavos o espigas de madera y dividan el carro en todos sus componentes. So the servants do that. Los sirvientes lo hacen. And the monk says, Your Majesty, where is your chariot? Y el monje le dice, Majestad, ¿dónde está la carroza ahora? King said, I don't have a chariot, I just have pieces of wood. Y el rey dice, ya no tengo una carroza, solo tengo pedazos de madera. Now, Your Majesty, ask your servants to put the pieces back. Entonces ahora, Majestad, dile a tus sirvientes que vuelvan a colocar todas las piezas. And they do that. Entonces lo hacen, arman la carroza. Now, Your Majesty, where is your chariot? Y ahora, Majestad, ¿dónde está la carroza? It's here. Está aquí. What has been added? ¿Qué es lo que se ha añadido? This is a central question. Esa es una pregunta central. What is added is the mind, Porque lo que se ha añadido es la mente. is the concept of chariot. Es el concepto de carroza. When we put things together, we might add glue, or on the building you put cement between the bricks. Cuando estamos uniendo objetos, pues podemos poner pegamento, o en el caso de los edificios ponemos cemento. But in our fabrication, in our construction, we use the mind itself as the glue. Pero en nuestras fabricaciones mentales, en nuestras construcciones, lo que utilizamos como pegamento es la mente misma. We have different kinds of glue. Y tenemos diferentes tipos de pegamento. We have belief, Tenemos la creencia, desire, Tenemos anger, pride. el deseo, la ira, el orgullo. These are all kind of glues that make things strongly real for us. Estos son diferentes tipos de pegamento que hacen que las cosas se conviertan en algo fuerte y real para nosotros. If somebody hurts you and upsets you, Si alguien te hiere y te altera, you might feel, I don't like them. puedes pensar, eso no me gusta, They're my enemy. es mi enemigo, I know what they're like. sé cómo es. So you have created your image of this person. Así que ya has creado tu propia imagen de esta persona. And the feeling tone that arises for you in the presence of that person Y el tono emocional que surge en tu interior cuando estás con esa persona
becomes a glue that consolidates your particular take on their potential. Se convierte en el pegamento que consolida tu imagen personal de su potencial. Of course, their potential is not limited by your interpretation of them. Por supuesto que el potencial de esa persona no está limitado por tu interpretación personal de ella. The people you don't like also have friends. Porque las personas que no te gustan también tienen amigos. Is that because they're stupid? ¿Es porque son estúpidos? If only they knew what he was really like. Si solamente supieran cómo es en realidad. But of course, nobody's really like anything. Pero por supuesto que nadie es en realidad de ninguna manera. Cruel people can be kind parents. Personas crueles pueden ser padres bondadosos. They can be quite cultured. O pueden tener mucha cultura. We have, compartmentalization. Tenemos una compartimentalización. The capacity to keep different aspects of ourselves in separate containers. Esa capacidad de mantener diferentes aspectos de nosotros mismos en diferentes contenedores. Cognitive dissonance. These are different ways of describing the same thing, whereby you can hold contrary views simultaneously. Se llama disonancia cognitiva, que es esa capacidad de mantener visiones opuestas de algo al mismo tiempo, o contradictorias. It's fascinating that misogynistic men would want to have sex with women. Porque, por ejemplo, es fascinante que los hombres misóginos quieran tener relaciones sexuales con las mujeres. If you don't like women, why do you want to get their clothes off? Si no te gustan las mujeres, ¿por qué quieres que se quiten la ropa? Oh, you don't understand. Es que no lo entiendes. So in that way we can see how we have a diversification of ourselves. Y de esta manera podemos ver cómo tenemos una diversificación de nosotros mismos. We are multiple. Somos múltiples. We are not the first person singular. No somos la primera persona singular. We are not a person. No somos una persona. But in this body, Pero en este cuerpo, a body which, if we are lucky, moves about in the daytime. un cuerpo que si tenemos suerte se mueve de aquí para allá durante el día. If you just had one body in one posture, eating would be very difficult. Porque si solamente tuvieras un solo cuerpo en una sola postura, comer se volvería muy difícil. Spoon goes into the soup and then has to come up again. La cuchara se mete dentro de la sopa, la mano, y luego la mano tiene que subir de nuevo. So the body is movement. El cuerpo es movimiento. Diverse postures, gestures. Diversas posturas y gestos. The mind also is diverse. La mente también es diversa. Emotions, memories, and so on. Emociones, memorias y demás. So when you come to a conclusion about something, Así que cuando llegas a una conclusión sobre algo, this is an artificial simplification. se trata de una simplificación artificial. So that's the function of advertising, Y esta es la función de la publicidad. is to put blinkers on you. Es ponerte anteojeras. This is a wonderful t-shirt. Esta es una camiseta maravillosa. This is a cheap t-shirt. Esta es una camiseta barata. Bring these two factors together, why would you not want it? Si unes los dos factores, ¿por qué no habrías de desearla? This is a wonderful cheap t-shirt made by children in Bangladesh. Esta es una camiseta barata y maravillosa que ha sido hecha por niños en Bangladesh. When campaigners take this third quality and add it on to the wonderful cheap t-shirt, it makes a problem for liberal bourgeois people to buy the t-shirt. Entonces, cuando los que publicitan cogen este tercer factor y lo ponen encima de camiseta maravillosa y barata, entonces se convierte en un problema para todos los pequeños burgueses comprar esa camiseta, los liberales. Ethics will cost you. La ética sale cara. Forget about the children, just buy the cheap t-shirt. Olvídate de los niños y compra la camiseta barata. It costs to have a conscience. Porque tener una conciencia sale caro. Because the thing about the conscience is that it's linking.
Porque lo que ocurre con la conciencia es que enlaza. Thinking is linking. Porque pensar es enlazar. And that linking always makes the presenting quality more complicated. Y ese enlazamiento, vinculación, hace que todo se vuelva más complicado. So this is one way of describing the Buddhist view of dependent origination. Esto es una manera de describir la visión budista de la originación interdependiente. Every arising thing is arising within a field of relatedness. Cada cosa que surge dentro de un campo de relación. Because of the general cost of living in Bangladesh, Debido al coste general de la vida en Bangladesh and because of the high population density, y debido a la alta densidad de población and because of the large families people have, y debido a las familias tan grandes que existen, it's difficult to feed children. es difícil alimentar a los niños, So getting them to go to work early is good, así que ponerlos a trabajar pronto está bien, because the children, you don't need to pay them so much. porque a los niños tampoco hace falta pagarles tanto, So it's a good place to have your t-shirts made. así que es un buen sitio para fabricar camisetas. So there you see dependent origination. Y ahí se puede ver la originación interdependiente. So the exchange that goes between the currency of Bangladesh and the euro fluctuates. Por supuesto, el cambio de moneda entre la moneda de Bangladesh y el euro fluctúa, But this, the taka, the Bangladeshi rupee, generally has quite a low exchange value. pero el taka, la rupia de Bangladesh, normalmente tiene un cambio bastante bajo. It's not really what you call an international currency, a tradable currency. No se podría decir que se trate de una moneda internacional o negociable. You wouldn't want to keep your money too much in that currency. No te gustaría tener tu dinero invertido en esa moneda. It's what's called a soft currency. Es lo que se llama una moneda suave. People in Bangladesh, if they make money, they want to put their money in hard currency, in dollars and so on. Y la gente de Bangladesh lo que quieren invertir su dinero es en moneda dura, dólares, etc. This is dependent co-origination. Esta es la originación codependiente, interdependiente. There are more resources in America to stabilize the value of the dollar than there are in the government of Bangladesh. En América tienen más recursos para estabilizar el valor del dólar de los que tienen en Bangladesh. So we see how all of these things are related. Entonces se puede ver cómo todas estas cosas están relacionadas. The world economy is just interrelatedness. El mundo es simplemente un campo de interrelación. So values are rising and falling depending on circumstances, like the attack on the refineries in Saudi Arabia. Las monedas suben y bajan, el valor de la moneda sube y baja en dependencia de diferentes factores, por ejemplo, un ataque a una base petrolera en Arabia Saudita. The reason for analyzing things in this way is to highlight the Buddhist understanding that there is no inherent existence in any phenomena. Entonces, esta visión budista lo que afirma es que no existe una existencia inherente en ningún fenómeno. Things survive and thrive with the right conditions. Las cosas sobreviven y prosperan según si están en las condiciones adecuadas. I was just hearing this morning that because the summer has been very dry, the brambles, these wild blackberries, have not thrived. They're stunted. Hemos estado hablando esta mañana de que como el verano ha sido tan seco, las zarzamoras no han madurado, las moras de las zarzamoras no han madurado. So we think, oh, in September the wild fruit will be ready. You can walk in the country and pick some. Entonces pensamos, en septiembre todas las bayas salvajes del campo estarán maduras y podemos darnos un paseo y comernos algunas. In September we always go out to collect these brambles. Porque en septiembre siempre hemos salido a recoger moras. As if September guaranteed ripe fruit. Como si septiembre garantizara fruta madura.
But it's not the case. Pero ahora no es así. It depends. Depende. When you say it depends, it means not independent, Cuando se dice que algo depende es que no es independiente, not autonomous, no es autónomo, not inherently defined from the inside out. no está definido inherentemente de dentro hacia afuera. We are the same. Y con nosotros ocurre lo mismo. We are healthy until our car crash, Estamos sanos hasta que tenemos un accidente, until our stroke, o hasta que nos da un infarto, until our cancer. o hasta que sufrimos cáncer. We don't know when it's coming. Y no sabemos cuándo va a llegar. Death has many, many items on its menu. La muerte tiene muchísimas cosas en la carta, But it's a funny restaurant because you don't get to choose. pero es un restaurante un poco extraño porque no puedes elegir. Your death will arrive as the plat du jour. Tu muerte te va a llegar como el plato del día. Something will happen and you will be gone. Algo ocurrirá y ya no estarás. Something. Some clot in the blood, Algo, un coágulo en la sangre, some valve in the heart, una válvula cardíaca, some drunken driver, un conductor borracho, something. algo. Our life, my life, will vanish. Y mi vida desaparecerá. My body will no longer be operating. Mi cuerpo ya no estará operativo. My body, my life is relationship, relational, conversational. Y mi cuerpo, mi vida es en relación, existe en relación, existe en conversación. As with the chariot, Al igual que con la carroza, what is the inherent definition of me? ¿cuál es la definición inherente de yo? We have been babies, Hemos sido bebés, we went to school, fuimos al colegio, that stage of our life is over. esa fase de nuestra vida ya pasó. For each of us at the particular stage of our life, there are concerns, Para cada uno de nosotros, en cada fase concreta de la vida, hay ciertas preocupaciones. 10 years ago, we didn't have these concerns, Hace 10 años no teníamos estas preocupaciones and now we do have these concerns. y ahora sí las tenemos. Later, these concerns will vanish, and we get another set of concerns. Más adelante estas preocupaciones desaparecerán y nos llegará otro juego diferente de preocupaciones. It's always the view from here, Es siempre la visión desde aquí, which is not my view, que no es mi visión autonomous. autónoma, It's my view because I'm here. es mi visión porque yo estoy aquí. That is to say, identity is situated, Lo que significa que la identidad depende de la situación, relative. es relativa. Everything I have is relational. Todo lo que tengo existe en relación. We breathe in, we breathe out. Inspiramos y expiramos. Without breathing, we die. Sin respirar nos morimos. The air, which is other, El aire, que es distinto, diferente, comes into me. entra a mi interior. I breathe the air in, Inspiro el aire it becomes my breath. y se convierte en mi aliento. And then I breathe it out, I breathe out my breath, Y luego expiro mi aliento which again becomes just air. y se convierte de nuevo en simplemente aire. But while it's inside my body, it's my breath. Pero mientras está dentro de mi cuerpo es mi respiración, mi aliento. Same, we eat, we drink, it's in our body, it's part of our body, then we excrete this waste material, and what was self becomes other. Lo mismo con la comida y la bebida, comemos, bebemos, lo que está dentro de mi cuerpo es mío en ese momento, pero luego lo soltamos y se convierte en otra cosa. Now, if you're in Buddhism a long time, these ideas are very familiar. Si lleváis tiempo en el budismo, estas ideas os resultarán muy familiares, But they should remain shocking, pero deberían siempre significar una conmoción, because they contradict our usual assumption. porque contradicen nuestras hipótesis habituales.
I'm just me in my life, doing what I do. Soy simplemente yo en mi vida, haciendo lo que hago. So in that way, the ego is like a pair of scissors, En ese sentido, el ego es como unas tijeras, always trying to cut us off from circumstances siempre intentando separarnos de las circunstancias so that we can have a sense of ourselves as an agent. de manera que podamos tener esa sensación de nosotros mismos como un agente, alguien que actúa. So in the development of modern economic theory, Así que en el desarrollo de la teoría económica moderna, the idea of the rational consumer. está esa idea del consumidor racional. In Britain, this idea developed about 200 years ago, Esa idea se desarrolló en Gran Bretaña era unos 200 años. that people will make rational choices, Es la idea de que las personas harán elecciones racionales, weighing up the various aspects of what's available in the market, sopesando los diversos aspectos de lo que está a disposición en el mercado. and in that way you can try to predict how people will behave under certain circumstances. Y de esa manera puedes intentar predecir cómo se comportarán las personas en ciertas circunstancias. But when we sit and meditate, Pero cuando nos sentamos a meditar and we see what's arising in our mind, y vemos lo que está surgiendo en nuestra we mente, become aware that the last thing we are is rational. nos damos cuenta de que lo último que somos es racionales. We are unpredictable. Somos impredecibles. No one in this room knows what will arise in their mind 1 minute from now. Nadie en esta habitación sabe lo que va a surgir en su mente dentro de un minuto. It's my mind, Es mi mente, but I don't know what's going to come in it. pero no tengo ni idea de lo que va a aparecer ahí. But it's my mind. Pero es mi mente. There's a slight contradiction there. Es un poco contradictorio. It's my body. Es mi cuerpo, But if you just look at your body in this moment, pero si simplemente observas tu cuerpo en este momento, some people have their hands in their laps, some people are doing this, some people are doing this. hay personas que tienen las manos en el regazo, otras se tocan un brazo, otros se tocan la oreja. How did your body become like that? ¿Cómo ha llegado tu cuerpo a colocarse de esa manera? For some reason, you're just sitting this way. Pues por algún motivo justo te has sentado así. So you're not doing your body and you're not doing your mind. Así que no controlas tu cuerpo y no controlas tu mente. And yet you're in charge of your life. Y sin embargo estás a cargo de tu vida. If you went and you had to be re-examined for your driving license, they would say, hey, I don't think you're safe. Si te tuvieras que volver a examinar de tu del carnet de conducir, te dirían, no creo que tú seas una persona segura. Body and mind seem to have drifted away. They are independent of you. Tu cuerpo y tu mente parece que se han desplazado y han derivado independientemente de ti. So for meditation, this is very interesting. Entonces, para la meditación esto es muy interesante. It means that the wrapper of ego identity, Significa que la envoltura de la identidad egoica, the way in which we simplify the variables at any moment in order to give a sense of the trajectory of our individual agency, la manera en que simplificamos las opciones en cada momento para darnos una imagen simplificada de nuestra actuación individual, is something we need to be suspicious of. es algo que tenemos que mirar con sospecha. That is to say, the ego self is a falsifier. Es decir, el mismo ego está falsificando, It is a fabricator, está fabricando, inventando, an inventor. es un inventor. So we create a reassuring delusion. Creamos un engaño tranquilizador. The function of the delusion is to give us a sense of the simple continuity of I, me, myself. Y la función de ese engaño es crear una continuidad simple de yo, mí, yo mismo. So this is why, for the basic meditation, we want two things. Y
Y este es el motivo de que para nuestra meditación básica queramos dos cosas. We want a degree of simplicity in our capacity to focus attention. Queremos un cierto grado de simplicidad en nuestra capacidad de enfocar la atención. Simply attending, Simplemente atender, not doing anything. no hacer nada. Because when we get involved in mental activity, Porque en cuanto nos implicamos en la actividad mental, we have the fascination of shaping, interpreting, and so on. tenemos esa fascinación por configurar, interpretar y demás. And we're in this haze of construction. Y acabamos en esa niebla de constructos. So much is going on Están ocurriendo tantas cosas that it's intoxicating. que uno está intoxicado. Now, of course, intoxicating means toxic. Y, por supuesto, intoxicador significa tóxico. We are poisoning ourselves Nos estamos envenenando. with our own activity. ¿Verdad? With our own activity. Con nuestra propia actividad. So when we simply track the breath Así que cuando simplemente seguimos a la and we respiración don't go after what's occurring, y no perseguimos lo que está ocurriendo, we become less toxic. nos volvemos menos tóxicos. When you get used to toxins in your body, whether it's prescription medication or alcohol, tobacco, heroin, Cuando te habitúas a tener toxinas en tu propio cuerpo, ya se trata de medicamentos prescritos por el médico, o tabaco, o alcohol, o heroína, intoxication becomes normal. la intoxicación se vuelve normal. So this is our state with regard to thoughts and feelings. Y ese es el estado en el que vivimos en lo que se refiere a los pensamientos y las sensaciones. We are intoxicated through our identification with the transient content of our mind. Nos intoxicamos debido a nuestra identificación con el contenido transitorio, pasajero de nuestra mente. And so the other, the not me, becomes me. Y así lo otro, lo que no es yo, se vuelve yo. Me plus cigarettes becomes normal. Entonces yo más cigarrillos se vuelve normal. Me plus alcohol becomes normal. Yo más alcohol se vuelve normal. The fuse. The same way, se funden. the clarity of the mind Y de la misma forma, la claridad de la mente and the content of the mind y el contenido de la mente become fused into our normality. se funden en nuestra normalidad. And that which is not essential, Se fusionan y aquello que no es esencial, the content of the mind, el contenido de la mente, becomes definitional. se definen lo que somos. Just as if you smoke regularly, De la misma manera que si fumas habitualmente, you have the feeling, I must have a cigarette. tienes esa sensación de necesito un pitillo, I must have a cigarette. necesito un cigarrillo. It's not a choice, Y no es una elección, it's a necessity. es una necesidad. So the inessential Así que lo que no es esencial has become essential. se ha vuelto esencial. And the value which I have learned to attribute to the cigarette, Y ese valor que yo he aprendido a atribuirle al cigarrillo, which is not inherent in the cigarette, que no está inherente en el cigarrillo, has come to seem inherent in the cigarette. ha llegado a parecerme inherente al cigarrillo. I need a cigarette. Necesito un cigarrillo. This cigarette has value, Ese cigarrillo tiene un valor real for me. para mí. But anyway, it has true value. En cualquier caso, tiene valor real. So it's exactly the same with thoughts. Y exactamente lo mismo ocurre con los pensamientos. It's not that the content of the mind is wrong or bad, No es que el contenido de la mente esté equivocado o sea malo, but what we call the ego self pero lo que denominamos el yo egoico is a patterning of reliance on es una formación de patrones en los cuales uno se basa en a selection of the potential of the mind, una selección del potencial de la mente and it seeks to maintain itself
E intenta mantenerse a sí mismo through its selectivity. por medio de esa selección, That is to say, it is artificial. lo que significa que es artificial, It is created. está creado. Thoughts and feelings pass. Los pensamientos y los sentimientos pasan. They are not reliable. Uno no se puede fiar de ellos. Cigarettes burn down quickly. Los cigarrillos se queman rápido. They are unreliable. No se puede confiar en ellos, tampoco no son confiables. Heroin goes out of the body quickly. La heroína es eliminada del cuerpo rápidamente. I really need the ephemeral. Realmente necesito lo efímero. Why? ¿Y por qué? Because I do. Porque sí, porque lo necesito. Because it's what I need. Porque es lo que necesito. But it's going to vanish. Pero si va a desaparecer, Fuck off. jódete. When you want something, you don't want to be rational. Cuando quieres algo, no quieres ser racional. You don't understand. Porque no entiendes. I love him. Te amo. Sweetie, he's an asshole. Pero cariño, si es un gilipollas. But I love him. Pero es que le amo. Oh yeah, here we go. Ya estamos otra vez. It's like that. Projective identification. Es así. Identificación proyectiva. It's a mental construction. Es una construcción mental. It's blind, Es ciega, but the feeling tone is clear. pero la sensación emocional está clara. I know what this is. The cigarette is necessary. It's good. Give me a cigarette. Sé lo que es esto, el cigarrillo es bueno, lo necesito, dame un cigarrillo. Look, on the packet, it's a picture of a cancer. Oye, pero mira que aquí en el paquete de cigarrillos hay una fotografía de un cáncer. That's irrelevant. I need a cigarette. Pero eso no tiene importancia, yo necesito un cigarrillo. So the Buddha says, calm, clear. Así que el Buda dice, calma, claridad. We say, that's irrelevant. Y nosotros decimos, eso es irrelevante. You stay the Buddha. Tú quédate con el Buda. I'm a person. Yo soy una persona. I like agitation. A mí me gusta la I agitación. like hopes and fears. A mí me gustan esperanzas y miedos. I like disturbance. A mí me gusta alterarme. Makes my life a little bit interesting. Mi vida se vuelve más interesante así. A little bit of chili on the food is tasty. Un poquito de picante en la comida es muy sabroso. All you do is sit all day long. Come on. When I'm old, maybe I do that. Tú todo el día sentado meditando. Venga, hombre, cuando sea mayor ya lo haré. Cuando sea viejo. The problem is if you wait till you're old, you can't just switch it off. El problema es que si esperas a ser viejo no puedes simplemente desconectarlo. Because as with smoking, it sets up a habit formation. Porque al igual que el fumar, crea una formación de hábitos. And you become adapted into having these chemicals moving inside you. Y te adaptas a tener todas esas sustancias químicas moviéndose en tu interior. The abnormal seems normal. Y lo que es anormal parece normal. So this is what we do when we just focus here on the nostrils. Entonces eso es lo que hacemos cuando nos enfocamos en las narinas. We're allowing ourselves to have a sense of the unnecessary actuality of that which seems necessary. Nos permitimos a nosotros mismos tener una sensación de la realidad no necesaria de todo aquello que creemos o que nos parece necesario. If we just manage to stay in the practice, Pero si consigues permanecer en esa práctica, even a very seeming important thought will vanish. incluso un pensamiento que al parecer es importantísimo va a desaparecer. Something else will arise. Surgirá otra cosa. Something is always arising. Porque permanentemente está surgiendo algo. But that one was special. Pero es que será especial. It is contextually special. Puede que contextualmente sea especial. Maybe you need to remember to renew your car insurance.
Puede que pienses de pronto, es que, ay, tengo que acordarme de renovar el seguro del coche. That's important. Eso es importante. Contextually, on driving your car, if you have an accident and so on, it's very important. En el contexto, es decir, si conduces tu coche y tienes un accidente, es realmente importante tener el seguro. It is not intrinsically important. Pero no tiene una importancia intrínseca. So this difference is very important. Así que esta diferencia es muy importante. Because it's the way in which I am woven into the identity of having a car and needing to take the kids to school or whatever it is. Porque la manera en la que yo me entrelazo con tener un seguro del coche o llevar a los niños al colegio o lo que sea, It is a situational validity, esa imbricación tiene una validez en la situación, not an intrinsic validity. pero no tiene una validez intrínseca. This is important for me Esto es importante para mí because I make it important porque yo lo convierto en on the importante basis of these many factors in the patterning of my life. basándome en todos los patrones que están imbricados en mi vida. I choose to get the kids to go to a school which we can't walk to. Porque yo he elegido llevar a los niños a un colegio al que no podemos acceder caminando. So I need a car in the morning to get them to school. Así que necesito un coche por las mañanas para llevarlos al cole. And we see the pattern, the consequences of our decisions. Y podemos ir viendo así todos los patrones, que son las consecuencias de las decisiones que One thing tomamos. is resting on another, on another, on another. Una cosa reposa sobre otra, sobre otra, sobre otra. And we feel trapped in it. But it's my life and I have to do this. Y nos sentimos atrapados, pero es mi vida y tengo que hacer esto. You could change your life. Podrías cambiar tu vida. Ah, fuck off. Vete a tomar por culo. Come on. Venga, hombre. Get real, get real. No desvaríes. As the Buddha said, nothing is real, it's all illusion. Como dijo el Buda, no hay nada que sea real, todo es una ilusión. Yeah, Buddha is antisocial. Buda era muy antisocial. It's a real troublemaker. Él siempre estaba creando problemas. A bit of a terrorist. De hecho, era un poco un rebelde, un insurrecto, un terrorista. Because if you listen to the Dharma, you look at the hierarchy of your values, Porque si escuchas el Dharma y contemplas la jerarquía de tus valores, and within that matrix of signifiers, y dentro de esa matriz de significantes, it makes sense. I have to live like this. las cosas tienen sentido y tengo que vivir así. Now, the Buddha's teaching is the middle way. Bien, la enseñanza del Buda es el camino del medio. It's not that you have to throw the whole thing away. No es que tengas que echarlo todo por la borda. It's not about becoming a monk or a nun. No es que te tengas que convertir en monje o monja. The middle way means it's like this, El camino del medio significa las cosas son así, due to causes and circumstances, debido a causas y circunstancias arising with these patterns, que surgen en estos patrones, none of which has an internal truth, an internal definition. ninguno de los cuales tienen una verdad interna o una definición interna. It's like a dream. Es como un sueño. In a dream, you encounter experiences. En un sueño tú te encuentras con experiencias They seem true and meaningful, full of happiness or sorrow. y parecen reales, llenas de sentido, llenas de felicidad o de tristeza. And when you wake up, Y cuando te despiertas, so you look back in your life, the various stages, being a teenager and so on. así que si miras para atrás en tu vida, de las diferentes fases, ser un adolescente, etc., All these things that seem so important todas aquellas cosas que parecían tan importantes vanished. desaparecieron. If the meaning was really in the object, in the person, for example, Si el significado realmente estuviera dentro del objeto, en la persona, por ejemplo, then they would still be very important for me. hoy en día seguirían siendo muy importantes para mí, But they're not important. pero ya no son importantes. They were important. Fueron importantes. I saw that you are really special. Yo vi que tú eras realmente especial.
Then I saw you are not really special. Y luego me di cuenta de que en realidad no eres realmente especial. Then I saw you are really special as an asshole. Luego me di cuenta de que eres un gilipollas realmente especial. And I don't want to see you again. Y no quiero volver a verte. This is like a dream. Es como un sueño. The person appears like this, and like that, and like this. La persona parece ser así, luego parece ser de otra manera, y luego parece ser... Something shifts in their mood, their behavior. Algo cambia en su estado de ánimo, en su comportamiento. My feelings of warmth and inclusion and retreat and aversion are pulsing according to how I see them displaying. Y mis sensaciones de calidez y aceptación o de rechazo y defensa también van fluctuando de acuerdo a cómo yo les veo funcionar. This was like a dance in a dream. Esto es como una danza en un sueño. This is a play of illusion. Es como el juego de la ilusión. So, it's not that you should stop your life, O sea, no es que tengamos que parar la vida, but nuestra vida, if we wake up to the fact it's a dream, pero si despertamos al hecho de que es un sueño wake up from the false dream that it's real y nos despertamos de ese sueño falso de que es real, to the true dream that it's an illusion. al sueño verdadero de que es una ilusión. Illusion doesn't mean that there's nothing there. Ilusión no significa que no haya nada ahí, When you see a rainbow, you see something. porque cuando ves un arco iris estás viendo algo, You can't catch a rainbow. pero no lo puedes coger. When you see a mirage on the road in the summer, you see something. O cuando ves un espejismo sobre la carretera en el verano, estás viendo algo. You can't say there's nothing there No puedes decir que no haya nada ahí, because there's a mirage. porque hay un espejismo. But in a sense, it's not really there. There's not something real there. Pero en cierto sentido ahí no hay nada real, It's an illusion. es una ilusión. So you meet someone and you fall in love. Así que, por ejemplo, conoces a alguien y te enamoras, It's an illusion. es una ilusión. It's a pleasant illusion. Es una ilusión placentera. If you're lucky, the illusion lasts a long time. Si tienes suerte, esa ilusión va a durar tiempo. If you're not so lucky, it doesn't last. Y si no tienes tanta suerte, pues no va a durar. Or if you're a Buddhist, if you're lucky, it doesn't last. O si eres un budista, si tienes suerte, no va a durar. Because the Buddha said the first truth is suffering. Porque el Buda dijo, la primera verdad es sufrimiento. And if you're having a happy life, Y si estás teniendo una vida feliz, you're contradicting the teachings of the Buddha. estás contradiciendo las enseñanzas del Buda. But don't worry, it won't last. Bueno, no te preocupes, no va a durar. Because everything is impermanent. Porque todo es impermanente. Why is it impermanent? ¿Y por qué es impermanente? Because it has no inherent self-nature. Porque no tiene una naturaleza inherente. I love you Yo te amo, as you appear to me tal y como te me apareces today hoy, because of these circumstances. debido a estas circunstancias. That's all we can say. Y eso es todo lo que podemos decir. Your temporary patterning is appealing to me in my temporary patterning. Tus patrones temporales actuales me resultan atractivos a mí en mis patrones actuales. This is not romantic, Esto no es muy romántico, but it's probably accurate. pero es bastante exacto probablemente. So this middle way of form is emptiness, emptiness is form, is quite challenging for us. Este camino en medio en el cual la vacuidad es forma y la forma es vacuidad nos reta mucho. Emptiness means there is no internal reality or substance or essence. Vacuidad significa que no hay una sustancia, una realidad interna. There's nothing to grasp, nothing to take hold of. No hay nada que puedas agarrar, Yet there is an appearance. pero sin embargo hay apariencias.
What is that appearance? ¿Y qué es esa apariencia? That depends. Pues eso depende. After some time we have lunch. Dentro de un rato vamos a comer There's a range of things to eat. y hay toda una serie de cosas para comer. Each person makes choices Cada persona elige in terms of the selection and the quantity. en términos de lo que eligen y la cantidad. And then in terms of the order in which they take up the parts of their selection. Y también en términos del orden en el cual van cogiendo todas las diferentes partes de su selección. It's not determined. Y no está determinado, It's indeterminate. es indeterminado. So this is what form as emptiness means. Y esto es lo que significa forma como vacuidad. If form has no internal definition, Porque si la forma no tiene una definición interna, any overdetermination of the object cualquier determinación excesiva del objeto is your prejudice. es tu propio prejuicio. The object is open. Porque el objeto está abierto. If the object was determined, Si el objeto estuviera determinado, we would all choose the same food in the same quantity, and eat it in the same order. si el objeto estuviera predeterminado, todos nosotros elegiríamos la misma comida en la misma cantidad y en el mismo orden. Something takes our fancy. Pero algo nos atrae. So, for example, this morning there was some toast. Por ejemplo, esta mañana había tostadas. So I had some toast, I put some cheese on the toast. Entonces yo cogí una tostada y le puse un poco de queso encima. Then I saw someone taking up olive oil and pouring it on the toast. Y de pronto vi a alguien que cogía aceite de oliva y se lo echaba encima de la tostada. Not something that happens in England. Esto no es algo que ocurriría en Inglaterra. Then oh yes, Spain, olive oil everywhere. Olive oil. Y entonces pensé, sí, claro, España, aceite de oliva en todas partes. So it's like that. Es So the así. thought of olive oil wouldn't have arisen from London, James. Entonces el pensamiento aceite de oliva no habría surgido en el James londinense, But London James in Spain is open to olive oiling. pero James londinense en España está abierto al aceite de oliva. So in that way, looks like we are someone with our habits and what we do, Entonces pareciera que somos alguien con nuestros hábitos y las cosas que hacemos, but our surface is porous. pero nuestra superficie es porosa. If our surface wasn't porous, we would die. Porque si nuestra superficie no fuera porosa, moriríamos. All living systems are porous. Todos los sistemas vivos son porosos. That is to say, we are in the world, of the world, Lo que significa que estamos en el mundo, somos del mundo, enworlded, estamos envueltos en el mundo, not on the outside looking in, estamos enmundados, no estamos fuera mirando and our dentro, relation, fuera, perdón. and our relation with what's going on Y nuestra relación con lo que está ocurriendo depends on our porosity. depende de nuestra permeabilidad, de nuestra porosidad. So how could we be defined? Así que, ¿cómo se nos podría definir? We are an infinite conversation, Somos una conversación infinita, always opening, closing, pulsating. siempre abriéndonos, cerrándonos, pulsando. So that's what it means. Form is emptiness. Emptiness is form. Y esto es lo que significa que la vacuidad es forma y la forma es vacuidad. The absence of internal determination La ausencia de una determinación interna is our possibility of communication with others. constituye nuestra posibilidad de comunicarnos con los demás. To awaken to the empty ground of your own being is called wisdom. Despertar a la base de nuestro propio ser se llama sabiduría. To allow the energy of that to be in infinite connectivity is what's called compassion. Y permitir que esto se encuentre en una conectividad infinita con todo el resto es lo que se llama compasión. The less fixed you are, Y cuanto menos fijo seas tú, the more you can relate to other people. más podrás relacionarte con otros.
the stronger your personality, cuanto más fuerte sea tu personalidad, the more you can determine situations cuanto más puedas definir las situaciones, on your terms, tanto más podrás definir las situaciones en tus propios términos, which keeps you trapped in a polarity of winning and losing. lo que te mantiene atrapado en una polaridad de ganancia y pérdida. Because if you win Porque si tú ganas and I have to adapt to you, y me tengo que adaptar a ti, I'm going to lose my shape. entonces yo pierdo mi forma. But I am what I am, Pero yo soy lo que soy, so I'm not going to give in to you. así que no voy a ceder. See, this is the structure of wars and conflicts everywhere. Y esa es la estructura de las guerras y los conflictos en todas partes. So the middle way is to see manifestation as potential Así el camino del medio es contemplar la manifestación como potencial, and relational. como una relación. It's never fixed. We never arrive at a definite point. No está fijo, nunca llegamos a un punto definitivo. So in the Mahayana tradition, they say we are unborn and unceasing. En el Mahayana se dice que somos no nacidos e incesantes. We are unborn because we are not a particular thing. Y somos no nacidos porque no somos una cosa en concreto. If we don't know what we're going to think 1 minute from now, we're not born. Porque si no sabemos lo que vamos a pensar dentro de un minuto, no hemos nacido, no estamos nacidos. We are an unborn becoming. Somos un convertirnos en no nacido. So the becomingness which we are Y ese convertirnos en, que es lo que somos, is situationally unfolding. se despliega según la situación. So it's not me doing lots of different things. Entonces no es que yo esté haciendo muchas cosas diferentes. That would be a self-referential, ego-centrist interpretation. Eso sería una interpretación autorreferencial centrada en el ego. Rather, we find ourselves displaying what we call ourselves. Sino que más bien nos encontramos a nosotros mismos mostrando y desplegando lo que llamamos nosotros mismos o yo mismo. The display comes before the commentary. Y el despliegue ocurre antes que el comentario. Becoming is always ahead of knowing. Llegar a ser, convertirse en, es siempre antes de conocer o de saber. We find ourselves saying something. Nos encontramos a nosotros mismos diciendo algo We don't know why. y no sabemos por qué. If you go to a conference Si vas a una conferencia and academics are presenting papers, y unos eruditos están presentando una charla, están haciendo una charla, you're likely to be very bored probablemente te aburrirás muchísimo. because people standing and reading something they have written before is not very vital. Porque una persona que está ahí de pie leyendo algo que ha escrito antes no es algo muy vital. But in the break you have a coffee and you chat with someone, Pero en la pausa, pues te tomas un café y estás charlando con alguien you feel alive. y te sientes vivo. So this is how you understand your mind. Y así es como comprendes tu mente. The prefigured is always death. Lo que está prehecho está siempre muerto. We have this double move, eros and thanatos, Tenemos life and death. este movimiento doble, eros y tánatos, vida y muerte. Eros is connectivity. Eros es la conectividad. Eros takes us into feelings inside ourselves, Eros nos lleva a sensaciones en nuestro interior, the possibility of changing one's life, and so on. la posibilidad de cambiar nuestra vida, etc. Thanatos takes you towards an imposed stability. Y tánatos te lleva en dirección a una estabilidad impuesta. The cult of the living dead. El culto de los muertos vivientes. Because I travel around in a plane, by plane a lot, I see a lot of businessmen in suits. Como viajo mucho en avión, veo a muchos hombres de negocios trajeados. They are the living dead. Son los muertos vivientes. They are the bourgeois zombies.
Son los zombies burgueses. Suit, briefcase, all these men who've been manicured and their faces done because the skin is incredible. Todos estos hombres con su traje, su attaché, con la cara impecable, que pues, manicurados, la piel que está maravillosa. And of course the appearance is important Y por supuesto que su apariencia es importante, because they are hollow. porque están huecos. These are guns for hire. They are guns, like bang bang, for hire. Son pistolas de alquiler. Mercenarios. Gracias, sí. I had a patient, very, very intelligent man. Tuve un paciente, un hombre muy inteligente, And he said, I'm just a brain. y dijo, yo no soy más que un cerebro. He was in some big international field. Estaba así en algún campo internacional importante. And he would fly to Paris, plug his brain in, and all day doing lots of things, then unplug his brain, get back on the plane. Volaba a París, conectaba su cerebro, hacía un montón de cosas, desconectaba el cerebro y volaba de vuelta. What an empty life. Qué vida más vacía. It's like this. ¿Es así? What are we here for? ¿Para qué estamos aquí? For that, for the next valley. ¿Para el siguiente valle? So the projective function of the mind takes us far away from being here. Entonces esa función de proyección de la mente nos lleva muy lejos de aquí. I know what I will be doing. Sé lo que haré en el futuro. Planning is good. Planear está bien. I have my diary. Tengo mi diario. We have mi a agenda, meeting. Tenemos reunión. These are the items on the agenda for the meeting. Estos son los puntos en la agenda para la reunión. This is the research proposal. Esta es la propuesta de investigación. And what will be happening for you in this minute? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Te está pasando a ti en este momento? I don't know. Pues no lo sé. I have to see. Tengo que ver. My life is happening to me. Mi vida me está ocurriendo. So when you are at home in yourself, Así que cuando te encuentras en casa dentro de ti mismo, you don't know. no sabes. And when you are projecting yourself into some fantasy future, everything is very clear. Pero cuando te estás proyectando a ti mismo a algún tipo de futuro de fantasía, entonces todo está muy claro. Stalin's 5-year plans were very clear on paper. Los planes quinquenales, ¿no? Quinquenales de Stalin estaban muy claros sobre el papel. And very unpleasant for if you were living in the Ukraine. Pero fueron bastante desagradables si estabas viviendo en Ucrania. Same with Mao Zedong. Y lo mismo con Mao Zedong. Generally, international planning is like that. Y por lo general la planificación internacional es así. It is abstract and anti-phenomenological. Es abstracta y contradice los fenómenos. And when you have a battle between ideas and phenomena, Y cuando te encuentras en una batalla entre las ideas y los fenómenos, power always chooses the idea. el poder siempre elige la idea. Because phenomena are unpredictable, Porque los fenómenos son impredecibles, but ideas, you write them on paper, they stay there. pero en cambio las ideas las escribes, las pones sobre papel y ahí se quedan. This is why you can't trust politicians, Y por eso no puedes confiar en los políticos, because life is moving. porque la vida se mueve. So this is what Buddhism is saying. Don't waste your time trying to organize your existence. Y esto es lo que dice el budismo, no pierdas el tiempo intentando organizar tu existencia, It will take you out of yourself through abstraction and projection. porque eso te va a sacar de ti mismo a través de la abstracción y la proyección. Come into this moment Entra en este momento and find a way to be at home in the emergent. y encuentra una manera de estar a gusto en todo lo que surge, con todo lo que surge. And the fascinating aspect of this is Y el aspecto fascinante de todo esto es, when you do that, cuando haces eso, planning is in the moment. la planificación es en el momento. Whatever tomorrow is, it's now.
Porque cualquier cosa que sea mañana es ahora. If you're thinking about tomorrow, this is your now. Porque si estás pensando acerca de mañana, eso es tu ahora. So if you're here and now, thinking about tomorrow is here and now. Porque si estás aquí y ahora pensando sobre mañana, pues es aquí y ahora. But if you think that you can actually think about tomorrow Pero si piensas que realmente puedes pensar sobre mañana and go there, y vas allí, you're deluded. estás engañado. Tomorrow is here. Porque mañana está Because it's aquí. just an idea happening now. Porque es simplemente una idea que está ocurriendo ahora mismo. All planning is now. O planificar es ahora. This is why all these things of the IMF, the World Bank and so on are illusory. Y por eso todas estas cosas como el Banco Mundial, el Fondo Mundial, Monetario Internacional, etcétera, son engañosas. Because they're talking about now as if it was somewhere else. Porque están hablando de ahora como si estuviera en otro lugar. But if you know that this is now, then you can be able to respond into the emergent, which is all we have. Pero si realmente estás situado en el ahora, entonces serás capaz de responder a aquello que emerge, que en realidad es todo lo que tenemos. So the first thing is to have some capacity to be relaxed and uncaught by the emergent. Entonces lo primero es encontrar una manera de estar relajados y no quedar atrapados por aquello que emerge. So we do a little bit more sitting now in the same way as before. Así que vamos a sentarnos otro poquito igual que antes. Bringing the attention to the breath. Llevamos nuestra atención a la respiración. Nothing else is relevant. Nada más es importante. No matter how important it may seem inside your habitual frame of reference. Es igual lo importante que pueda parecer dentro de tu marco de referencia habitual. Only the breath. Solamente la respiración es importante. So, the beginning of freedom is when you see that you don't have to react. Entonces, el comienzo de la libertad es cuando ves que no tienes por qué reaccionar. You don't have to get involved. No tienes que implicarte. In Buddhism, they say that suffering arises from three aspects: ignoring, thirst, and attachment. En el budismo se dice que el sufrimiento surge debido a tres aspectos, que es la ignorancia, la sed y el apego. Ignorance means not seeing how it is in itself. Ignorancia significa no ver cómo es en realidad o en sí mismo. Thirst means thirst for something which is not here. Sed significa sed de algo que no está aquí, Something we imagine would be good for us. algo que nos imaginamos que será bueno para nosotros. And attachment is binding ourselves into an image of ourselves and an image of others. Y apego significa atarnos a una imagen de nosotros mismos y una imagen de los demás. So now, here we have a chance to explore how these function in ourselves. Entonces aquí tenemos una oportunidad para explorar cómo esto funciona en nosotros mismos. For example, we have a break now for food. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un descanso para comer. You are here for your purpose, to understand more about yourself. Estás aquí por tu propósito de comprender más acerca de ti mismo. I don't think you're primarily here to practice your social skills. No creo que la razón de estar aquí principalmente sea practicar las propias habilidades sociales. So you have the freedom not to talk if you don't want to talk.
Así que tienes la libertad de no hablar si no quieres hablar. Sometimes in retreats they have a rule of silence. A veces en los retiros existe una regla de silencio That may be useful, but it's quite artificial. que puede resultar útil, pero es bastante artificial. More important is for you to have a sense of yourself. Lo que es más importante es que tú mismo tengas una sensación de ti mismo. Do you feel obliged to be friendly? ¿Te sientes obligado a ser amistoso To put other people at their ease? y a hacer que la otra persona se sienta cómoda? Who would you be if you didn't do that? ¿Quién serías si no hicieras eso? How does it feel if somebody speaks to you and you just smile and don't say anything? ¿Cómo te sientes si alguien te dice algo y simplemente sonríes y no dices nada? So you can observe this for yourself. Y puedes observar esto dentro de ti mismo. You don't have to. No, porque no tienes You que. don't have to do anything. No tienes que hacer nada. So if you do or you don't do, what is arising? Así que ya hagas o no hagas, ¿qué es lo que surge? The Buddhist idea is that we are constructs. Porque la idea budista es que somos constructos, We are patterns. somos patrones. These patterns arise due to causes and conditions. Y estos patrones surgen debido a causas y condiciones. There's no inherent truth in them. No existe una verdad inherente en su interior. So if I behave differently Así que si me comporto de una manera distinta and I feel a bit anxious or embarrassed, y me siento un poco ansioso o avergonzado, if I stay with that feeling, si me quedo con esa sensación, I think, oh, this is the prison guard. The prison guard. entonces veré, oh, este es el guardia de la prisión, This feeling is telling me I should do something different. porque esta sensación me está diciendo que tengo que hacer algo diferente, Do the familiar. hacer lo que me resulta familiar, Otherwise you won't be a good person, a nice person. porque si no, no voy a ser una persona buena o una persona simpática. And so you put yourself back in the template that you got from your family or school. Y así que te colocas de vuelta a ti mismo en esa plantilla que te crearon para ti tus padres, la escuela. And of course your anxiety goes down, Por supuesto que tu ansiedad disminuye, but you're asleep. pero estás dormido, You're in your assumption. estás en tus propias hipótesis. But if you just stay quiet, Pero si simplemente te quedas callado, you have more space to observe yourself. tienes más espacio para observarte a ti mismo. So this is our issue, to observe. How do I come into manifestation? How am I patterning? Y esa es nuestra misión, es observar cómo entro yo en manifestación, cómo yo creo mis patrones. So then we have free time till 4 o'clock. Luego tenemos tiempo libre hasta las 4. You can do whatever you like, it's free time. Podéis hacer lo que os apetezca porque es tiempo libre. But for example, if you go for a walk Pero, por ejemplo, si os vais de paseo and you find yourself caught up in some thought, y os encontráis atrapados en algún pensamiento, don't push it away as if it was bad. no lo intentéis apartar como si fuera malo. Just try to catch it in the moment. What is this? Simplemente intentad atraparlo en el momento. ¿Esto qué es? I'm here. Estoy aquí. Here are the trees, the birds, the sky, Aquí están los árboles, los pájaros, el cielo. and I'm not here. Y no estoy aquí. I'm in my thoughts. Estoy en mis pensamientos. How did I get into my thoughts when I'm here on the road? ¿Cómo es que me he encontrado dentro de mis pensamientos si estoy aquí en el camino? I have abandoned the phenomenal, the actual, the sensory, He abandonado lo fenoménico, lo real, lo que corresponde a los sentidos, in favor of my daydream, my preoccupation. a favor de mis propios sueños despiertos, mis preocupaciones. So I have more of the same, familiar concerns, worries, daydreams. Así que vuelvo a tener lo mismo de siempre, un poco más de lo mismo de siempre, sueños, fantasías, preocupaciones, pensamientos. And I have the availability of the fresh, the new, Y tengo la disponibilidad de lo que es nuevo y fresco.
The old or the new? ¿Qué prefiero, lo viejo o lo nuevo? The new, open. Lo nuevo es abierto. Suddenly little birds jumping around. Oh. De pronto hay muchos pajaritos saltando de aquí para allá. In your thoughts, pretty familiar. Y los pensamientos son bastante familiares. So, if you feel a little bit anxious with the openness, Así que si te sientes un poco ansioso con esa apertura, you don't have to go into your familiar thoughts. no tienes que entrar en tus pensamientos familiares. You just perform a very simple mudra. Simplemente realizas un mudra muy sencillo. You lift your arm, Levantas el brazo, you turn your head, giras la cabeza, you sniff your armpit. te hueles el sobaco. Oh, this is me. Soy yo, I'm here. aquí estoy. It's much quicker than going into your thoughts. Es mucho más rápido que irte a tus pensamientos. Now it's time for lunch. Es la hora de la comida. Okay, so we'll do some more practice now, which is a development of what we did this morning. Vamos a empezar haciendo un poquito más de práctica, que es algo relacionado con lo que hemos hecho esta mañana. It's called Vipassana. Se llama Vipassana. In Tibetan, that's translated as Lakton, En tibetano lo llaman Lactón, which means the best way of seeing, que significa la mejor manera de ver, or seeing clearly. o ver con claridad. So the best way of seeing is seeing without interpretation. Y la mejor manera de ver es ver sin interpretar. But once you start to interpret, you are imagining and not seeing. Porque una vez empiezas a interpretar, empiezas a imaginarte cosas en vez de ver. This is one of the skills that the police are trained in. Esta es una de las habilidades en las que entrenan a los policías. To interview people, Cuando interrogan a la gente, they're trying to establish what is an accurate description, intentan establecer lo que sería lo que llaman una descripción detallada what is a description mixed with deception, y precisa, lo que sería una descripción mezclada, es decir, establece la diferencia entre lo que sería una descripción mezclada con un engaño o con intentar engañar. what's a description bent and twisted by the pathways of memory, Lo que sería una descripción de alguna manera mezclada o cambiada o manipulada por los recuerdos, it's quite difficult to remember the details very precisely. porque es muy difícil recordar los detalles con exactitud. Because as we were starting to look this morning, when a new event arises, Como hemos comentado esta mañana, cuando aparece un acontecimiento o algo nuevo, to make sense of it, darle sentido, we pull it into our existing frame of reference. para darle sentido lo llevamos a nuestro marco de referencia. We make it relative to what we already know. Es decir, que lo hacemos algo relativo en relación a lo que ya sabemos. Then, according to the resonances that this new event has with our familiar structures of interpretation and memory data, we evolve a sense of what it is. Y entonces, relacionando eso con las resonancias o lo que nos resuena a nosotros de las cosas que conocemos y de los datos que tenemos, interpretamos lo que es. And sometimes these background assumptions are quite hidden in normal life, but are evoked by particular situations. Y a veces cosas que tenemos muy asumidas, pero que están como muy ocultas o muy escondidas a nosotros mismos en ciertas situaciones, cuando vamos a interpretar algo, de repente emergen. For example, many countries in Europe have strong resistance to admitting migrants. Por ejemplo, en muchos países de Europa hay una gran resistencia a recibir inmigrantes. From a modern, democratic, liberal point of view, this is often seen as being unhelpful.
Y desde un punto de vista democrático, moderno, liberal, se considera que esto no ayuda. From the line of human rights and from the line of economic necessity, it's unhelpful. Por ejemplo, desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista de las necesidades económicas, esta visión, este punto de vista, no ayuda. For example, in Germany, the population has been falling. The number of children relative for the generation has been falling. Por ejemplo, en Alemania ha caído en los números demográficos, la población, la cantidad de nacimientos de niños. The percentage of the population that's getting older increases. Y la población está envejeciendo. So you want poorly paid people to look after your elderly grandparents. Y por lo tanto hace falta gente a quien se pueda pagar muy poco dinero para que cuiden de la gente mayor. So you give them a home and they work for not so much money. Les das una casa y trabajan por poco dinero. However, Sin embargo, deep in the memory, many countries have experienced invasion in the past. en la memoria profunda de muchos de los países están las invasiones que han sufrido en el pasado. I have been in several places in Austria where they've shown me a rock that marks the final battle that stopped the Muslim invasion into Europe. Por ejemplo, varias veces he estado en Austria y me han mostrado varias personas diferentes una roca que hay, que es la que marca el lugar donde terminó la invasión musulmana de Europa. So we think, oh, that was a long time ago. Entonces podemos pensar que eso sucedió hace mucho tiempo. But in the Balkans, with the breakup of former Yugoslavia, it wasn't a long time ago. Pero, por ejemplo, lo que pasó en los Balcanes, cuando se rompió la antigua Yugoslavia, de eso no hace tanto tiempo. So fears and prejudice can be latent for quite some time. Es decir, que los miedos y los prejuicios pueden estar latentes durante mucho tiempo. And due to causes and conditions, they can be suddenly evoked. Y de repente, debido a causas y condiciones concretas, pueden resurgir. They don't vanish, they leave subtle traces. Es decir, que no desaparecen, no se desvanecen, quedan como rastros sutiles. So this is what we experience also in meditation. Y esto es lo mismo que nos pasa en la meditación. In Buddhism they talk of the obscuration of the 5 main negative tendencies. En el budismo se habla de los oscurecimientos de las 5 tendencias negativas principales. Mental dullness, El sopor mental, attraction, desire, la atracción o deseo, aversion, anger, el rechazo, la aversión o el enfado, desire and pride. el deseo y el orgullo. And you can work to transform these or inhibit them or see what they actually are. Y puedes trabajar para transformarlos o verlos claramente, para ver cómo operan. But they also leave subtle traces, Pero también dejan rastros which are sutiles, invisible. que son invisibles. The traditional example for this is if you have a musk pod, the pod of the musk deer, which has a strong smell, and you put it in a box. Hay un ejemplo tradicional que es que si tienes un poco de almizcle, ¿no? Y lo pones en un recipiente, en una caja, And then you take it out. y entonces lo sacas, The musk pod, which is the cause of the smell, has gone, el almizcle, que era la causa del mal olor, se ha ido, but the smell continues. pero el olor se queda, continúa ahí. We know this with garlic. Esto pasa también con el ajo. So the smell lingers, but the actual physical basis of it has gone. La base física de ese olor ha desaparecido, pero el olor se queda ahí durante un tiempo. So actually problematic situations or actual negative behaviors or limiting behavior that we have may cease. Por lo tanto, el comportamiento negativo, las actitudes negativas, la violencia, el enfado, etcétera, que tenemos pueden desaparecer. But the latent tendency that was being encouraged on a subtle level by the actual performance, that latency continues. Pero la parte latente, que de alguna manera era estimulada por nuestras acciones, continúa ahí.
And for us, as educated human beings, Y para nosotros, como seres humanos educados o formados, which according to the Tibetan view, in the 6 realms, the 6 possibilities of samsara, we are the lucky ones. que según la visión de los 6 reinos de samsara de los tibetanos somos los afortunados, We're in the best place to be able to see something estamos en el mejor lugar posible para ver las cosas, because we experience both suffering and joy. porque experimentamos tanto sufrimiento como alegría. In the lowest realms, you have only suffering. En los reinos más inferiores solamente hay sufrimiento In the upper realms, you have only joy. y en los superiores solo hay disfrute, But we get both, pero nosotros tenemos las dos cosas, which hopefully helps us to see that they are impermanent. lo cual en positivo tendría que ayudarnos a ver que todo es impermanente, transitorio, But even for us, pero que incluso para nosotros, especially in our modern world, especialmente en este mundo moderno, where we are trained to be proactive, en que nos han formado, nos han entrenado para ser proactivos, when we live in the time of the cult of the entrepreneur, porque vivimos en el mundo del culto a los emprendedores, the person who can make things happen, a la persona que puede conseguir que las cosas ocurran, we mobilize quickly into activity. nos movilizamos muy rápido y nos metemos en las actividades. In your school education, you have to read poems and plays and write a short account of them. En la formación básica, en la escuela, te hacen leer libros o poemas y hacer como una redacción o explicar, hacer como un resumen de ellos. Identify the key points, Identificar los puntos más importantes, provide an analysis, ofrecer un análisis give a balanced conclusion. y dar unas conclusiones equilibradas. That is to say that intellectually we're trained to see the world in the same way that we see raw materials. Es decir, que intelectualmente nos forman, nos educan para que veamos las cosas intelectuales como si fueran ingredientes crudos, cosas, materia prima. Just as we mine for iron ore, Es decir, que igual que hay mineros que buscan metales, which has a low value, algunos metales incluso que tienen poco valor, and then we improve it and turn it into iron, and then smelt it again and turn it into steel, and it has very high value. por ejemplo el hierro, pero entonces una vez se extrae, se trabaja con él, se lo convierte en acero y entonces ya tiene un gran valor. So we do the same intellectually. Hacemos lo mismo intelectualmente. We refine and refine. Refinamos y refinamos And the higher the level of abstraction, the more value something seems to have. las cosas de manera que cuanto más alto es el nivel de abstracción que tienen, más valor parecen tener. You're trained in formulation. Nos educan en la formulación, para que formulemos. In giving shape, Nos enseñan a dar forma, extracting, formulating, and defining. extraer, formular y definir. I tell the world what it is. Yo le digo al mundo lo que es. If I don't do that, Y si no hago eso, it's just iron ore. Iron ore. It's just the basic raw material. entonces me quedo en el hierro este básico que no tiene valor, el que se saca de la mina primero. But if I apply my intelligence, Pero si aplico mi inteligencia, it's better. entonces ya la cosa cambia, es mejor. The patient comes to see me. Porque un paciente viene a verme They tell me the story of their misery. y me cuentan todas sus historias y sus miserias, This is iron ore. y ese es el hierro básico, el que no tiene valor. In the smelter of my mind, Pero en la gran forja de mi mente, it is transformed into shining stainless steel. entonces se transforma en acero inoxidable, puro y brillante. Oh, and this is doubling value, increasing value. Y esto es incrementar el valor, doblar el valor de las cosas. So this is a lot of examples to make the simple point that
we act on the world. Estos son varios ejemplos para dejar claro un punto que en realidad es muy simple, que es que nosotros actuamos sobre el mundo. And we are rewarded for doing that. Y nos recompensan por hacerlo. We don't receive the raw No recibimos la materia prima, las cosas tal como son. and value the raw as raw. Y le damos un valor a esas cosas, materias primas naturales, por lo que son. But when we look in the text concerned with this direct showing of how the mind is, Cuando miramos textos que hablan de cómo mostrar de manera directa cómo es la mente, you see again and again words that indicate the ground, the base, the source. vemos una y otra vez palabras que hablan o se refieren a la base, como los cimientos, la fuente, The primordial, lo primordial, the unchanging, lo imperturbable, lo inmutable que no cambia, that which is there, lo que está ahí, that is not artificial, que no es artificial, that is uncompounded. que no está compuesto. So this is 180 degrees away from the tendency we've been educated for. Y por lo tanto, esto es diametralmente opuesto, 180 grados, a todo aquello que nos han enseñado siempre que es válido, valioso. So from the point of view of meditation, Entonces, desde el punto de vista de la meditación, what we call adding value lo que llamamos añadir valor, is actually adding obscuration. en realidad es añadir oscurecimiento. Doing less is more. Y hacer menos es más. Why is this? ¿Por qué? Because as the text says, from the very beginning, Porque como dice el texto, desde el principio mismo, the mind of all sentient beings la mente de todos los seres conscientes has been inseparable from the mind of the Buddha. ha sido completamente inseparable de la mente del Buda. If the mind of sentient beings was not the same as the mind of the Buddha, Si la mente de los seres conscientes no fuera lo mismo que la mente del Buda, and you had to turn their mind into the mind of the Buddha, y tuvieras que convertir la mente de cada uno de los seres en la mente de Buda, Buddhahood or awakening or enlightenment would be a composite. la budeidad o el despertar o la iluminación sería algo compuesto, Something created. algo creado. And as the Buddha pointed many times, all created things are ending things. Y como dijo Buda muchas veces, todo aquello que es creado también termina. Now we see climate change. Por ejemplo, podemos ver el cambio climático. The forms of the glaciers in the Himalayas are changing. Las formas de los glaciares del Himalaya están cambiando. The tuna you can find in the Mediterranean getting scarcer and scarcer. El atún del Mediterráneo cada vez es menos y menos fácil de pescar, cada vez hay menos. What seemed to be the case Lo que parecía que era así y sin más, was the case due to causes and conditions. en realidad dependía de causas y condiciones. It was not innate, Es decir, que no era algo innato, not intrinsic, no era intrínseco, not just there because that's how it is, no estaba ahí simplemente porque así son las cosas, but arising due to causes and conditions. sino que aparecía por causas y condiciones concretas. And so its very structure is inseparable from impermanence. Y por lo tanto es completamente inseparable, la estructura es completamente inseparable de la transitoriedad. Now, if enlightenment was like that, you would build it up and it would go down again. Si la iluminación se pudiera construir, entonces la construiríamos y luego se volvería a destruir. It would just be another form of sandcastle. Y sería simplemente otra manera de castillo de arena. As we get older, A medida que envejecemos, we have the privilege of recognizing tenemos el gran privilegio de reconocer just how much we've forgotten. todo lo que nos estamos olvidando. All the things that you did to pass your exams, Todas aquellas cosas que sabíamos y que utilizamos para pasar exámenes y aprobar tests, you could no longer do. ahora ya no podemos recordarlas. And so you have your name and your degrees afterwards. Entonces tienes en tu currículum tu nombre y todos tus títulos. It should have used to.
behind that. Y tendrían que añadirle en el currículum, solía tener estos conocimientos, tenía. Once upon a time, long ago. Hace mucho tiempo, había una vez, esta persona sabía. It's always about something which has gone. Que siempre estamos hablando de algo que ya se ha ido. It's vanishing, crumbling. Algo que se desvanece, que se derrumba. And when we die, all these structures also will crumble. Y cuando muramos, todas estas estructuras también se destruirán. So what would be the point of meditation? Por lo tanto, ¿de qué serviría meditar? From the point of view of Dharma, the ground or the basis is an awareness which doesn't change. Desde el punto de vista del Dharma, la base es una presencia que no cambia. This is the difference between awareness and consciousness. Y esa es la diferencia entre presencia y conciencia. When we are aware, for example, if you go out for a walk and you just turn the corner and suddenly everything is there. Si estamos presentes, por ejemplo, si vas a pasear, de repente giras una esquina y ves lo que hay ahí. You receive the view. Recibes una vista, una visión. And then you have a response. Y entonces tienes una respuesta hacia ella. But the clarity of the reception of the view, Pero la claridad de la recepción de esa visión, for a microsecond, durante un microsegundo, gives you a sense of this intrinsic clarity of the mind. te da esa sensación de la claridad intrínseca de la mente, Like a mirror showing a reflection. como un espejo que muestra un reflejo. Everything is revealed in this open, brilliant mind. Se revela todo lo que hay en esa mente abierta, brillante. Then dualizing consciousness starts to operate. Y entonces la conciencia dualista empieza a operar, a actuar, And we start to think about our experience. y empezamos a pensar en nuestra experiencia. The first quality, awareness, doesn't end when we die, La primera cualidad, esa presencia, no acaba cuando morimos, but the second does. pero la segunda sí. We become less able to move the contents of the mind around into patterns. Nos vamos volviendo menos capaces de mover lo que está pasando en el mundo dentro de nuestros patrones. As we die, this fades away completely. Y cuando morimos, desaparece del todo esta capacidad. So, in meditation, we're always trying to observe how we get pulled into the proactive formulation Entonces, en meditación, ser capaz de ver cómo nos involucramos en esa proactividad de crear formaciones, which is the activity of vulnerable consciousness. que es la actividad de la conciencia vulnerable. It's vulnerable to time. Es vulnerable al tiempo. When you're a child and you're by the sea, Por ejemplo, cuando eras un niño y jugabas cerca del mar, especially on the Atlantic coast where the waves are stronger, especialmente en la costa atlántica, donde las olas son más fuertes, you build your sandcastle si hacías un castillito de arena, and the sand starts to crumble. entonces la arena empezaba a derrumbarse, ¿no? Y el castillo. And you have to build it up and build it up. Y tenías que volver a reconstruir el castillo una y otra vez. And as the waves are coming in, they wash it down. Y a medida que venían las olas, se lo iban llevando y llevando y llevando. This is your life. Y esa es nuestra vida. You live in a world made of sand. Vivimos en un mundo hecho de arena. You can't just cook one meal No puedes cocinar una comida y ya está, for the rest of your life. para toda la vida. You can't just clean the bathroom once, No puedes limpiar el baño una sola vez. do the washing once. O poner una lavadora una vez y ya está. But every day the sandcastle of your life is dissolving, so again you're cooking and cleaning. Sino que cada día el castillo de arena que es nuestra vida se disuelve y nos toca otra vez limpiar y cocinar, etc. Just to say, we are struggle to maintain the patterning, the structuring of our existence. Es decir, que vivimos luchando por mantener esa estructura de las formas, de sus patrones que crean nuestra vida. The ingredients of our existence are transient. Los ingredientes de nuestra existencia son transitorios. And if you try to make the impermanent permanent,
Y si intentamos hacer que lo transitorio se vuelva permanente, you will be sad entonces acabamos muy tristes because it doesn't work. porque no funciona. When I retired from the hospital, Cuando me jubilé del hospital, everything that I had created in my little world vanished todo lo que había creado en mi pequeño mundo de repente desapareció. because the management decided not to appoint someone at my level to run the department. Porque la dirección del hospital decidió no nombrar a nadie que me sustituyera al mismo nivel en el que yo estaba dirigiendo, And we lost most of the trainees. y entonces se perdieron la mayoría de los internos, los que estaban allí formándose, It was gone. y desapareció. And that happened many times in my life, in psychoanalytic institutes, in various places. I created structures and then watched them vanish. Y eso me ha pasado varias veces en la vida, en diferentes instituciones de psicoterapia donde he trabajado, he organizado, he montado toda una serie de estructuras que funcionaban y de repente al irme se han desvanecido. Because there is a strange and amazing fact I would like to share with you. Porque hay un hecho extraño, misterioso, increíble que me gustaría compartir con vosotros And you will find this difficult to believe. y os va a costar mucho creerlo. Other people don't think the way I do. La otra gente, el resto de la gente no piensa como pienso yo. Now, I'm sure you look at me and you say, hey, James, you're okay. Seguro que me miráis y decís, James, pero si estás bien, Normal guy. eres un hombre normal. But other people have other ideas. Pero la otra gente tiene otras ideas. So inside the bubble of yourself, Por lo tanto, dentro de la burbujita de yo mismo, if in an organization you have enough status and resources, you can line your bubble with silver paper so it reflects your own image. si tienes suficiente poder dentro de una organización, tú en tu burbujita puedes crear una burbuja suficientemente brillante y plateada como para que brille y te devuelva tu imagen, But it will vanish. pero tarde o temprano se desvanecerá. So what are we doing? Entonces, ¿qué estamos haciendo? We are moving Nos estamos moving. Si nos estamos moviendo in a world of movement. en un mundo de movimiento. So our life is about dance. Es decir, que nuestra vida tiene que ver con el baile, con la danza, It's about rhythm and connection and moving together. con el ritmo, con el movimiento, con movernos juntos. It's about the process of participation Tiene que ver con el proceso de participación rather than the product, en vez de con el producto, because the product is always dissolving. porque el producto se disuelve constantemente. In modern capitalism, you have the idea of built-in obsolescence. En el capitalismo moderno tenemos esta idea de la obsolescencia programada. It means making products so that they won't last very long, so people will have to buy a similar thing again. Que es fabricar cosas que no van a durar mucho tiempo, de manera que la gente tenga que volver a comprárselas porque se estropean. But the Buddha says everything has built-in obsolescence. Pero lo que dijo el Buda es que todo tiene obsolescencia programada. This is impermanence. Porque esta es la transitoriedad. All compounded things are impermanent. Todas las cosas compuestas son impermanentes, son transitorias. So if you focus your life energy on trying to hold things together, Por lo tanto, si dedicas toda tu energía vital a intentar que las cosas estén ahí juntitas, it's difficult. es muy difícil. So this is why we do this practice. Y por eso hacemos esta práctica. We begin as we did this morning Vamos a empezar como hemos hecho esta mañana, to get the stable focus of our attention, at least for a while, at the sensation of the nostrils. hasta que tengamos estemos realmente centrados, un poco centrados en esas sensaciones que llegan a las narinas, a la nariz. And then, with that focused attention, we bring it to the top of our head. Y después, con esa atención concentrada, la vamos a llevar a la parte superior de nuestra cabeza And let it gently move down through our body. y vamos a dejar que muy con suavidad y tranquilidad baje por nuestro cuerpo. So it's a receptive scanning. Vamos a hacer una especie de escáner receptivo It's trying to pick up the most subtle trace of what is there.
que intente encontrar los rastros más sutiles de lo que hay ahí. So, almost like a kind of blotting paper. It's just taking the impression of what is there. Entonces es como si fuera un papel de estos de las impresoras o de los secantes. Ah, vale. Bueno, estos que simplemente dejan los rastros de las cosas, de lo que hay ahí. So we're not trying to analyze or give a complex identification to what we encounter. Es decir, que lo que intentamos no es analizar o dar una explicación compleja de lo que nos vamos encontrando, But simply to note what is there in the simplest form possible. sino de alguna manera anotar de la forma más simple posible lo que hay ahí. So if you felt some heaviness maybe on your shoulder, Entonces, por ejemplo, si al pasar por el hombro me doy cuenta que ahí hay como algo que pesa, you just know. simplemente me doy cuenta. Some kind of, you don't even need to conceptualize it, but you're just aware of that. No hace falta ni siquiera que lo conceptualicemos, que pongamos una palabra, simplemente me doy cuenta. Once you start thinking, oh, this is different from that shoulder, there's something wrong, or I remember I was carrying a heavy weight, and so you elaborate into interpretation. Y entonces cuando empieces a pensar, uy, hay algo diferente en este hombro y en este, igual hay algo que va mal, es que el otro día cogí mucho peso, y empieces ya a darle vueltas a la cabeza y interpretar, All we want to note is what is there. entonces lo dejas, porque lo único que nos interesa es saber lo que hay ahí. No diagnosis, no narrative development. Sin diagnóstico, sin desarrollarlo con narrativas, historias, sin montarnos películas. Then you take the scanning down to the soles of your feet and then back up through your body. Y así sigues pasando como este escáner por todo el cuerpo, bajando hasta la planta de los pies y luego vuelves a subir otra vez hasta la cabeza. And we just do this several times, many times. Y hacemos esto varias veces, muchas veces. The purpose, El sentido de esto without going into a strong memory of what has occurred, es, sin llegar a una memoria muy clara o muy fuerte de qué ocurrió, but the purpose is to get the flavor of the movable feast of your body. el objetivo es como tener un poco la sensación del movimiento, la fiesta de movimiento que tiene lugar dentro de tu cuerpo. That is to say, you're letting the body reveal itself as it is, Es decir, que vamos a dejar que nuestro cuerpo se revele a nosotros mismos tal como es, without the application of an organizing template. sin que haya una plantilla organizadora. So what we're doing here is we're separating out phenomena, the presentation in its raw form of what manifests, Es decir, estamos separando los fenómenos, la manera natural, innata, pura de materia prima con que se presentan. from the addition of our interpretation. Estamos separando eso de todo lo que le añadimos con nuestra interpretación. So when you had lunch today, Por ejemplo, cuando hemos comido ahora al mediodía, the food is a familiar kind of food, la comida era conocida, sabíamos lo que era, and the mind can comment on it. y es muy posible que la mente comente sobre ello. How the salad is, how the fish is cooked, the potato, and so on. Cómo es la ensalada, cómo está cocinado el pescado, si me gustan las patatas, etc. What was there? Pero lo que había ahí It wasn't a fish. no era pescado. Fish is an idea. El pescado es una idea. What was there was shape and color Lo que había ahí era forma y color and smell. y olor. What did the smell indicate? ¿Qué indicaba el olor? The simple fact you're not dead. Simplemente que no estás muerto. You can smell because you're not dead. You see because you're not dead. Puedes oler porque no estás muerto, puedes ver porque no estás muerto. So, did you smell fish? Entonces, ¿olisteis pescado? No. No. There was a smell which is raw, Había un olor, que es algo crudo, natural, which you incorporated into your interpretive matrix, que incorporamos a nuestra matriz interpretadora, and the union of these two streams y la unión de estas dos cosas manifests as the identification. Oh, this is fish.
se manifestó como la identificación de, es pescado. The fish is in your mind, it's Pero- not on the plate. Pero el pescado está en nuestra mente, no en el plato. If you see this, then Buddhism becomes very simple. Y si ves esto claramente, entonces el budismo se convierte en algo muy sencillo. Phenomena and ideas. Fenómenos por un lado, ideas por el otro. The phenomena is intrinsically empty. Los fenómenos están vacíos intrínsecamente The idea is intrinsically moving. y la idea se mueve también de manera intrínseca por sí misma. Sometimes in Tibetan Buddhist paintings, you see these deities in sexual union. A veces en las tankas, en las pinturas tibetanas, vemos deidades que están en unión sexual This is called Yabyum, father and mother. y se les llama Yabyum, padre y madre. So, the father is method. El padre es el método. The method is the movement of the idea. El método es el movimiento de las ideas The mother is wisdom. y la madre es la sabiduría, This is emptiness, que es la vacuidad, the unborn nature of phenomena. es la naturaleza no nacida de los fenómenos. When the idea and the potential of the phenomena come together, Y cuando la idea y el potencial del fenómeno se unen, they make a baby. entonces nace un bebé, The baby comes very quick. Que nace muy rápido, Doesn't need 9 months, no necesita 9 meses, not even 9 ni seconds. siquiera 9 segundos, The baby is called the fish on my plate. y al bebé lo llamamos el pescado que tengo en mi plato. Moment by moment, you are giving birth to the union of mommy and daddy. Es decir, que momento a momento vamos dando nacimiento al bebé de papá y mamá. The purity of the object side, the unborn nature of phenomena, La pureza del objeto, que es no nacida, de los fenómenos, and the movement of the potential of the creativity of the mind, y el movimiento del potencial de creatividad de la mente, create this and this and this. que And crea this. esto y esto y esto y Ceaselessly. esto, incesantemente. When you go for a walk, Cuando sales a pasear, you see lots of trees. ves muchos árboles. This is a lie. En realidad es una mentira, You see color porque lo que ves es and color shape, y forma, because that's what the eyes are able to see. porque eso es lo que son capaces de ver los ojos. The eyes can't see trees. Los ojos no pueden ver árboles. If somebody was to take a tree and push it into your eye, you wouldn't see anything. Si alguien cogiera un árbol y te lo metiera en el ojo, no verías nada. So light comes into your eye, Es decir, que lo que entra en el ojo en realidad es luz. and there's a rising of idea, interpretation, the movement of the mind. Y entonces surge una idea, un movimiento, una interpretación de la mente, Mama and Papa having fun. que son papá y mamá, que se están divirtiendo juntos, Baby forest. y nace un bebé bosque. Moment by moment, it's arising like that. Es decir, que momento a momento va surgiendo todo así. This is what means non-duality. Y esto es lo que significa no dualidad. It's not just the object. No es solo el objeto, We don't have access to the world as object. porque no tenemos acceso al mundo como objeto. Nor is it only only subject. Y tampoco es que sea solo sujeto. It's not just some hallucination that we have. No es que yo esté teniendo alucinaciones y ya está. Our existence is the interplay of object side potential and subject side potential. Sino que nuestra existencia es el juego de interacción entre el potencial del objeto y el movimiento del sujeto. So what we're doing in this meditation practice is simplifying, then separating these two so that you are clearer about how they are when they join. Entonces lo que intentamos hacer en esta práctica es separar los dos por un momento para ser conscientes después de cada vez que se juntan lo que estamos haciendo cuando se van juntando cada vez. A bit like playing a movie backwards. Es un poco como si cogiéramos una película y en vez de ponerla en dirección normal fuera hacia atrás Then you see the stages. y fuéramos viendo todas las etapas hacia atrás. Or if you were doing
in a laboratory chromatography using a screen where the chemicals in a compound are sprayed out according to their colors. O si estuviéramos haciendo una prueba de cromatografía en un laboratorio en el que los colores de algo, mediante procesos químicos, quedan como súper repartidos en una pantalla y se ven separaditos. So, the issue is we live in a world of compounds. Se trata de ver que vivimos en un mundo de compuestos. We live in the world of babies. Vivimos en el mundo de los bebés. These babies are coming all the time. Bebés que están naciendo constantemente, todo el tiempo. And we want to go back Y queremos ir hacia atrás to the primal scene. a la semilla inicial, primordial, a la escena, al momento primordial, Mom and dad. que fue papá y mamá. Now, just as most of the time we don't actually want to imagine our parents fucking. Y igual que la mayor parte de las veces no nos hace ninguna especial ilusión imaginarnos a nuestros padres follando, We draw a little screen across that. entonces corremos un tupido velo, ¿no?, sobre esto, pasamos una cortinita, no quiero verlo. I'm just here. Yo estoy aquí, ya está. No hace falta ir para atrás. That's the same with everything in the world. Pues ese es el mismo mecanismo de seguridad que utilizamos para el resto de cosas en la vida. It's just here. Están aquí, ya está. But it's not fresh just here. Pero en realidad eso no es fresco, no es real. It's a Aquí. creation. Es una creación. And if you see the ground, Y si ves la base, the movement of this pulsation of the energy of the openness of the mind, si ves ese movimiento de las pulsaciones, de la apertura de la mente, then you see how the forms of the world are inseparable from emptiness. entonces puedes ver cómo las formas de la vida, de esa realidad, son inseparables de la vacuidad. And then it's not just dogma or some idea you read in a book, Y entonces deja de ser un dogma o una idea que has leído en un libro, but you're living present moment by moment with the unfolding of everything. sino que puedes vivir el presente momento a momento con el despliegue instantáneo de ese momento. There's a lot going on, Porque están pasando muchas cosas, but you won't get overwhelmed. pero no quieres, tampoco se trata de que te sobrepase todo de repente, Because awareness is infinite. porque la presencia es infinita. But consciousness, En cambio, la conciencia your ordinary mental functioning, es una función, su manera habitual de funcionar, which ordinaria, tries to make sense of what is going on, intenta darle sentido a lo que está pasando she gets overwhelmed very easily. y se ve sobrepasada con bastante facilidad. You know that for yourself. Eso lo sabemos todos, lo hemos comprobado. You have it up to here. Dices, estoy hasta aquí, It's too much. es demasiado para mí, I need a rest necesito un descanso, because you're trying to hold it in the pot of yourself. porque estás intentando aguantarlo en ese recipiente que eres tú. So hopefully you start to see how all these points join together. Y entonces cuando empiezas a ver que todos esos puntos están unidos entre sí There is no self. y que no hay yo, no hay recipiente, There is no limited pot. no hay recipiente limitado, The mind is big. la mente es grande, You take the lot. entonces puedes con todo. It's like that. Es así. So we do the practice. Así que vamos a hacer ahora la práctica. Start focus at the nostrils, and then in your own time, bring your awareness or your consciousness to the top of your head and gradually scan up and down through the body, simply noting what is there, what is there. Empezamos centrándonos solamente en la respiración en las narinas y cuando estemos concentrados, cada uno a su propio ritmo, cuando le vaya bien, empieza a hacer ese escáner en el que empezamos por la cabeza, llegamos hasta los pies y luego volvemos a subir y bajar las veces que sea, simplemente notando lo que hay ahí, sin hacer elaboración ni ir más allá. Minutes and talk to someone sitting beside you about your experience. See if you can articulate it.
Y ahora vamos a tomarnos unos minutitos para que comentéis entre vosotros con la persona de al lado lo que habéis sentido. A ver si podéis articularlo en forma de palabras, comentándolo con el vecino de al lado. Te has quedado sin vecino. ¿Estás filmando tú? So that's something you can keep practicing. Esto es algo que podéis continuar practicando. And what we're aiming for in the practice Y lo que intentamos con esta práctica is to see how we formulate things like this is happening in my body. es ver cómo formulamos cosas del tipo esto está ocurriendo en mi cuerpo. If you get into this, going up and down, Entonces, si simplemente nos ponemos a hacer esto y bajamos y subimos, what are you going up and down? ¿qué es lo que sube y baja? Points of experience, like shooting stars in the sky, Son como puntos de experiencia, como estrellas fugaces que pasan por el firmamento. the sky is very big. El cielo es inmenso. You see a shooting star, Ves una estrella fugaz then you have to look, oh, there is Mars, it was near Mars. y entonces puedes decir, ah, mira, ahí está Marte, debe haber pasado cerca de Marte. But if you don't look at Mars, Pero si no miras a Marte, it's in the sky. entonces simplemente está en el cielo. So the more we go up and down, there's no body. Y entonces en cuanto más bajas y subes, hay menos cuerpo. The body is a concept. Porque el cuerpo es un concepto. Now, this might sound a very strange and mad thing to say. Puede que esto suene un poco extraño e incluso una locura decir esto, Clearly, our body seems to have some concrete presence. porque es evidente que nuestro cuerpo parece tener una presencia concreta. Which it does, Y de moment by moment, Y de hecho la tiene momento a momento as sensation. como una sensación, así. So if I do this with my hands, Entonces si hago esto con las manos, I'm not paying attention to my feet. no estoy prestando atención a mis pies. And if I pay attention to my feet, Y si presto atención a los pies, my hands have gone away. las manos han desaparecido. My body is not all there at the same time, Es decir, que mi cuerpo no está todo ahí a la vez. except as a concept. Solo está ahí a la vez como concepto. Experientially, Pero desde el punto de vista de la experiencia, you have a pulsatory body. lo que tenemos es un cuerpo pulsional, con pulsiones. Sometimes you suddenly think, oh, my back is sore. A veces dices, uy, me duele la espalda. Where was your back before? ¿Y dónde estaba tu espalda antes? There, but not there. Estaba ahí, pero es como si no estuviera ahí. I know I have a back, Yo ya sé que tengo una espalda, but I didn't feel my back. pero no la notaba, no I was existía. backless with a back. Tenía espalda, pero no tenía espalda. Experientially backless, Desde el punto de vista de la experiencia no tenía espalda, conceptually back full. desde el punto de vista del concepto sí que tenía espalda. It's the same for your nose and your knees, Y lo mismo pasa con la nariz, las rodillas, that we are pulsing in and out. que constantemente tenemos esas pulsiones, esos impulsos que nos llevan a entrar y salir. And then you look outside, Y cuando miras afuera, al exterior, and it's the same. pasa lo mismo. Something becomes more focused and then recedes. Hay algo que parece como brillar tu atención, aparece, y después es como que se va. So the world is truly a pulsation of figure and ground. Es decir, que el mundo es vivir una pulsación que va entre la figura y la base. La figura es lo que aparece. The room is here. La habitación, esta sala, está aquí. Everything is here. Todo está aquí.
Well, you don't see everything. pero no vemos todo. Your attention is taken by this, and then by that, and then by that. Nuestra atención se va a esto y a eso y a eso. With the birth of this, that vanishes. Porque cuando nace esto, entonces aquello se ha desvanecido, desaparecido. It doesn't vanish in the sense of never being there as a potential. No es que se desvanezca en el sentido de que nunca ha estado ahí como potencial. Otherwise, the room would be like some, indeed, made of water. Porque si no, la habitación estaría hecha de algo tipo agua. The difference between this earth world and the waves in the sea Y la diferencia entre este mundo de tierra en el que vivimos y, por ejemplo, el mar, is the wave goes back in the sea and it leaves no trace. es que las olas en el mar surgen, se desvanecen y no dejan ningún rastro en el mar. Whereas we would need to be pretty strange not to recognize this room. We've already been in it for a while. Mientras que aquí tendríamos que ser seres un poco raros para no reconocer esta sala, porque ya llevamos aquí un buen rato. But what do we recognize? ¿Pero qué es lo que reconocemos de esta sala? We recognize. Reconocemos. Cognition is not a perception. La cognición no es una percepción, It's a thought form, not a visual form. es una forma de pensamiento, no una forma visual. That is to say, I can resurrect the idea of the room Es decir, que puedo hacer resurgir, revivir la idea de la habitación, de la sala, because ideas are strange phenomena. porque las ideas son fenómenos muy extraños, They seem to be eternal. que parecen ser eternos. Every time they come up, it's this. Cada vez que aparecen es eso. So every time you go to Barcelona, you go to Barcelona. Entonces, cada vez que vas a Barcelona, vas a Barcelona. What you encounter in terms of phenomena is different every time. Lo que te encuentras desde el punto de vista de los fenómenos es diferente cada vez. Even if you walk down the familiar street, Incluso aunque camines por una calle que es conocida, you go into the familiar cafe, vayas a una cafetería que conoces, you know the person who's serving, conozcas a la persona que te sirve you know what coffee you want, y sepas exactamente qué café quieres, you could tell someone what you're going to do. le podrías contar a alguien lo que vas a hacer On the level of concept, it is predictable. y desde el punto de vista de los conceptos es todo predecible. And you go there, you have that experience, and afterwards you can confirm to your friend, yeah, I went to the cafe and I had this and that, and then I came back. Y entonces vas allí, tienes esa experiencia y luego puedes hablar con un amigo y decirle, confirmarle, sí, mira, he hecho esto y lo otro, justo lo que yo sabía que iba a pasar. That is comprehensible. Porque es algo que puedes comprender y aferrar, bueno, así. So, how do we comprehend? Es que está utilizando como comprender en el sentido de entender, pero también aprender. Como We podemos, take with. cogemos algo, cogemos con. I take the glass with my hand. Por ejemplo, cojo el vaso con mi mano. I take the glass with my mind. No, estoy cogiendo el vaso con mi mente. I comprehend with my mind. Porque con lo que entiendo, con lo que comprendo es con la mente. I go to the cafe, I get my coffee, Voy a la cafetería, pido un café, I know what's happening sé lo que está ocurriendo. because I'm telling myself what's happening. Porque me estoy diciendo a mí mismo lo que está ocurriendo. On the level of conceptualization, Es decir, que a nivel de conceptos, de conceptualización, I can join the dots puedo unir todos los puntitos and it makes a familiar picture. y entonces uniéndolos se transforma en una forma conocida, que conozco. On the level of phenomena, this is a lie. Pero desde el punto de vista de los fenómenos, eso es mentira. On the level of the concept, I've been here before. Desde el nivel del concepto, he estado aquí antes. On the level of phenomena, I've never been here before. Desde el punto de vista de los fenómenos, nunca he estado aquí antes. Because this, Porque esto, the expressive moment, ese momento expresivo, is unrepeatable. es irrepetible. Why? ¿Por qué? Because it's not an object. Porque no es un objeto, It's not a thing no es una cosa, which is just there, that you go to the shelf, you take the book off the shelf, you read the same book, and you put the book back. Oh, I know where my book is. It's on the shelf.
No es una cosa como un libro, que yo voy, cojo el libro, lo leo, luego lo vuelvo a poner y sé dónde está. Ah, es mi libro porque lo he leído, sé cuál es. That is a series of concepts. Sino que esos son una serie de conceptos. The next time you take the same book Pero la siguiente vez que cojas el mismo libro is different. es diferente. You think it's the same, but it's different. Crees que es lo mismo, que es igual, pero es diferente. It looks different. Parece diferente. If you're tired, Por ejemplo, si estás cansado, the dictionary is heavy. el diccionario resulta muy pesado. I look up dictionaries a lot, Yo miro mucho en los diccionarios and they tend to be big. y suelen ser gordos, grandes. So if I'm feeling healthy, it's okay. Entonces, si estoy en forma, perfecto, todo va bien. Dictionary is about 2.5 kilos. I'm turning A the lo mejor, pages. a lo mejor hay un diccionario que pesa 2,5 kilos y voy pasando las páginas. If I'm tired, it's very heavy. Pero si estoy cansado, es muy pesado. It's not the same dictionary. No es el mismo diccionario. It is. Sí que lo es. If you put the dictionary on the scales, it always weighs the same. Si lo pesas en una balanza, siempre pesa lo mismo. Fine, let the fucking scales read the dictionary. Muy bien, pues nada, que las puñeteras balancitas sean las que lean el diccionario. I'm reading the dictionary and it's very heavy now. Pero soy yo quien lee el diccionario y digo que ahora es muy pesado. This is so important in Buddhism because if we don't get this point, a lot of meditation has no meaning. Y esto es muy importante en budismo, porque si no pillas este punto, entonces hay mucha parte de la meditación que no tiene sentido. It's not that the world is revealed to me, No es que el mundo se revele a mí, the world is revealed through me. sino que el mundo se revela a través de mí. I'm not in the audience. Yo no estoy en el público que mira, I am participating in the emergence of this moment and this moment. sino que yo participo en la emergencia de este momento, en este momento. And therefore, how I am is part of it. Y por lo tanto, cómo estoy, cómo soy, es parte de ello. It's not an optional extra. No es un extra opcional que pueda elegir, We are intrinsic to this. sino que estamos intrínsecamente en esto. And for each of us, this is what we get, Y para cada uno de nosotros esto es lo que hay, lo que tenemos, our experience. nuestra experiencia. Now, the strange thing, of course, is I cannot show you my experience. Lo que es extraño de todo esto es que, claro, yo no puedo mostraros mi experiencia. I can tell you about it. Os puedo hablar sobre ella. I could get up and dance it. Podría levantarme y bailárosla. That might feel more direct to me, Eso a lo mejor yo lo sentiría como algo más directo. Para mí sería más directo hacerlo así. but you would still have to interpret it, or you would interpret it through your notion of what my body was doing. Pero vosotros tendríais que interpretarlo, o lo interpretaríais a través de las nociones mentales que vosotros tenéis de lo que está haciendo mi cuerpo. You would be creating an account of what I am doing. Es decir, que crearíais una especie de historia, contaríais lo que está haciendo mi cuerpo. Most of our life is about. Y la mayoría de nuestra vida es sobre. We talk about things. Hablamos sobre las cosas. We share pictures of things. Compartimos imágenes de cosas. The picture is not the same. Pero la imagen no es lo mismo. The description is not the same. La descripción no es lo mismo. This is very clear to small children, and it becomes increasingly unclear. Esto los niños pequeños lo ven de manera muy clara y a medida que crecemos lo vamos viendo menos y menos claro. When a child of 5 is playing with its friends, Por ejemplo, cuando un niño de 5 años juega con sus amigos and you ask, well, what were you doing? y le dices, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? We were playing. Estábamos jugando. But what were you doing there? ¿Pero qué estabais haciendo ahí? We were playing. Estábamos jugando. Means, big person, you're pretty stupid. Está diciendo, adulto, eres un poco tonto. By the time they are 10, Y cuando tienen 10 años, they can tell you what they were doing, entonces ya te pueden contar lo que estaban haciendo. which is not what they were doing. Que en realidad no es lo que estaban haciendo.
The immediacy of the small child's experience is so clear for it. La inmediatez de la experiencia del niño es muy clara para el niño. But by going to school, you learn to do aboutness. Pero a medida que van al colegio les van enseñando a hacer ese ejercicio de sobre, hablar sobre, contar sobre algo. In my school, at the end of the summer, when you came back, you had to write an essay, what I did in the summer. En el cole, cuando yo era pequeño, al volver del verano, siempre te hacían escribir una redacción. ¿Qué he hecho este verano? And you have a classroom of kids who would have been running around on the beach and on their bicycle. Y entonces tenías toda una clase de niños que habían estado yendo a la playa y en bicicleta. And they sit there with their pen thinking, what do you write? Y estabas ahí sentado con el boli pensando, ¿qué escribo? I rode on my bicycle. Yo monté en bicicleta. What is that? ¿Y eso qué es? It's like eating cardboard. Es como si estuviera comiendo cartón. Because in your body, riding on the bicycle, Porque para mi cuerpo montar en bicicleta es esa sensación. it can't be expressed. No se puede expresar, no se puede decir. Life is inexpressible. Porque la vida es inexpresable. When we read the Dharma text, they say this again and again and again. Y cuando lees textos de Dharma dicen lo mismo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Emptiness is inexpressible. La vacuidad es inexpresable. Clarity is inexpressible. La claridad es inexpresable. What is expressible is concepts. Lo único que es expresable son los conceptos. Concepts give you power over phenomena. Los conceptos te dan el poder sobre los fenómenos. By the manipulation of concepts, you manipulate phenomena, Porque manipulando los conceptos manipulas los fenómenos. which we will see with artificial intelligence big time. Lo que vamos a ver de manera bastante impresionante con la inteligencia artificial dentro de poco. But it's always at one step removed. Pero siempre hay un paso de diferencia. So the function of the meditation is to come to the first taste. Es decir, que la función de la meditación es siempre volver a ese primer sabor, a ese primer The momento, unborn, al momento no nacido, the point of union of mama and papa, al momento de unión de mamá y papá, the luminous potential of phenomena, el potencial luminoso de los fenómenos and the moment of reception of that y el momento de recepción de ellos, with the vitality of the contact con la vitalidad del contenido, before the concept is born. antes de que nazca el concepto. In the text, they talk about unborn wisdom. En el texto se habla de sabiduría no nacida, It's non-conceptual. se refiere a no conceptual. When you walk outside, there's lots of plants. Cuando caminas por ahí fuera hay un montón de plantas. I don't know what they're called, Yo no sé cómo se llaman, cuál es el nombre que tienen, but you receive them on the level of phenomena. pero los recibo a nivel de fenómeno, como fenómenos. If you know what they're called, you can call them that. En cambio, si sabes cómo se llaman, entonces puedes llamarlas por su nombre. Which allows you to add more interpretation onto them. Y eso te permite añadir más interpretación encima de ellas, al saber su nombre. Calling it by its Latin name or its Spanish name Llamarlas por su nombre, ya sea el nombre en latín o el nombre en español, is like a kind of landing pad. es una especie de pista de aterrizaje. Then the adjectives and the adverbs come in like paratroopers out of the sky. Porque entonces llegan desde el cielo una especie de paracaídas que son los adjetivos y los adverbios y se le ponen encima. Gun in hand, they claim the territory. Y entonces vienen con sus fusiles a reclamar su territorio. Don't worry, we're in charge, we know what's going on. No os preocupéis, todo está controlado, sabemos lo que está pasando, nosotros tenemos el poder. It gives you a sense of power. Y entonces eso te da una sensación de poder. So, oh, big green thing. En vez de decir, oh, una cosa verde, grande. What did you see outside? ¿Qué has visto fuera? I don't know, a lot of stuff. No lo sé, muchas cosas. Yeah, but what was it? Sí, pero ¿qué era? I don't know. Pues no sé. I just was walking. Yo he caminado, solo caminaba. Don't you have anything to bring home?
Pero no tienes nada, no has traído nada a casa. No profit. No hay un producto, no hay resultado. ¿No? No. Perfect. Entonces es perfecto. Wonderful. Maravilloso. The profit imperative El imperativo de lo provechoso, del producto, el resultado, is an excess es un exceso which can be invested. que se puede invertir. We have two forces in the world, lack and excess. Tenemos dos fuerzas que mueven el mundo, el exceso y la carencia, la falta de algo. In a zero-sum game, they're tied together like Siamese twins. En un juego de esos de resultado cero, van como dos hermanos siameses, So if one lot's got excess, the other's got lack. de manera que si en un lado hay exceso, entonces en el otro hay carencia. So if you have a profit, you can invest it and make more profit. De manera que si tú tienes los resultados, unos beneficios, puedes invertirlo y eso crea más beneficios. But the function of meditation is to realize each moment is complete in itself. Pero la función de la meditación es darse cuenta de que cada momento está completo en sí mismo, por sí mismo. These two terms, Mahamudra and Sopachembo, both mean complete. Los dos términos, Mahamudra y Dzogchen, significan completo. Neither excess nor lack. No hay ni exceso ni carencia. So when the child says, I was just playing, Entonces, cuando el niño dice, solo estaba jugando, means leave it. dice, déjalo ahí. There's nothing for you to get. No vas a conseguir nada, no vas a agarrar nada. If you want to get down on the carpet and play with me. Si quieres pillarlo, tírate conmigo en el suelo, en la alfombra y juega conmigo. You're very welcome. A mí me encantaría. But you have big people's things to do, so this Pero- world is closed for you. Pero tú tienes muchas cosas de estas de adultos para hacer, así que este mundo está cerrado para ti. It's like that. If you want to receive, you have to be available. Y es así. Si quieres recibir, tienes que estar disponible. And what stops us being available Lo que hace que no estemos disponibles is our own intelligence, es nuestra propia inteligencia, our own knowledge, nuestro propio conocimiento, our own creativity, nuestra propia creatividad, the narrative drive whereby we organize information and make sense of it. la narrativa, las historias que nos montamos para extraer información y darle un sentido a todo. We see this difference in its very raw form in the tropical jungles all over the world. Este conflicto, este problema se ve de la forma más clara posible y más natural en las selvas tropicales de todo el mundo, The native peoples, donde las tribus nativas, that is to say, the peoples who had their nativity in the forest, es decir, las tribus que nacieron en esas junglas o esas selvas, who have grown up in the forest, que han crecido allí, who see the forest and feel the forest, que ven esa selva y la sienten, repeatedly say the forest is not a thing. dicen repetidamente que la selva no es una cosa. The forest is alive with me. My life and the life of the forest is the same thing. Dicen todos que la selva está viva, es algo vivo, y que su vida y la de la selva van juntas. But the people who come into the forest to cut the trees down, Pero la gente que entra en esa selva para cortar árboles, they say the trees are the object. dicen, no, esos son árboles y los árboles son un objeto. A tree this size, we get so much money in the market. Por un árbol de ese tamaño consigo no sé cuánto dinero en el mercado. I need the money. Necesito el dinero I'm building a new house. porque me estoy construyendo una casa And then I can plant something quick return crop on the land. y luego podré plantar cualquier cosa en el suelo para que crezca. The tree is a means to an end. Es decir, que ese árbol se convierte en un medio para un fin. And for the people who live in the forest, the tree is an end in itself. Pero para la gente que vive en esa selva, ese árbol es un fin en sí mismo, The tree is life. porque es vida, It's my world. es mi mundo, It's not a thing out there. no es una cosa que hay ahí. So this is such a radical battle happening in the world at the moment. Y esa es una batalla muy radical que está teniendo lugar en este momento en el mundo.
And when things become a means to an end, Cuando las cosas se convierten en un medio para un fin, a function, en una función, they are commodified and pulled into a system of exchange. las convierten en productos y entran en una especie de sistema de intercambio. But we know that when we invest something with value, Pero sabemos que cuando invertimos en algo que tiene valor and we really appreciate that value, y de verdad apreciamos ese valor, it stands outside of compare and contrast. entonces eso queda fuera de la comparación y el contraste con otras cosas. It cannot be apprehended, No es algo que puedas agarrar, but you can have it pero sí que puedes tenerlo, by receiving it, recibiéndolo, because each and every tree will give itself to you porque todos y cada uno de los árboles se van a dar a ti, if you look with loving eyes. si los miras con ojos bondadosos de amor. Shamanic cultures all over the world, in Tibet, among the Inuit and so on, they always have this relationship. Por ejemplo, todas las culturas chamánicas del mundo, todas, los inuit, los tibetanos, todas las culturas chamánicas del mundo tienen esa relación con los árboles. It says, because we are part of it, we should appreciate what we're in. Y dicen que como somos parte de ellos, que justamente la causa de que, a causa de ser parte de ello todos juntos, tenemos que apreciar su valor. So in Buddhism, when they talk about the ego, Entonces, cuando en el budismo se habla del ego, what they're talking about is apartness. se está hablando de esa cosa que está aparte, separada. So by taking yourself apart, Entonces, separándote, there's me and all of this. te conviertes en ese yo y luego todo lo demás. And then I have perspective, Y entonces tengo una perspectiva which is a kind of cooling distance. que hace como que se enfríe, esa distancia hace que se enfríe la separación entre yo y lo otro. I have a choice whether to be involved or not. Y entonces es como si yo tuviera la elección de involucrarme en eso o no. But if you have participation, you are always involved. En cambio, si te abres, si participas, siempre estás involucrado en The eso. world is not an optional extra. Es decir, que el mundo no es un extra opcional. So to bring it back to this meditation, Entonces, para volver a relacionarlo con la meditación que hemos hecho, when we are scanning through the body, cuando hacemos ese escáner a través del cuerpo, we see the evanescent nature of what's arising. vemos cómo todo lo que surge tiene una naturaleza evanescente, se desvanece. Desaparece. Undeniable, Es innegable que está ahí, ungraspable. pero es también imposible de aferrar, de agarrar. If you want to grasp it, Si quieres cogerlo, you have to glue the concept or the name onto it. primero tienes que pegarle con un pegamento el nombre o el concepto. The name is like a handle on a cup. Es decir, que el nombre se convierte en una especie de asa de una taza. Makes it easier to hold. Hace que lo puedas agarrar. Everything is arising and passing. Todo surge y desaparece. So it's absolutely the question whether we are receptive and then responsive, Por lo tanto, todo en realidad se resume en si estamos receptivos y después reaccionamos o respondemos, or internally directed, o si estamos dirigidos internamente, monologic, si somos monológicos, yo solo, moving on our trajectory y nos movemos solo siguiendo nuestra trayectoria, and able to overcome resistance. y entonces somos capaces de superar las resistencias que haya. So colonial history is full of the non-recognition of the validity of the colonized people. Y, por ejemplo, la historia colonial está llena de ejemplos del no reconocimiento de las civilizaciones que fueron colonizadas. Because if you can objectify a human form, for example, Porque si puedes convertir en objeto una forma humana, un ser humano, you have now an it. entonces tienes una cosa, un eso. And the it can be enslaved or raped or used as you wish. Entonces no hay problemas con convertirlo en esclavo o violarlo o violarla porque es una cosa.
But if you stay in relation, then you have intersubjectivity. En cambio, si mantienes la relación, entonces hay una intersubjetividad, no es un objeto. And the eyes of another person, Y los ojos de otra persona, if you connect with them, si conectas con ellos, calls you into ethics. entonces te llevan a comportarte de manera ética, Because they're not a thing. porque ya no son una cosa. So when we're scanning through the body, Entonces, cuando estamos haciendo el escáner por el cuerpo, what we're doing is relaxing our tendency to objectify ourselves. lo que estamos haciendo es relajar nuestra tendencia a convertirnos en objetos a nosotros mismos. I am not a thing, Yo no soy una cosa, and I'm not a thing in a world of things. y no soy una cosa en un mundo de cosas, Thingness sino que la coseidad is misapprehension, es misapprehension. taking the wrong way, a mistaking. Vale, es coger las cosas de manera equivocada, es intentar coger algo que no se puede coger. Well, this is the real meaning of ignorance in Buddhism. Y ese es el significado real de la ignorancia en budismo. It's not that you're just dulled out stupid, No es que seamos tontos, estúpidos y no nos enteremos, but that your participation in the world that you are part of has become thick and heavy through this fantasy of thingness. sino que nuestra participación en ese mundo que nos rodea se ha convertido en algo completamente duro a causa de esa cosificación. So we go to take a break now, Ahora vamos a hacer una pausa and as we're moving with other people and having a cup of tea or whatever, y a medida que nos vayamos moviendo con un poco de té o hablando con la gente, have a sense of whether you can open and increase your receptivity to what's occurring. intentad ver si podéis abriros y estar receptivos a lo que está ocurriendo. The light that's outside, La luz que viene de fuera it's softer now than in the afternoon. ahora es mucho más suave de lo que era hace unas horas. The wind has come up a little bit, Se ha has a levantado un poquito de viento, different temperature. hay una temperatura diferente. Receiving that. Recibid eso. You've been given the world. El mundo se os está dando. There's no need to comment or to come to a conclusion. No hace falta comentarlo o llegar a una conclusión. But it's a little chill. Por ejemplo, pues hace un poquito de frío. You have a little shiver. Uy, estremecido. Dogs do that, cats do that, we can do that. Los perros hacen eso, los gatos hacen eso y nosotros también podemos hacer eso. You don't need theory, you don't need a PhD. No hace falta una teoría, no hace falta hacer una tesis doctoral. It's very direct. Simplemente es algo directo. And then you look at how you interrupt yourself, Y entonces fijaos en cómo os interrumpís a vosotros mismos. how you sabotage yourself from direct participation into the formalization of how you should behave. Cómo os saboteáis a vosotros mismos esa participación directa por comportaros como se supone que os deberíais comportar. Okay, so we have a break for half an hour. Hacemos una pausa de media hora. Oh, sorry, yeah. And a little bit of background exploration. Muy bien, entonces hemos estado explorando un poco lo que es el segundo plano We can start to move towards the text. y ahora podemos ya empezar a movernos en dirección al texto. The text is interesting because it works as a kind of spiral. It goes round the same material again and again. El texto es muy interesante porque es como una especie de espiral que se mueve alrededor del mismo material una y otra vez. They are related to everyday life and to the kind of experiences we have. Tiene relación con la vida cotidiana y con el tipo de experiencias que tenemos. The person who wrote this is famous as a scholarly person. La persona que lo escribió es famosa como erudito, Who had quite a formal education que tuvo una educación bastante formal and taught as a professor in a Buddhist university.
Enseñó como catedrático en una universidad budista, but through various incidents found himself unsatisfied there. pero a causa de diversos incidentes se sintió insatisfecho en aquel lugar. And he left that institutional environment and started to wander around and had many experiences. Y se marchó de ese entorno institucionalizado y se dedicó a viajar de aquí para allá y tuvo diversas experiencias. And when you read these accounts, it's difficult to say that they are a true history of what happened. Cuando se leen estas crónicas resulta difícil afirmar que eso sea la verdadera historia de lo que ocurrió. Because the way of writing what we would call biographies Porque la manera de escribir lo que llamaríamos biografías has a particular intention in the Tibetan Buddhist tradition. tiene una intención concreta en la tradición budista tibetana. They're called in Tibetan namtar, which means complete liberation. En tibetano se llama namka, que quiere decir liberación completa. So the story is told as a spiritual journey Entonces la historia se relata como un viaje espiritual in which everything is meaningful and leading towards some greater truth. en la cual todo tiene un sentido y conduce hacia una verdad mayor. And when Western scholars start to look in these constructions, Y cuando los eruditos occidentales se ponen a estudiar este tipo de relatos, they see them as cultural formations rather than what we would call a true historical account. los consideran más bien como formaciones culturales, más que como una crónica histórica verdadera. Texts are interventions. Los textos son intervenciones. How a text is formulated enters the culture in a particular way. Cómo el texto está formulado penetra en la cultura de una forma concreta. So in relation to the Bible, there's a lot of evidence that things that are attributed to the Apostle Paul were not said by him. En lo que se refiere a la Biblia, por ejemplo, está claro que ciertas cosas que se atribuyen al apóstol Pablo, en realidad no las dijo. They're written later to flesh it out. Se escribieron más tarde para redondearlo. Is this good or bad? ¿Es esto bueno o malo? If you are a fundamentalist Christian, you believe the Bible is the Word of God from beginning to end. Si eres un cristiano fundamentalista y crees que la Biblia es la palabra de Dios de comienzo a fin It's all true, y que todo es verdad, but then you have to ignore all the contradictions. entonces tendrás que ignorar todas las contradicciones. Or you hang on to your rational mind O te apegas a tu mente racional and you read it and you see the contradictions, y la lees y ves las contradicciones and then you have to think, not quite right here. y entonces empiezas a pensar, esto es que no encaja muy bien. This is more human than divine. Esto es más humano que divino. And it's recognizably human because it's a mess. Y se puede reconocer como humano porque esto es un desastre. Now, as Tibetan Buddhism comes into the West, Entonces, al llegar el budismo tibetano a Occidente, where people are trained in literary criticism and the analysis of texts, en donde las personas están entrenadas en la crítica literaria y el análisis de textos, they will be looking at the semantic content not in terms of the sweet affect it generates, analizan el contenido semántico no en términos de ese afecto tan agradable que genera, it makes me feel good, so it must be true. hace que me sienta bien, así que debe ser verdad. But it's designed to make me feel good, Sino está diseñado para hacer que me sienta bien. and when I take my kids to see Dumbo, Y cuando llevo a mis niños a ver Dumbo, and Dumbo starts to fly, y Dumbo comienza a volar, and he gets frightened, y se asusta, and he catches the feather, y coge la plumita,
we all feel very happy. Y todos nos sentimos muy felices. That's like reading these Buddhist texts. Es lo mismo que leer estos textos budistas. This is the transformative power of faith. Y ese es el poder transformador de la fe. You can have faith in anything. Uno puede tener fe en cualquier cosa. If you follow the logic of Puccini's operas, you were going to cry. Si sigues las óperas de Puccini vas a llorar. It's not possible to watch Madame Butterfly and not cry. Es imposible ver Madame Butterfly y no llorar. That's what it's for. That's what it's for. Porque That's its function. está hecho para ello, es su función. It doesn't mean that your tears are stupid, Lo que no significa que tus lágrimas sean estúpidas, because Madame Butterfly never existed. porque Madame Butterfly nunca existió. The fact that you can feel this empathy for someone abandoned and suffering, someone desolate in their heart, El hecho de que tú puedas sentir esta empatía por alguien que está abandonado y totalmente desolado en su corazón, increases, we might believe, increases your humanity. se podría decir que aumenta tu humanidad. Well, similarly, with many of the stories you can read around these saints from the time of India and in Tibet, Y lo mismo con todas estas historias que se pueden leer sobre los santos de la India y del Tíbet. it's not, as it were, the objective truth that is the issue, No es como si la verdad objetiva fuera la cuestión, but whether it can perform its function. sino su capacidad para realizar su función, para cumplir su función. And the key function is always to give us the confidence that we too, by participating, can open ourselves up. Y su función principal es darnos a nosotros la seguridad de que nosotros mismos, al participar, al abrirnos, podemos participar. So No, perdón, al participar podemos abrirnos. So the story of Saraha is a scholar who was intellectually open but somewhat closed in his personality. Entonces, en este caso, la historia de Saraha. Saraha era una persona que era muy sabio, pero bastante cerrado en su personalidad. And who became open by life. Y que fue abierto por la vida. He becomes charmed by a young arrow-making woman. Se quedó encantado, fascinado con una joven fabricante de flechas. He was a scholar, Brahmin, high caste. Él era un brahman erudito de clase alta, de casta alta. She is tribal and low caste. Ella es de una tribu y es de casta baja. But she says things he can't understand Pero ella dice cosas que él no puede comprender, because she has a simplicity porque ella tiene una simplicidad which sidesteps the convolutions of his analytic thinking. que consigue traspasar todas esas circunvalaciones de su mente analítica. In religious history, this is not uncommon as a trope. En la historia religiosa esto es un tópico, una figura bastante común. So Saul, the tax collector, has his epiphany and he falls off his horse and he becomes Paul. Por ejemplo, Saúl, el recaudador de impuestos, tiene esta epifanía, se cae del caballo y se convierte en Pablo. St. Augustine has a very worldly youth San Agustín tuvo una juventud muy mundana and then he's converted y luego se convierte and he has a huge religious history after that. y tiene una gran historia religiosa después de eso. The key point in most religious stories is that there is a hiatus. El punto clave en la mayoría de estas historias es que existe una cesura, That there is some tear in the trajectory of a life. existe una interrupción en la trayectoria de la vida, A stumbling at least or a collapse, un tropiezo al menos o incluso un colapso, a lostness, a confusion, una pérdida, una confusión, un estar perdido, in which the person's confidence in the correctness or the validity of their way of life is put into question.
en los cuales la confianza de esa persona en la validez de su forma de vida queda cuestionada and is presented in dramatic form. y se presenta de forma dramática. So in some ways what we've already done today is a similar kind of process. De alguna manera lo que hemos estado haciendo hoy es un proceso similar. We have a sense, I am this continuous subject, I am myself. Porque tenemos esa sensación de yo soy un sujeto continuo, soy yo mismo. And we start to stay close to ourselves in the moment of our unfolding. Y comenzamos a mantenernos muy cerca de nosotros mismos en el momento de nuestro despliegue. And we find that we are somehow discontinuous. Y nos encontramos como que de alguna forma somos discontinuos. That perhaps the only truly continuous thing about me is my name. Que quizá la única cosa que es continua en mí es mi nombre. I've always been James, Porque siempre he sido James. but there have been many thousand Jameses. Pero ha habido muchos miles de James. So James is a wrapper, James es el envoltorio and it operates because it's an empty signifier. y funciona porque es un significador vacío. A human name is non-definitive. Porque un nombre humano no es algo definitivo, no es algo que describa, que defina. It's indicative, it's pointing towards something. Es simplemente indicativo, señala algo. So here James points towards me. Así que James me señala a mí. You can say, oh, James is sitting here. Puedo decir, James está aquí sentado. And it's as if, oh, we can see the shape of his body, that is James. Y podemos ver la forma de su cuerpo, ese es James. There is someone there. Hay alguien ahí. But in fact, there's some many here. Pero en realidad hay unos muchos aquí. Muchos alguienes. We are all some many, not someone. Todos nosotros somos muchos alguienes y no una sola persona. Now, this was a violence to grammar. Esto ha sido forzar mucho la gramática. You get in trouble at school if you say things like this. En el colegio vas a tener muchos problemas si dices algo así. The first person singular is multiple. La primera persona del singular es múltiple. But that's how it is. Pero es como es. We keep becoming new Porque seguimos renovándonos within the wrapper of the old. dentro de esa envoltura de lo viejo. So if you see that, if you really stay close with that, it gives you a bit of a tear. Y si ves eso, si realmente te mantienes ahí cerca, te da como, te desgarra un poco. It means I'm not who I think I am. Porque significa yo no soy quien creo que soy. I'm not who you think I am. Tampoco soy quien tú crees que soy. You're not who I think you are. Y tú tampoco eres quien yo creo que eres. And you're not who you think you are. Y tú tampoco eres quien tú te crees que eres. So in one small room we got a lot of crazy people. Así que en una habitación pequeñita tenemos un montón de gente loca. So here we start to see we want a conclusion. Entonces aquí comenzamos a ver que queremos que esto finalice, queremos una conclusión. When you make sense of something, Cuando se le da sentido a algo, you bring it together, lo unes todo, you form it, le das forma and you do that. y lo haces It is a product. y tienes un producto It's not intrinsic. y no es intrínseco. What is intrinsic Lo que es intrínseco is the space of possibilities. es el espacio de las posibilidades, There is no end to the possibilities of our life. porque las posibilidades de nuestra vida no tienen final. All kind of things happen. Todo tipo de cosas ocurren We don't know. y no sabemos. So, when we start to move towards this text, we want to do it already opening ourselves up. Así que al empezar a movernos en dirección a este texto, queremos también empezar a abrirnos a nosotros mismos. And try to study it from the place of potential, of possibility. E intentar estudiarlo desde ese lugar del potencial y de las posibilidades, Rather than from some fixed position of I know who I am and what I like and how the world is. mejor que desde una posición fija en la cual yo sé quién soy, lo que me gusta y cuál es mi lugar en el mundo. So, the text itself begins
by saying salutation to Sri Vajradakini. El texto mismo comienza diciendo saludo a Sri Vajradakini. So Sri is an honorific, which means glorious. Sri es un título honorífico que significa gloriosa. Vajra means indestructible. Vajra significa indestructible. En la página 2. Page 2. Yeah, we don't need, if we just go into the text itself, you can read the introduction later. It's not Hemos so- entrado directamente en el texto, la introducción ya en otro momento. So, the Dakini is, it indicates the energy of the Buddha mind. Y Dakini indica la energía de la mente búdica. Originally, Dakinis were village goddesses in India. Originalmente las Dakinis eran diosas de las aldeas en la India. Became translated into Tibetan as Kandroma, meaning a female who moves in the sky. Y esto fue traducido al tibetano como Kandroma, que significa una diosa que se desplaza por el cielo o se mueve por el cielo. So the sky means the emptiness of the mind. El cielo significa la vacuidad de la mente. Moving in the space of your mind are your thoughts, memories, sensations, and so on. Y en el espacio de tu mente se mueven tus pensamientos, tus recuerdos, tus sensaciones y demás. So the Dakini is the impactful yet ungraspable moment by moment appearance of experience. Así que la Dakini es la aparición momento a momento de la experiencia que no se puede agarrar. And she is Vajra Dakini, means she is indestructible. Y el que sea Vajra Dakini significa que es indestructible. Everything in this room can be destroyed. Todo lo que hay en esta habitación puede ser destruido. Our bodies also get destroyed very easily. Nuestros cuerpos también se pueden destruir fácilmente. The one thing that can't be destroyed is emptiness. Lo único que no se puede destruir es el vacío, la vacuidad. Emptiness is the absence of inherent self-nature. Y la vacuidad es la ausencia de naturaleza inherente. So here is a pen. Aquí tenemos un boli. Can you see this pen? ¿Podéis ver el boli? Ladies and gentlemen, can you see this pen? Damas y caballeros, ¿pueden ver el boli? I am now going to destroy this pen. Ahora voy a destruir este boli. This is a head scratcher. Ahora esto es un rascador de cabeza. It's not very difficult. Esto no es muy difícil. You wrap this, which is in my hand, in pen. Envuelves esto que tengo en la mano en boli. You give it a meaning which robs it of its potential. En ese momento le das un significado que le quita su potencial. But the potential is not removed. Pero el potencial no ha desaparecido. It's only hidden inside our assumption that this is a pen. Simplemente está oculto dentro de nuestra asunción, nuestra idea preconcebida de que esto es un bolígrafo. So once again we see this terrible double move. Así que de nuevo vemos este terrible movimiento doble. The intelligence that tells me this is a pen La inteligencia que me dice que esto es un boli is the intelligence that makes me stupid es esa misma inteligencia que me vuelve estúpido. by thinking it's only a pen. It's just a pen. Al pensar que es solo un boli, únicamente un boli. This could take your eye out very easily. Esto podría sacarte un ojo fácilmente. You can do all kinds of things. You could forge a check. Podrías hacer todo tipo de cosas con ello. También podrías Crear falsificar un cheque. Puedes convertirlo en un silbato. There is no limit to the potential on the object. El potencial del objeto no tiene límites. As we looked before, the object, the phenomena, and the idea, the imagination come together. Como ya hemos visto antes, el objeto, es decir, el fenómeno y la idea, o sea, la imaginación, se unen. But when the object is caught inside a limited definition, Pero cuando el objeto queda atrapado dentro de una definición limitada, then the playful energy of life solidifies.
Entonces esa energía juguetona de la vida se solidifica and becomes heavy. y se vuelve pesada. And this is a pen. Y esto es un boli. Have you seen my pen? ¿Habéis visto mi boli? I need my pen. Necesito mi boli. Boom. So this is our world. Y eso es nuestro mundo. It's very thick and very solid, Es muy denso y muy sólido, when in fact it's a realm of potential. cuando en realidad es el reino del potencial. So this is what is indicated by Sri Vajradakini. Y esto es lo que se indica con la palabra Sri Vajradakini. The indestructible potential El potencial indestructible is neither subject nor object, but is the interplay that manifests as subject and object. no es ni el sujeto ni el objeto, sino que es la interacción que se manifiesta como sujeto y objeto. That is to say, we, each individual here, we are the flowering of the play of the energy of emptiness. Lo que significa que cada uno de nosotros, este individuo de aquí, somos el florecimiento de la energía de la vacuidad. And we are a magic flower, Y somos una flor mágica, because we flower differently according to time and circumstance. porque florecemos de forma diferente según el momento y las circunstancias. We know this. Y eso lo sabemos. We're not always the same. No siempre somos iguales. We are unreliable. Somos muy poco confiables. Does any employer want to hire you if you are unreliable? ¿Algún empleador querrá contratarte si no eres fiable? Advertising agencies are troubled by this in a big way. Las agencias de publicidad se ven alteradas por esto en gran medida, They have two aspects. porque tienen dos aspectos. The finance aspect, including marketing, Tienen el aspecto financiero, incluyendo la mercadotecnia, and what are called the creatives. y luego tienen lo que se llaman los creativos. And the creatives are unreliable. Y de los creativos no se puede confiar en ellos. And the marketing people need to be very reliable. Y la gente del mercado tienen que ser muy confiables. They very often hate each other Así que con mucha frecuencia se odian entre sí. because the marketing people say, we give the customer what they want. Porque los de ventas dicen, nosotros le damos al cliente lo que quiere. And the creatives say, this customer is stupid and what they want is nonsense. Y el creativo dice, pero si es que este cliente es estúpido y lo que quiere es una tontería. If we follow their instruction, we'll have a disaster. Entonces, si se siguen sus instrucciones, se acaba en el desastre. But they want what they want. Pero quieren lo que quieren. So it's like trying to keep Mr. Trump happy. Es como intentar hacer feliz al señor Trump. The customer is king El cliente es el rey and the customer is a donkey. y el cliente también es un asno. A lot of businesses like that. Y muchos negocios son así. So how do creatives work with the shape of the world? Así que, ¿cómo trabajan los creativos con la forma del mundo? So many of these early yogis like Saraha lived on the outside of society. Muchos de estos primeros yogis, como Saraha, por ejemplo, vivían en las afueras de la sociedad. Because it's exactly this problem. If you are creative and spontaneous and dynamic, organizational frameworks are likely to be very restrictive for you. Porque el problema es el mismo, es decir, si eres creativo y dinámico, entonces un marco que te restrinja va a resultar muy duro de soportar. And yet, of course, organizations need creative people. Y sin embargo, por supuesto, las organizaciones necesitan gente creativa. So we live this in ourselves. Esto lo vivimos también en nosotros mismos. We need to be reliable, remember to pay our bills, and so on. Tenemos que ser personas en las que se puede confiar, tenemos que pagar nuestras facturas y todo eso. And we want to be awake, alive, vital, responsive. Y también queremos estar despiertos, vivos, funcionales, con capacidad de respuesta, sensibles. So we have to find a way to bring these together. Así que tenemos que encontrar una forma de unir las dos cosas. So that's why it begins by offering salutation, bowing to this principle of empty, playful freedom. Y por eso el texto comienza ofreciendo un saludo, rindiendo homenaje a esta libertad creativa y vacía.
Then it says, salutation to the most joyful, co-emergent, original knowing. Luego dice, saludo a la sabiduría original coemergente, más gozosa. So, the most joyful means that the feeling of unobstructed expansion and freedom is always present. Más gozosa significa que esa sensación de libertad y felicidad sin obstrucciones está siempre presente. Usually when our energy is constrained or blocked, we become unhappy. Usualmente cuando nuestra energía se ve constreñida o bloqueada, nos sentimos infelices. But when we live in society with other people, we have to learn to hold ourselves in. Pero cuando vivimos en sociedad con otras personas, tenemos que aprender a controlarnos. But the sky of the mind Pero el cielo de la mente is openness, es apertura is not in danger from anything that we create. y no corre peligro por ninguna cosa que creemos. And therefore, the unobstructed movement of the energy of our expression Y por eso el movimiento sin obstrucciones de la energía de nuestra propia expresión causes no harm, no causa daño and so evokes no censure, y por lo tanto no invoca ninguna censura. No censura, perdón. yeah, and therefore is happy and free. Y por eso se siente feliz y libre. And it's called co-emergent, Y se llama coemergente, which is one way of translating what in Sanskrit is sahaj, y es una manera de traducirlo que en sánscrito es sahaj, and in Tibetan it's Hlenchit Chepa, which means born together. y en tibetano es una palabra que significa nacidos juntos. But essentially it's pointing to the fact that the ground or the basis, the openness, Esencialmente señala el hecho de que la base o la apertura and what arises are not two different things. y lo que surge no son dos cosas distintas. It's not that things come out of the base. No es como si las cosas salieran de la base. So when we look in the Heart Sutra and we see form is emptiness, emptiness is form. Así que si leemos el Sutra del Corazón y vemos la forma es vacuidad y la vacuidad es forma, It's not that there are two things there. no es que haya dos cosas. So the ground of our being, Así que la base de nuestro ser, the open potential of the mind, which permits all the many, many ways in which we manifest, ese potencial abierto de la mente que permite todas las diferentes y numerosas maneras en las que nos manifestamos, is not different from the manifestation itself. no es diferente de la manifestación en sí. So if you look in a mirror, Así que, si te miras al espejo, what you see is a reflection. lo que ves es un reflejo. The reflection is not the mirror, El reflejo no es el espejo, because the reflection can show many different mirrors. porque the reflection can show. The mirror can show many different reflections, yeah? El espejo puede mostrar muchos reflejos distintos. And in each of these reflections, it looks as if the mirror is different. Y en cada uno de estos reflejos pareciera como que el espejo es distinto. The mirror shows itself as reflection. El espejo se muestra a sí mismo como un reflejo. If you try to find the mirror itself, Pero si intentas encontrar el espejo en sí, you can't find anything, no puedes encontrar nada, because it's in the nature of a mirror to have a reflection. porque la naturaleza de un espejo es tener un reflejo. If you go into a dark room Si llegas a una habitación oscura and you stand in front of the mirror, y estás delante del espejo, you won't see the mirror no vas a ver el espejo, because the room's very dark. porque la habitación está oscura. But you want to see the mirror, Pero quieres ver el espejo, so you put the light on así enciendes la luz and you see your own reflection. y ves tu propio reflejo. That's a mirror. Eso es el espejo. So the energy of yourself is inseparable from the ground. Así que la energía de ti mismo es inseparable de la base. The ground shows itself as your expression.
Y la base se muestra a sí misma como tu expresión, tu manera de expresarte. Each of us, as we are the emergence of the energy of the Buddha's mind. Cada uno de nosotros, tal y como somos el surgimiento de la energía de la mente de Buda. But you might think, well, that can't be true. Y podéis pensar, bueno, pero eso puede no ser verdad. Because I'm an ordinary limited person with many problems. Porque yo soy una persona limitada y vulgar con muchísimos problemas. And I'm often unhappy. Y muchas veces soy desgraciado. If I was a Buddha, I wouldn't be unhappy. Si yo fuera un Buda, nunca estaría triste. So, this is very kind of you. Esto es muy amable por tu parte. You're here writing the job description for the Buddha. Estás aquí escribiendo la descripción del trabajo para el Buda. Then you can interview the Buddha to see if he fits your job description. Y luego puedes hacerle una entrevista al Buda a ver si encaja con tu descripción del trabajo. This is a way to have a headache. Y esa es la manera de tener un dolor de cabeza. If you start by knowing what you know, Porque si comienzas por saber lo que sabes, you will never transcend your own limitation. jamás vas a trascender tus propias limitaciones. This is why we have to not be critical, but just to be a little bit skeptical. Y por eso no tenemos que ser críticos, pero sí un poco escépticos. How could I be the energy of the Buddha? ¿Cómo podría yo ser la energía del Buda? Well, let's find out. He's going to tell us. Vamos a descubrirlo, nos lo va a decir. So, and he's saying that this co-emergent or instantly present or innate quality is the original knowing. Entonces ahora nos dice que esta cualidad coemergente o siempre presente es el conocimiento innato. When we put this kind of thing into a European language, it sounds weird. Y cuando se pone este tipo de expresiones en un lenguaje europeo suena un poco raro. Why don't we say original knowledge? ¿Por qué no decimos conocimiento original? Knowledge is something you apprehend, Porque el conocimiento es algo que tú puedes agarrar, aprender. whereas knowing is a presence in the moment of knowing. Pero conocer es un conocer en la presencia. Is to be present in the moment of knowing. Es estar presente en ese momento de conocer. So when you go for a walk or you're talking with people, Así que cuando te vas a dar un paseo o hablas con alguien, something's happening. algo está pasando. There is a knowing, a dynamic, an unfolding of the knowing of what is going on. Hay un conocer, hay un despliegue de todo lo que está ocurriendo, But it doesn't accumulate as a knowledge that would say, on the basis of what this person said in the last 5 minutes, I know what they will say in the next 5 minutes. pero no se acumula como un conocimiento según el cual pudieras decir sobre la base de lo que esta persona ha dicho los últimos 5 minutos, ya sé lo que va a decir los siguientes 5 minutos. That is to say, knowledge is agglutinative. Lo que es decir que el conocimiento es como aglutinante, It sticks together. une, pega. Now, many people are gluten intolerant these days. Hay muchas personas que son intolerantes al gluten en estos días. So you're very lucky because Dharma is a gluten-free diet. Sois muy afortunados porque el Dharma es una dieta libre de gluten. It's not sticky. No es pegajoso. It's not sticking together. No une unas cosas con otras. Knowledge is sticky. It's building up pictures. El conocimiento es pegajoso, es como construir imágenes. And the pictures link the 3 times. Y esas imágenes enlazan o vinculan los 3 tiempos. The past, the present, and the future. El pasado, el presente y el futuro. And this is a particular quality of the present. Y esta cualidad concreta o particular o especial del presente It's the present which is reaching to the past es el presente que se alarga hacia el pasado and reaching to the future. y también se extiende hacia el futuro. So it's never a free moment Así que nunca es un momento libre because it's picture building. It's actively engaged in linking. porque construye imágenes, siempre está activamente ocupado en vincular.
So in meditation texts, when they talk about the present moment, Así que en los textos de meditación, cuando se habla del momento they presente, mean a present which is not in the three times. están hablando de un presente que no está situado en los tres tiempos. Because the thing about the three times is that they are amenable to comparing and contrasting. Porque lo que ocurre con los tres tiempos es que se puede realizar comparaciones y se puede contrastar. Once you, well, for example, some of us were here last year. Por ejemplo, algunos de nosotros estuvimos aquí el año pasado. We were here last year, but it was later in the year. It was a bit colder. Estuvimos aquí el año pasado, pero era un poco más tarde en la estación y hacía un poquito de frío. That's a reasonable thing to say. Esto es algo que se puede decir de manera razonable. Now it's warmer because it's earlier in the year. Ahora hace más calor porque estamos antes en el año. Comparing this year and last year. Y si comparamos este año y el año pasado, This year and last year don't exist anywhere. pero este año y el año pasado no existen en ningún sitio. You're comparing concepts. No estás nada más que comparando conceptos And abstraction, y abstracciones, something abstracted, taken out of that situation. algo que has abstraído, algo que has sacado de esa situación. But this moment, Pero este momento, what can you compare it with? ¿con qué lo puedes comparar? You can't touch it. No lo puedes tocar, It's already gone. pues ya se ha ido. So this is the meaning of knowing. Y ese es el significado de conocer. It's this. Es esto que ocurre y ahora, y ahora, y ahora. It doesn't leave a trace. Pues no deja un rastro. There's no smear like a snail. No hay un rastro como el de un caracol. So you can't bring it in relation to anything else. Así que no puedes ponerlo en relación con ninguna otra cosa. It doesn't mean that you're stupid. Lo que no significa que seas Because estúpido. the mind that's freed from grasping is more fresh, more bright than otherwise. Porque la mente que está libre de aferramiento es mucho más fresca y funcional que en caso contrario. So he's beginning the text by these two salutations. Así que Saraha comienza el texto con estos dos saludos. Why do we bow? Why do we offer this obeisance? ¿Por qué hacemos una reverencia? ¿Por qué ofrecemos este homenaje? Because there's something worth bowing to. Porque es algo a lo que merece la pena reverenciar. How amazing, how wonderful. Qué sorprendente, qué maravilloso. These are expressions children can use quite easily. Estas son expresiones que los niños utilizan con mucha facilidad Adults don't use them so much. y que los adultos no las utilizan tanto. Life is less amazing for children, for adults. La vida es menos sorprendente para los adultos. So again, we can reflect on that. Podemos reflexionar de nuevo sobre esto. Why are we so solid and dense and heavy? ¿Por qué somos tan sólidos y densos y pesados? Where has our playfulness gone? ¿Dónde se ha ido nuestra capacidad juguetona? So here's something shiny and valuable. Aquí tenemos algo brillante y valioso. It's amazing. Es sorprendente. And it's not seriously amazing. Y además, tampoco es que sea sorprendente en un sentido serio. If you go into a church, you usually speak very quietly. Por ejemplo, si entras en una iglesia, normalmente hablas muy bajito. It's a sign of respect to be quiet. Entonces, hablar bajito es una señal de respeto. But if you take children to the park and they see the swings, Pero si te llevas a los niños a un parque y ven los columpios and they can go down the chute, y pueden bajar por el tobogán, they think this is amazing. piensan que es sorprendente And they are not quiet. y no están callados. They are quite noisy. Son más bien bastante ruidosos. So this is not saying that we are like this. Eso no significa que seamos así. This is better than me. Esto es mejor que yo. It's not this to that. No es como una comparación de esto y aquello, We bow into this. sino que hacemos una reverencia al interior de We esto. bow with this.
Reverenciamos con esto, as this. como esto, We are the emergent energy. porque somos esa energía que emerge. So hopefully this will all become clearer. Bueno, espero que todo esto que vaya quedando más claro. So then he says the topics are going to be in 3 sections. Then the first section, Luego dice, bueno, el texto se divide en 3 apartados, y luego empieza el apartado primero. and this first section is a teaching on the inherent presence of Mahamudra. Y este primer apartado es una enseñanza sobre la presencia intrínseca del Mahamudra. The term in Tibetan here for intrinsic presence is Neluk. El término tibetano para presencia intrínseca es Neluk. Neluk means the style or the mode of dwelling. Entonces Neluk significa el estilo o la forma de morar, de permanecer. So in ordinary language we would say how it is. En lenguaje normal es como es. So if you want to know about Mahamudra, here's how it is. Entonces si queréis saber sobre el Mahamudra es como es. Now he's not saying what it is. Y no está diciendo lo que es, It's not a what, no es un qué, but how can take us a little bit closer. porque cómo nos puede acercar un poquito más. Because what takes us into apprehension. Porque el qué nos lleva a agarrar. When you say what something is, you fix it inside your semantic frame. Porque cuando dices qué es algo, lo estás fijando dentro de tu marco semántico. It's abstracting. Lo estás haciendo una abstracción. Whereas how is taking us towards a close, Sin embargo, cómo nos lleva a una proximidad cercana, feeling of the unfolding of the topology of what's being described. una sensación cercana del despliegue de la topología de todo lo que se está describiendo. Oh. And then he's describing this with Mahamudra. Entonces está describiéndolo con Mahamudra. So mudra generally means a gesture. Mudra generalmente significa un gesto. It's familiar from Indian classical dance. Lo conocemos por la danza clásica india. It's a way of indicating something. Es una manera de indicar algo. Most languages have particular signs that they use to show something. La mayoría de los idiomas o de los lenguajes tienen signos concretos que se utilizan para mostrar algo. So that's a mudra. Por ejemplo, esto es un mudra, It's quite simple to understand. muy sencillo de comprender. Maha here means great. Y Maha, en este caso, significa grande. And when you have Maha used in this kind of text, great, it always means emptiness. Y cuando Maha se utiliza en este tipo de textos, Maha significa vacuidad. So Mahamudra is the gesturing of emptiness, Entonces Mahamudra es como el gesto de la vacuidad, the showing of emptiness, mostrar la vacuidad, the non-duality of openness and the manifesting of its potential. la no dualidad de la apertura y de la manifestación de su potencial. This, in essence, is what our existence is. Y esto, en esencia, es en lo que consiste nuestra experiencia. So he's going to say a bit more about it, Y ahora va a elaborar un poco más sobre ello. and we'll do just a little bit, and then we'll do some more meditation. Vamos a hacer solo un poco y luego vamos a meditar un poco más. So he's saying whatever moves or does not move Entonces dice todo lo que se mueve o no se mueve. means things which are alive or not alive, so dogs or cats or stones. Se refiere a lo que está vivo o a lo que no está vivo. Por ejemplo, perros o gatos o piedras. These are just traditional Indian polarities for subsuming everything. Y estos son polaridades indias tradicionales que lo que hacen es abarcarlo todo. And all that's stable and unstable. Todo lo que es estable o inestable. Stable means the mind itself.
Estable se refiere a la mente misma, like the mirror, which doesn't change. como el espejo que no cambia. And unstable means like the reflections in the mirror, Y inestable significa como los reflejos en ese espejo, which are always changing. que están siempre cambiando. So if you drive here, you notice in the wing mirror of your car endless reflections arising and passing. Por ejemplo, si vas conduciendo, verás que en el espejo retrovisor hay reflejos interminables que van surgiendo y desapareciendo. The mirror itself is just there and available. El espejo mismo está ahí, disponible, It doesn't require fuel, no necesita combustible, it doesn't require air, no necesita aire, it doesn't get tired, no se cansa, just ceaselessly showing. simplemente muestra incesantemente. So this is the mind itself. Esto es la mente misma, It's unchanging, es inmutable, always open, always available. siempre abierta, siempre disponible, But what arises in the mind is always changing. pero lo que surge en la mente siempre está cambiando. Now we don't recognize the unchanging nature of our own mind Pero nosotros no reconocemos esa naturaleza inmutable de nuestra propia mente, because we are fixated on our sense of self, porque estamos fijados en nuestro sentido del yo, which is an illusory construct que es un constructo ilusorio whose ingredients are the ever-changing contents of the mind. cuyos ingredientes son los contenidos siempre cambiantes de la mente. So if I want to know how I am, I have to pay attention to what's arising for me. Así que si quiero saber cómo soy, a lo que tengo que prestar atención es a lo que surge para mí, Which is the showing. que es lo que se muestra. So if you like, we are addicted to the reflections which arise in the mirror of our mind. Pues si queréis se puede decir que soy adicto a los reflejos que surgen en mi mente. And because these reflections are very important for us, Y como estos reflejos son muy importantes para nosotros and we rely on them, y nos fiamos de ellos, we reify them los cosificamos, and objectify them. los reificamos And then they become things we can move around. y se convierten en cosas que podemos mover de aquí para allá. And all this busy preoccupation with what is arising in the mind Y toda esa preocupación tan atareada con lo que surge en la mente hides the mind itself. oculta a la mente misma. So, for example, if you go to visit someone Por ejemplo, si vas a visitar a alguien and you go into the kitchen or the sitting room, y entras en su casa, en la cocina o en el cuarto de estar, you look around. miras a tu alrededor. If you're in the kitchen, you see the cooker, the stove, the plates, and so on. Si estás en la cocina, pues verás los fuegos, el cocedor de agua, los platos, etc. There's the tables, the chairs, and so on. Está la mesa, las sillas y demás. That's what's there. Eso es lo que hay ahí. Unless you're trained in architecture or interior decoration, what you're not likely to see is the space of the room. A no ser que te hayas entrenado en arquitectura o en decoración de interiores, lo que probablemente no vas a ver es el espacio de la habitación. Without the space of the room, where would you put the table and chairs? Pero sin ese espacio de la habitación, ¿dónde pondrías la mesa y las sillas? The space of the room is hidden by the table and chairs. El espacio de la habitación está oculto por la mesa y por las sillas. It's not hidden. No está oculto. It's there, Está ahí, but you don't see it. pero no lo ves. Because you fixate, oh, these are nice plates. Where did you get them? Porque lo que miras es, oh, qué platos más bonitos, ¿dónde los has comprado? 4 hours later, wow, that was nice. Y empiezas a hablar y hablar y hablar y 4 horas después, oye, qué bien me lo he pasado. Really? The only thing I remember is plates. De lo único que me acuerdo es de esos platos. Who never remembers the shape? ¿Quién recuerda alguna vez la forma? Because we don't see space. Porque no vemos el espacio, We see things. vemos las cosas. Without space, there's no things. Pero sin espacio no hay cosas. You can't invert that sentence.
Y no puedes invertir esa frase. You can't say, without things there's no space. No puedes decir sin cosas no hay espacio, That wouldn't be true. porque no sería verdad. But without space there's no things. Pero sí puedes decir sin espacio no hay cosas. That might indicate that space is slightly more fundamental than things. Lo que indicaría que el espacio es un poquito más fundamental y más básico que las cosas. Oh, you can explore this around here. Entonces puedes explorar esto aquí. Looking here, then you go out into this smaller room and down the stairs and so on. Keep focusing on space. What is space? Miramos aquí, miramos en el cuarto más pequeño que hay a la salida, al bajar las escaleras y nos enfocamos en el espacio. ¿Qué es el espacio? And just as he began the text by offering salutation, Y al igual que él ha comenzado el texto ofreciendo un saludo, you can salute the space. podéis saludar el espacio. How kind you are, space. Qué amable eres, espacio. How generous. Qué generoso. How uncomplaining. No te quejas nunca. Offering hospitality Nos ofreces hospitalidad to everything which is here. a todo lo que hay aquí. Without you, where would I be? Sin ti, ¿dónde estaría yo? You never complain. Nunca se queja. You don't demand anything. No exiges nada. You're just available, Simplemente estás disponible. which is our mind. Y eso es nuestra mente. Never complaining, Nunca se queja. always available, Siempre disponible. infinitely generous. Infinitamente generosa. If you want to fuck your life up, Si quieres joderte la vida. if you want to choose one disastrous relationship after another, Si quieres elegir una relación absolutamente desastrosa después de otra. this drama can be enacted in your mind. Este drama puede representarse en tu mente. You have freedom Tienes to show libertad. tragedy if you like. Tienes libertad total para mostrar la tragedia si eso es lo que quieres. Or you might have enough of tragedy. O puede que ya tengas suficiente tragedia And now your theater will run comedy, y ahora tu teatro va a escenificar una obra que dice comedia. maybe romantic comedy, Puede que comedia romántica, but no more tragedy. Pero- You know, ya no más tragedias, ya he tenido suficiente. that's our life, isn't it? Y esa es nuestra vida, It's ¿no? theater. Es un teatro, It's the unfolding of interactive patterns. el despliegue de patrones interactivos. So we're drawn through our karmic tendency, our predilections, into particular kinds of drama. Y nos vemos arrastrados por nuestras tendencias kármicas a formas concretas de drama. You come out of a relationship, Sales de una relación you think, wow, what did I see in them? y te preguntas, ¿pero qué es lo que vi yo ahí? Realize, oh, I imagined that they were not the way they were. Oh, me imaginé que eran diferentes de cómo eran en realidad. I privileged idea over phenomena. Preferí la idea más que los fenómenos. Romanticism, by definition, is anti-phenomenological. El romanticismo, por definición, es antifenomenológico. Sad but true. Y eso es triste pero cierto. If you saw more, you Sí. would love less. Si vieras más, amarías menos. But you might then love the lovable. Pero puede que entonces amaras a la persona que merece amar. Que merece amarse. So, everything which we can imagine, the mind itself and the content of a mind, Todo lo que podemos imaginar, la mente misma y el contenido de la mente, and whatever there is that is material and non-material, y todo lo que hay, que ya sea material o no material, what exists and what doesn't exist, lo que existe y lo que no existe, and we could say what half exists. y también se podría decir lo que existe a medias. So the table exists, La mesa existe, Dumbo half exists, Dumbo existe a medias, and God probably doesn't exist. y Dios probablemente no existe. I mean, everything possible. Eso significa que todo es posible. Todo lo posible.
and all that presents itself as appearance and all that does not. Y todo lo que se presenta a sí mismo como apariencia y todo lo que no se presenta así. Everything, 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 everything. Todo, 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 todo. All these possibilities, without exception, Todas estas posibilidades, sin excepción, have never wavered and will never waver from the sky-like openness of the ground of the mind itself. nunca se han apartado y nunca se apartarán de su apertura similar al cielo. O sea, de la apertura de la misma base. So, I had never been to Siberia. Yo nunca he estado en Siberia. Siberia exists for me as an idea. Entonces Siberia existe para mí como una idea. If I went to Siberia, Si fuera a Siberia, I would get more ideas about Siberia. tendría más ideas sobre Siberia. Siberia would be something I experience. Porque Siberia sería algo que yo he experimentado. I can experience Siberia as a name Puedo experimentar Siberia como nombre, in a guidebook, en una guía de viajes, in a history book. en un libro de historia. Anton Chekhov wrote a very interesting description of the prison colonies on the edge of Siberia. Anton Chekhov escribió una descripción muy interesante sobre las prisiones en los bordes de Siberia. In fact, I'm surprised at how many things I know about Siberia. De hecho, acabo de sorprenderme a mí mismo de todo lo que sé sobre Siberia. That's what Siberia is for me. Y esto es lo que Siberia es para mí. That is my Siberia. Esta es mi Siberia. And I have my London. También tengo mi Londres. I have my Barcelona airport. También tengo mi aeropuerto de Barcelona, Not so unpleasant. que no es demasiado desagradable. Everything is experience. Todo es experiencia. Experience is me plus. La experiencia es yo más. That's a very subjective definition. Y esta es una definición muy subjetiva. Experience is this whole together within which we can have me plus. La experiencia es toda esta totalidad dentro de la cual podemos, we can have. By me plus, I mean there's me and my experience. Ok, podemos tener yo plus o yo más. Lo que se refiere es estoy yo y estoy yo más mi experiencia. That's how I feel. Y así es como me siento. I could go to Japan. Bueno, podría irme a Japón. I've heard of some things there I would like to see before I die. He oído de algunas cosas que hay ahí que me gustaría ver antes de morir. I could have that experience, Podría tener esa experiencia, but I'm already having the experience of the possibility of having that experience. pero ya estoy teniendo la experiencia de tener la posibilidad de tener esa experiencia. It's an infinite regression. It's a hall of mirrors, if you like. Es una regresión infinita, es como un cuarto de espejos. Thinking about thinking about thinking. Pensar sobre pensar sobre pensar. Everything is experience. Todo es experiencia. Without the mind, none of that is possible. Y sin la mente nada de eso es posible. The mind is basic. La mente es básica, Without the mind, none of that would happen. porque sin la mente nada de todo esto ocurriría. And within the mind, Y dentro de la mente there is me. estoy yo. I am not the owner of my mind. Yo no soy el dueño de mi mente. I am a phenomena within my mind. Yo soy un fenómeno dentro de mi mente. In Mahamudra, En el Mahamudra, which is very charming and deep and interesting, que es fascinante y profundo e interesante, I awoke to the unhappy fact desperté al triste hecho that I am not the king of the world. de que no soy el rey del mundo, I'm just part of it. sino que simplemente soy parte de él. I used to think me first, Solía pensar yo primero, but it's just me among.
Pero ahora ya soy yo entre. I'm just one of the many things arising in my mind. No soy nada más que una de las muchas cosas que surgen en mi mente. But I am my mind. Pero yo soy mi mente. When I say I am my mind, that's a thought arising in my mind. Pero cuando yo digo yo soy mi mente, este es un pensamiento que surge dentro de mi mente. And as soon as I say it, it's gone. Y tan pronto como lo formulo ya se ha desaparecido. What's left is my mind. Y lo que queda es mi mente. But Jimmy, me, I'm not my mind. Pero nosotros, Jimmy, yo no soy mi mente. I'm an idea in my mind. Yo soy una idea en mi mente. I used to be the general. Now I'm just a foot soldier. Solía ser el almirante y ahora soy un soldado de a pie. It's like that. So it's not that you have to destroy the ego, Y no es que haya que destruir el ego, but we're having an organizational restructuring. pero estamos realizando una reestructuración de organización. And we've been reviewing the very valuable contribution you brought to this organization. Y estamos realmente valorando esa contribución tan valiosa que has aportado a la organización. And we feel that your skills and talents and experience would be better employed Y sentimos que tus habilidades y talentos y cualidades estarán mejor empleadas when you don't run this commentary about everything that's going on. si no te dedicas a ese comentario permanente sobre todo lo que está ocurriendo. Because the reason that we are in samsara Porque el motivo de que estemos en samsara is because we are living in a mad karaoke. es porque vivimos en un karaoke loco. The ego El ego has grabbed the microphone ha agarrado el micrófono and is having a good time singing. y se lo está pasando genial cantando. There's a lot of different songs. Conoce un montón de canciones distintas. So this is our life. Y esa es nuestra vida. You live inside yourself in this ceaseless commentary and opinion and judgment and liking and disliking. Vives dentro de ti mismo en ese incesante comentario y me gusta y no me gusta y va a ocurrir y no va a ocurrir. On and on and on. Y sigue y sigue y sigue. So we go back to this view which is expressed generally in Mahayana Buddhism. Y entonces ahora regresamos a esta visión que se expresa normalmente en el budismo mahayano, That our mind is unborn and unceasing. que nuestra mente es no nacida y incesante. When we enter forgetfulness or ignorance, Y si entramos en el olvido o en la ignorancia, we lose awareness of the unborn. perdemos la consciencia o la presencia de lo no nacido. And so all our attention is caught by the ceaseless, Y entonces toda nuestra atención se ve atrapada por lo incesante, which means there's just all this stuff going on. que lo que significa todas estas cosas que están ocurriendo en la mente. And so we have to sort it out and work out where we are. Y entonces tenemos como que organizarlo y darnos cuenta de dónde estamos. And this is what we call the ego. Y eso es lo que llamamos el ego, The ego is a kind of organizing function. porque el ego es una función organizadora. It's like this little cursor on a computer screen. Es como ese pequeño cursor en la pantalla del ordenador It kind of shows you where you are, que te muestra dónde estás. except you're not really anywhere, Lo que pasa que en realidad no estás en ningún because the sitio, cursor itself has no meaning. porque el cursor en sí no tiene significado, But it allows you to go on with your email or whatever you're doing. pero te permite seguir con tu correo electrónico o lo que sea que estés haciendo. So our ego brings us into this. Así que nuestro ego nos mete ahí, It's a positioning, es como un posicionamiento, and it's most helpful if it dissolves into the flow, y lo más útil es si se disuelve a este fluir, which would be to be unborn, lo que sería ser no nacido, like an illusion, como una ilusión, like a rainbow, como un arco iris, like a mirage. como un espejismo. But our ego self doesn't feel like that. Pero nuestro ego no se siente así, It feels full of meanness. se siente lleno de significado. I am myself.
yo soy yo mismo. You feel it from the inside. Perdón, se siente lleno de sí mismo, yo soy yo mismo, lo puedo sentir desde dentro. You don't have to think about it. Y no tienes que pensar sobre ello. It's an obvious truth. I am me. Es una verdad evidente, yo soy yo. Now, if you just stay with that, as that unfolds, as it shows itself in you, Entonces, si te quedas con eso, según se despliega y se vuelve a mostrar de nuevo, that's a sensation arising and passing, eso es una sensación que surge y desaparece, linked with some emotion, vinculada a alguna emoción, linked with some concepts. vinculada a ciertos conceptos. It's a package deal. Es un paquete. It's like a package holiday. Es como estas vacaciones en paquete. Food's probably not going to be very good in that big hotel. Probablemente la comida no sea demasiado buena en ese superhotel. A bit desolate. Es un poco desolado, Why bother? pero ¿qué más da? But I'm me. Pero yo soy yo. That's my unique statement. Y este es mi enunciado único. A unique statement made by all sentient beings. Es una afirmación única que hacen todos los seres sintientes. We are all just ourselves. Porque cada uno de nosotros somos simplemente nosotros mismos. And who are you? ¿Y quién eres? Let me tell you. Déjame que te lo diga. So then you see the logic that you read about in the stories of Zen monasteries. Y entonces esto está relacionado con la lógica de eso que se puede leer de lo que ocurre en los monasterios Zen. And the student goes to see the master, El estudiante va a ver al maestro and the master just looks. y el maestro solo le mira. And the student starts to say something, to explain. Y el estudiante, el discípulo, comienza a decir algo y a explicar cosas. And the master said, Y el maestro le dice, blah, blah. mucho bla bla. So how can you say something which is not blah, blah? Así que, ¿cómo puedes decir algo que no sea bla bla? It has to come from space. Tiene que surgir del espacio. Not ego authenticity, No es la autenticidad del ego, but simple presence. sino la simple presencia. You read these Zen stories, they're very interesting. Si lees las historias Zen son muy interesantes, You can't pretend. porque no puedes pretender, fingir. And so many people get in trouble because they want to pretend. Y entonces mucha gente se mete en problemas porque están intentando fingir. Then you apply that to yourself. Entonces, ¿eso no se aplica a ti mismo? Can you see how much you pretend? Aplícatelo a ti mismo, puedes ver cuánto finges tú, Your self-concept, tu concepto de ti mismo, your self-construct, tu constructo de ti mismo, the image that you have. la imagen que tienes. Is this real? ¿Es real? It's a construct. Es un constructo. It's not you. No eres tú. You're pretending to be yourself. Estás pretendiendo ser tú mismo. But if I'm not me, who am I? Pero si no soy yo, entonces ¿quién soy? Well, you can't find that until you stop pretending to be yourself. Pues eso no lo vas a averiguar hasta que no dejes de fingir que eres tú mismo. That's difficult. Y eso es difícil. After I'd been living in India a long time, I thought, oh, I should take Indian citizenship. Después de vivir mucho tiempo en India, pensé, quizá debería solicitar la nacionalidad india. So I went to the office in Calcutta to inquire how I would do this. Así que fui a la oficina en Calcuta para preguntar cómo podía hacerlo. And they said, it's very easy. You fill in these forms. Y me dijeron, es muy difícil, hay que rellenar... es muy fácil, solo tienes que rellenar estos formularios. And you give us your passport. Nos das tu pasaporte. And you write a letter to the British High Commission renouncing your British citizenship. Y le escribes una carta a la Alta Comisión Británica en la que renuncias a tu nacionalidad británica. And then we write to you after a year or so to say whether you can get Indian citizenship or not. Y luego nosotros ya te escribiremos dentro de un año más o menos para decirte si puedes o no obtener la nacionalidad india. So I have this. Entonces, vale, yo tengo esto, I want that. quiero eso otro, But in order to get that, I have to let go of this. pero para conseguir eso otro tengo que abandonar esto.
But when I don't have this, and I haven't yet got that, what have I got? Pero si he abandonado esto y todavía no tengo lo otro, entonces ¿qué tengo? So this is the problem of meditation. Y ese es el problema de la meditación. You have your ego identity. Porque tienes tu identidad egoica You start to be suspicious. Maybe this is not really who I am. y entonces empiezas a sospechar, quizá esto no sea realmente lo que yo soy. But do I have to give it up? Pero tienes que abandonarlo. No. No, Because it's a mirage. porque es un espejismo. It has never actually carried the weight you thought it was carrying. De hecho, nunca jamás realmente ha tenido el peso que tú creías que tenía. This is the delusion. Es un engaño. Always from the very beginning, our life energy has been manifesting from this open spaciousness of our mind. Siempre desde un mismo principio nuestra vida se ha estado manifestando desde esa espaciosidad abierta de nuestra mente. Okay, so we do a little bit more sitting, Vamos a sentarnos un poco más. and we do this in a different way. Vamos a hacerlo de una manera diferente. Just do some direct open sitting. Vamos a hacer una sentada abierta y directa. For this, we usually put our hands on our knees. Para esto colocamos las manos sobre las rodillas. The chest area is open, El tórax, el pecho está abierto and the gaze is open into the space in front of you. y la mirada se abre al espacio que tenemos delante. We're not staring at the far wall or what you can see, No miramos fijamente a la pared del fondo o a lo que puedes ver, but the gaze is just open. simplemente la mirada está abierta. So, to get used to this, what you can do is, if you put your hand in front of you and you look at your finger, Entonces, para habituarnos a esto, lo que podemos hacer es si pones la mano delante de ti y miras al dedo, you get a sense of focusing in on something. entonces tienes esa sensación de que estás enfocando algo. And then you take that away and you open up your gaze to try and see both sides of the room at once. Y luego quitas el dedo y lo que intentas es ver ambos mitades de la habitación al tiempo. So when you have that open perspective, you don't see what's in front of you very clearly. Entonces, cuando tienes esa perspectiva abierta, no ves muy claramente lo que tienes justo delante. So you want to be kind of halfway between these two. Así que quieres estar como entre medias de estos dos. The gaze is open, but it's not looking at something. La mirada está abierta, pero no está mirando algo. And we want it to be open to the space. Queremos que esté abierta al espacio. When the sky is clear, on a good day, you can go out, and with the sun behind you, so you don't get light directly in your eyes, you can open your gaze to the sky. Cuando el cielo está despejado, puedes salir afuera y con el sol por detrás, para que no te dé directamente la luz en los ojos, puedes abrir tu mirada al cielo. And that big space gives us a deeper experience. Y ese espacio profundo nos da una experiencia más profunda. But space is space wherever it is. Pero el espacio es espacio, esté donde esté. So we can always make use of the space by opening to it. Y así siempre podemos utilizar el espacio, abriéndonos a él. Then the mind has nothing to hold on to. Entonces la mente no tiene nada a lo que agarrarse. So space itself becomes the liberator of our grasping desire to make sense of things. Entonces el espacio mismo se convierte en el liberador de nuestro deseo aferrante de darle sentido a las cosas. So then we sit with the space, and whatever comes, comes. Así que nos sentamos con el espacio y lo que viene, viene. You might be aware of some movement of patterns, sounds. Podemos ver algún movimiento de patrones o sonidos. Some sensation in the body. Podemos sentir sensaciones en el cuerpo. The thought, this is inside, that's outside, El pensamiento de esto está dentro y esto está fuera is a thought. es un pensamiento. If the thought arises, don't merge into it and believe it. Si ese pensamiento surge o cualquier otro, entonces no te fundas con él y lo creas. Don't try to drive it away. No intentes apartarlo. Just offer hospitality to the thought. Simplemente ofrece hospitalidad al pensamiento. It's not going to harm you. No te va a dañar, Comes, goes. porque viene y va. So we stay open to whatever is arising. Así que nos mantenemos abiertos a cualquier cosa que surja. And in this way, we gradually get to know our own mind.
Y de esta manera, gradualmente, llegamos a conocer nuestra propia mente. Okay? So that's a very simple practice. Esta es una práctica muy sencilla. According to the tradition, it's recommended you do it for short periods of time. En la tradición se recomienda que se haga durante periodos breves. If you're practicing on your own, maybe 5 minutes. Si estáis practicando por vuestra cuenta, quizás 5 minutos. You can get up and have a stretch, and relax, and then sit for another 5 minutes. Y luego pues os podéis levantar, estiraros, caminar un poco y sentaros otra vez 5 minutos. Hopefully you can see that the focus of the practice is receptivity. Ojalá que podáis ver que el enfoque de la práctica es la receptividad. You're not trying to do anything or make anything. No se está intentando hacer nada, construir nada. Open, you become available, you're available to receive whatever is occurring. Te abres, te vuelves disponible y estás disponible para recibir cualquier cosa que esté ocurriendo. We're used to functioning in the world in terms of our selectivity. Estamos acostumbrados a funcionar en el mundo en términos de nuestra selectividad, o sea, seleccionando. That's a function that the ego has for us. Es una función que el ego tiene para nosotros. It's the side where we know what we like and we know what we don't like. Y así sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. And this helps us very rapidly decide, I'll have this and not that. Y eso nos ayuda a decidir rápidamente, voy a coger esto y esto no. But in this sitting practice, we're open to anything. Pero en esta práctica sentada estamos abiertos a cualquier cosa. You might have a pain in your back, or you might hear a dog barking, or it could be anything which arises. Ya se trate de un dolor que tienes en la espalda o un perro que escuchas ladrar a lo lejos, cualquier cosa que surja. Everything is welcome, Todo es bienvenido, because my mind is not mine. porque mi mente no es mía. That is to say, my mind is not a private terrain, it's not a private domain. Lo que significa que mi mente no es un territorio privado, no es un dominio privado. For your flat or your house, you have a lock on the door. En tu casa o en tu piso tienes un cierre en la puerta You're a little careful who comes in. y tienes un poco de cuidado de quién entra. If bad people come in, it's difficult to get them out. Porque si entra mala gente es un poco difícil echarlos. So it makes sense to be attentive at the moment of things arising. Así que también tiene sentido el estar atento en el momento en que surgen las cosas. But in this practice, we get rid of the bouncer. Pero en esta práctica nos liberamos de esto. Everything is welcome. Todo es bienvenido. Why? ¿Por qué? How is it possible to be so generous? ¿Cómo es posible ser tan generoso? Because we start to see everything which arises is always already passing. Porque comenzamos a ver que todo lo que surge ya y siempre está pasando. If you don't interfere with what's arising in your mind, it's just going through. Si no It's always going interfieres, through. si no interfieres con lo que está surgiendo en tu mente, pues esto simplemente atraviesa tu mente, siempre la atraviesa. When you get caught up in something, Pero cuando te quedas atrapado en algo, it's because you are sticky. es porque tú eres pegajoso. The thought is not sticky. El pensamiento no es pegajoso, Your attachment. es tu apego. This is good, I want more of this. This is not good, I want less of it. Esto es bueno y quiero más de esto, o esto es malo y quiero menos. Oh, the great Namkhai Norbu said again and again and again, don't enter into judgment. El gran Namkhai Norbu dijo una y otra y otra y otra vez, no empieces a juzgar. Because when you enter into judgment, you project your value system onto the object. Porque cuando empiezas a juzgar, proyectas tu propio sistema de valores sobre el objeto And then you believe that the object actually has the value you have put into it.
Y luego te crees que el objeto realmente tiene ese valor, que es el que tú le has colocado. But when you're sitting and some difficult for you thought arises, Pero cuando estás sentado y surge algún pensamiento difícil para ti, something you don't want in your mind, algo que tú no quieres en tu mente, it's not your mind, no es tu mente, it's just awareness. es simplemente presencia. It becomes your mind Se convierte en tu mente when this ego formation takes hold of the mind and claims it as a private territory. Se convierte en tu mente cuando esa formación egoica se apodera de la mente y la reivindica como un territorio privado. Now we have to be clear, we're talking about meditation. Tenemos que aclarar que estamos hablando sobre meditación. Generally in life you have to be a bit careful about who people are and what they want from you and so on. Porque hablando en general en la vida sí que tienes que tener un poco de cuidado de qué tipo de personas son con las que tratas o qué es lo que quieren de ti. But there is a wonderful paradox in this practice, Hay una paradoja maravillosa en esta práctica, that when you're sitting que cuando estás sentado, and you're undefended sin defensas, and open, abierto, and you are allowing whatever comes to come, y permites que cualquier cosa que venga llegue, whatever goes to go, y cualquier cosa que se marche se vaya. when you get up from the practice, Cuando te levantas de esa práctica, you find you're more intuitive hallas que eres más intuitivo and more quickly responsive. y que puedes responder con mayor velocidad. And so managing complex situations in the world becomes easier Y así manejar situaciones complejas en el mundo se vuelve más sencillo, without engaging in analysis or examination of the qualities of a person. sin involucrarte en un análisis o en un examen de las cualidades de una persona, And without responding from habitual judgment or impulse-based positioning, y sin reaccionar partiendo de un posicionamiento impulsivo o... Can you repeat, please? so in the second part, Yeah. without responding from a site, a place of habitual impulse generation, like, oh, I don't like them. Sin reaccionar desde del lugar habitual de generación de impulsos, como no quiero esto, no me gusta esto. You find that if we see impulse as always being a rapidly reheated habitual formation, Porque si vemos el impulso como una formación habitual que se recalienta, se vuelve a calentar rápidamente, and spontaneity is something fresh in the moment, y la espontaneidad como algo fresco en el momento, you find that you become less impulsive and more spontaneous. encuentras o hallas que te vuelves menos impulsivo y más espontáneo. So with intuition and spontaneity, Así que con la intuición y con la espontaneidad you can mediate all kind of situations in the world. puedes manejar todo tipo de situaciones en el mundo. But first of all, you have to really find yourself at home in the openness. Pero antes de eso te tienes que encontrar realmente cómodo en esa apertura. Because from the point of view of this practice, the openness is the bright sunlight awareness, which is the mind of the Buddha. Porque desde el punto de vista de la práctica, esa apertura es la luminosidad brillante como el sol, que es la mente del Buda. So by relaxing in and doing less, Así que al relajarte en y hacer menos, you're no longer creating the obscuration by your own amazing busy mind. ya no estás creando todos esos oscurecimientos que crea tu mente siempre atareada. And so you have effortless competence. Así que y entonces tienes una capacidad sin esfuerzo. And then you don't need to worry and try so much in life. Y no necesitas preocuparte ni esforzarte tanto en la vida. So there's a lot to say about this, which we get to more in the text.
Hay muchas cosas que se pueden decir sobre esto, que ya las iremos diciendo según vamos entrando en el texto. We can explore that tomorrow morning Eso podemos explorarlo mañana por la mañana, when we start at 10. cuando comenzamos a las 10. If you want to do some more practice this evening, Y si queréis seguir practicando esta tarde, it's o noche, quite useful when you're falling asleep resulta muy útil cuando uno se está quedando dormido, to just relax into spaciousness simplemente relajarse en esa espaciosidad and fall asleep in this openness. y quedarse dormido en esa apertura. Often when we're falling asleep, we kind of close in on ourselves. Muchas veces cuando nos estamos quedando dormidos como que nos cerramos en nosotros mismos. Or we can't sleep because we are caught up in something. O estamos como nerviosos porque estamos atrapados en algo. But this is the middle way. Esto es como el camino en medio. Relaxed, open, unpreoccupied. Relájate, ábrete, sin preocupaciones. And you fall asleep in space, and then it makes it easier to be attentive in your dreams. Entonces te quedas dormido en esa espaciosidad, en ese espacio, y resulta más fácil prestar atención a los sueños. So today we covered a lot of ground. Hoy hemos cubierto mucho terreno. Tomorrow morning we can see if there are any questions arising from what we've done today. Mañana por la mañana podemos ver si hay preguntas sobre lo que hemos hecho hoy. So try to let the questions arise out of your own life. Intentar que las preguntas surjan de vuestra propia vida, So that it's something which feels directly meaningful for you. de forma que sea algo que sientas como directamente significativo para ti. And in the tea breaks, I'm around, so you can always come up to me if you want to talk in more detail about anything. Y bueno, en las pausas de descanso siempre estoy por ahí, así que si queréis hablar de algo conmigo, ahí estoy. Okay, so we stop for the day and have food. Paramos para el día y comemos. Normally, when we begin the Buddhist practice, we take refuge and make the Bodhisattva vow. Normalmente cuando empezamos una práctica budista tomamos refugio y los votos del Bodhisattva. We say, I take refuge in the Buddha, in the teaching of the Buddha, in the assembly of people who follow the teaching of the Buddha. Y decimos, me refugio en el Buda y en las enseñanzas del Buda y en la comunidad de personas que siguen las enseñanzas del Buda. That grammatically is not very different from saying, I take refuge in my shoes, I take refuge in my feet, I take refuge in the road. Y desde el punto de vista gramatical esto no es nada diferente de decir me refugio en mis zapatos y en mis pies y en la carretera. It's a construct, Es un constructo, a sequence of ideas. es una secuencia de ideas. Yesterday we started to look at the impermanence of all phenomena. Ayer estuvimos viendo cómo todos los fenómenos son transitorios Some phenomena manifest on the subject side, y algunos fenómenos se manifiestan en el lado del sujeto, ideas, memories, and so on. ideas, recuerdos, etc. Some seem to manifest on what we call the object side, Y algunos parece que se manifiesten en lo que llamamos el lado del objeto, buildings, people, trees, and so on. como los edificios, los árboles, la gente, etc. All of these forms are changing. Y todas estas formas cambian constantemente. They are unreliable. Son algo de lo que no te puedes fiar. So when you say, I take refuge in the Buddha, Por lo tanto, cuando dices tomo refugio en el Buda, you might feel less anxious. puede que te sientas menos ansioso, tienes menos ansiedad, You might feel your life has a direction and a purpose. porque sientes que tu vida tiene como una dirección, un propósito. You have adjusted your sense of personal identity. Porque de alguna manera ajustas tu sentido de la identidad. But of course, in Buddhism, they encourage you to do it again. Pero en budismo lo que piden o estimulan es que lo hagas una y otra vez, And to do it again. y otra vez, And to keep doing it. y continuar haciéndolo. In the tantric system, we do 100,000 prostrations En el sistema tántrico se hacen 100.000 postraciones, because that's a beginning. porque es una manera de empezar.
There are people who do 1,000,000 prostrations, Hay gente que hace 1.000.000 de postraciones, reciting the refuge, recitando el refugio, and it's still not enough. y no es suficiente. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? I? Porque Everything is moving in time. todo se mueve según It's su tiempo. here and then it's gone. Porque está aquí y de repente ya no está. I take refuge in the Buddha. Me refugio en el Buda, Gives you 2 seconds of feeling. te da 2 segundos de esa sensación. Then you think, oh, the coffee was not so bad. Y a continuación dices, el café no estaba mal. Like this, everything is wiped out. Entonces es como que todo desaparece constantemente. All compounded things are impermanent. Todas las cosas compuestas son transitorias. For that reason, I don't emphasize ritual very much at all. Y por eso yo no enfatizo para nada los rituales. Because it's trying to build a house with impermanent materials. Porque es como intentar construir una casa con materiales transitorios, impermanentes. The issue for us is the mind itself. Y lo que es importante para nosotros es la mente en sí misma. The basic clarity which illuminates everything. La claridad básica que lo ilumina todo. Everything means, as the text began yesterday, whatever is moving or not moving, living beings, stones, rocks, and so on. Y todo es todo, tal como decía ayer el texto, todo lo que se mueve y lo que no se mueve, los edificios, las piedras, todo. There is nothing which occurs which is outside your mind. No hay nada que ocurra fuera de nuestra mente. Of course, if you think of your mind as some private little thing that you have inside you, then that becomes a kind of crazy inflation of who you are, becomes an omnipotent fantasy. Porque si piensas en tu mente como algo pequeñito tuyo que tú posees y está solo dentro tuyo, entonces esto se convierte en una especie de fantasía omnipotente. First, we have to find our mind. Porque primero tenemos que encontrar nuestra mente. Then it becomes clear. Y entonces se ve con claridad. So, developing lots of ideas about the mind is not so useful. Por lo tanto, desarrollar muchísimas ideas sobre la mente no es muy útil. The only reason for studying about the mind and doing analytic meditation and so on La única razón por la cual tiene sentido hacer un poco de meditación analítica o estudiar textos, etc., is to loosen our sense that I am a thing in a world of things. es para soltar esa sensación, para que se vaya soltando esa sensación de que yo soy una cosa en un mundo de cosas. Now there are a lot of things in the world. Es verdad que hay muchas cosas en el mundo. So if you try to analyze them individually, it's going to take forever. Entonces, si te pones a analizarlas individualmente, te va a llevar toda la vida. So generally they are subsumed into categories. Entonces, generalmente se regulan o se clasifican en categorías. For example, the 5 skandhas or heaps. Por ejemplo, los 5 skandhas, los 5 agregados, Generally expressed as form, feeling, perception, association, consciousness. que son forma, sensación, siempre me olvido, conciencia, form, consciousness, feeling, Form, feeling, forma, perception, sensación, percepción, association, asociación and consciousness. y conciencia. Es que cada uno usa otros términos para esto. So these are 5 categories and you can put anything into them. Esas son las 5 categorías y puedes meter cualquiera de las cosas en alguna de estas. In the same way in Tibetan Buddhism they talk about the 5 elements a lot. Y de la misma forma, en el budismo tibetano se habla, por ejemplo, mucho de los 5 elementos. Earth, water, fire, wind and space. Tierra, agua, aire, espacio y fuego. So these are kind of shorthand for everything. Entonces es una manera como de tenerlo todo más a mano, es como para llegar a todo. But it's still a concept. Pero sigue siendo un concepto. It's a meta-construct, a meta-concept. Es un metaconstructo, un metaconcepto. But it's still some mental phenomena. Pero sigue siendo un fenómeno mental. So it's very useful, I would suggest, for you each to practice
Entonces sugiero que practiquéis cada uno de vosotros porque es muy útil. Maybe when you have time in the afternoon, if you go outside, Por ejemplo, si tenéis un rato por la tarde que salgáis afuera, the 5 skandhas, los 5 agregados. and it's gone. Y de repente, se In va. the moment of the arising of the term, En el momento en que aparece el término, la palabra, it's there, está ahí then it's gone. y a continuación ya no está. Maybe you say, my mother, my partner, my children, my job. Por ejemplo, dices mi madre o mi pareja, mis hijos, mi trabajo. You say it out loud, Lo dices en voz alta, some kind of sensation arises, some kind of embodied memory. Oh yes, this is my world. y entonces te viene como una sensación bastante potente física de, ah, sí, tengo esto en mi vida, And then it's gone. y al momento siguiente ya no está. The transient, the impermanent, Lo impermanente, lo transitorio, is showing its emptiness, its lack of internal existence or essence. está mostrando cómo está de vacío inherente, o sea, cómo no tiene una entidad inherente, It vanishes, it doesn't have the power to remain. en el hecho de que se desvanece, no tiene el poder de quedarse. And yet, it is impactful. Y sin embargo tiene un impacto. Some memory comes to mind, Te viene un recuerdo you might find yourself crying. y de repente te puedes encontrar a ti mismo llorando, te puedes dar cuenta que te ha hecho llorar. Another memory comes, you find yourself smiling. Y te viene otro recuerdo y sonríes. Oh, this is the plasticity of my manifesting potential. Y esa es la plasticidad de la manifestación de nuestro potencial que se puede manifestar de cualquier manera. I am not a thing. No soy una cosa, I am a site of showing. soy algo que se muestra. Like in a theater, you have a stage, Como en un teatro tienes el escenario and on the stage you have the actors, y en el escenario están los actores and the actors are paid to become someone who they are not. y a los actores les pagan por ser alguien que no son. But if they are not good at becoming who they are not, they won't get paid. Pero si no lo hacen bien, eso de ser quienes no son, no les van a pagar. We want to be convinced that the actor is cheating us by showing themselves as somebody who they are not. Es decir, que queremos estar muy convencidos de que nos están engañando bien, haciendo ver que son quienes no son. So here is a person who has opened themselves to their capacity for plastic transformation. Y tenemos delante en el escenario una persona que se ha abierto a su plasticidad, a su capacidad para ser formaciones diferentes, para formarse o aparecer de maneras diferentes. We are not different from that. Y en realidad nosotros no somos diferentes de eso, You see some little bird outside and you smile. porque vemos un pajarito por ahí fuera y enseguida sonreímos. The bird hasn't communicated personally with you, Y el pájaro no se ha comunicado personalmente con nosotros, but there's something charming in the bird. pero hay algo encantador en el pájaro. You are touched and moved. Hay algo que nos ha impactado, nos ha llegado y nos ha emocionado. What a tragedy if we couldn't be touched. Y sería una tragedia si nada nos tocara, nos emocionara. Touched means the other, the outside, comes in. Porque que te toque o que te emocione algo significa que lo otro viene dentro. And then I'm moved, I smile. Y entonces eso me hace sonreír o me emociona. The inside goes out. Lo de dentro va hacia afuera. And becoming more aware of this, you see, oh, what I take as outside and inside is just concept. Y cuando te das cuenta de esto, a medida que lo vas viendo, te das cuenta que lo de fuera y lo de dentro no son más que conceptos. This pulsation is continuous. Esa pulsión, esos impulsos, esos movimientos son continuos. Then you can start to enjoy the unfolding of the content of experience. Y entonces puedes empezar a disfrutar del despliegue de los contenidos de la experiencia. The less you identify with it Porque cuanto menos te identificas con ello and discriminate, saying, this is me, this is not me, y menos discriminas diciendo esto soy yo, esto no soy yo,
you allow it to come as it comes without editing, cuanto más lo permites que sea como es, como aparece, sin editar, sin corregir nada, open to this, y te abres a eso, is opening to the mind itself. entonces te abres a la mente misma. Selectivity En cambio, la selectividad, la selección, restricts us into the formation of identity. nos restringe en nuestra formación, a la formación de la identidad. When we start to see how we are always changing, Y cuando empezamos a ver cómo siempre estamos cambiando, identity becomes less and less meaningful. la identidad cada vez tiene menos sentido, es menos importante. Because we take on shape in terms of posture, gesture, breathing, tone of voice, and so on, according to circumstances. Porque nos tomamos cada vez más las formas, es decir, el tono de voz, la manera de respirar, la postura corporal, todo, según las circunstancias. O sea, lo adaptamos a las circunstancias. You can tell yourself that you are the agent of doing this. Te puedes decir a ti mismo que tú eres el agente que está haciendo todo eso. But if you're going to the train station Pero si, por ejemplo, vas a la estación de tren and the traffic is thick y hay mucho tráfico and the bus arrives late, y el autobús llega tarde you need to get to the train. y tienes que pillar el tren The train is about to leave. y el tren está a punto de irse, You are running. entonces tienes que correr. Is the train running you? ¿El tren te está corriendo a ti? Of course it is. Por supuesto, In that moment, you are the servant of the train. porque en ese momento eres como el sirviente del tren, vas detrás del tren, You are the servant of the clock. igual que eres el sirviente del reloj. We are about to close the door on the train for Madrid. Shit. Estamos a punto de cerrar las puertas para el tren que se va a Madrid. Entonces piensas, ¡ah! Y te pones a correr. Hey, I'm running. I'm the one doing this. Soy yo el que está corriendo, yo corro. Because of the clock, because the train is leaving. Pero es porque hay un reloj, porque el tren se va. So you can say, in that moment, I'm led by the subject or I'm led by the object. En ese momento puedes decir, ¿me está llevando el sujeto o me está llevando el objeto? So the encouragement is to observe your own life. Es decir, que se trata, o lo que os sugiero es que observéis vuestra propia vida. When we practice Tantra, we spend our time observing the formalized structures of the ritual, the sadhana, the mandala, and so on. Cuando practicamos Tantra nos pasamos mucho tiempo observando los rituales, el mandala, el mundo de la deidad, etc. These are structures which exist before we begin the practice. Y son estructuras que ya existen antes de que empecemos la práctica. You can know what you have to do. Ya sabes lo que tienes que hacer. You can learn when you have to ring your bell. Puedes aprender cuando hay que tocar la campana. If you ring your bell at the right time, then everyone else, one of the gang. Y cuando tocas la campana en el momento adecuado, entonces todos los demás dicen, ah, es de los nuestros. But when you look at your own mind, Pero cuando miras a tu propia mente, there's only you in your gang. estás solo tú entre tu gente. So who can tell you the right way to do it? Entonces, ¿quién te puede decir cuál es la manera correcta de hacerlo? All you have is your developing sensitivity of whether you're getting lost or not. Es decir, que lo único que tienes en ese momento es tu propia sensación o sensibilidad hacia si estás perdiéndote o no. The meditation instructions on this are very simple. Las instrucciones de meditación son muy simples. Don't merge into what is arising. No te fundas con lo que está surgiendo, Don't hold yourself apart from what is arising. no te mantengas separado de lo que está surgiendo. Don't go after a moment that has passed. No persigas un momento que ha pasado Don't wait expectantly for the moment that is to come. y no esperes con expectativas al momento que va a venir. Always find yourself just on the point of what is arising. En vez de eso, encuéntrate a ti mismo siempre en el momento que está surgiendo, en ese momento. So this means that your normal sense of yourself Y esto quiere decir que tu sentido, tu sensación habitual de ti mismo, which, although it changes, is a kind of positioning,
que aunque cambie es una especie como de posición fija. When you are settled in that, Cuando te asientas en eso, your experience is always this in relation to me in relation to this. entonces toda la experiencia se convierte siempre en eso en relación a mí, esto en relación a... Siempre está esto en parte de la relación. I'm sitting here trying to visualize white Tara. Entonces, por ejemplo, estoy aquí sentado intentando visualizar a Tara blanca. Find out how to do that. Y entonces encuentro la manera de hacerlo. Sometimes Tara's in front of me, sometimes I become Tara. A veces Tara está enfrente de mí, a veces yo me transformo en Tara. But even when I become Tara, I have to remember that I am now Tara. Pero cuando me transformo en Tara, tengo que recordar que soy Tara. So you go from a crude duality, Tara in front of me, Entonces lo que estoy haciendo es ir de una dualidad, Tara está enfrente de mí, to a subtle duality, I am Tara. perdón, de una dualidad como dura o clara de Tara está enfrente de mí, a una dualidad sutil de Tara está dentro de mí. And this is the structure which develops when you start from yourself. Y esa es la estructura que se desarrolla cuando empezamos desde nosotros mismos. So to enter the practice that Saraha is describing here, Entonces, para empezar la práctica que se describe en este texto, we want to release ourselves from positioning. lo que hay que hacer es soltar ese posicionamiento inicial. So in the Mahayana tradition, when they talk of nirvana, En la tradición mahayana, cuando se habla del nirvana, the term is Nyangandedepa, means gone beyond suffering. que el término tibetano significa ir más allá del sufrimiento, And it's called Minepe Nyangandedepa, the going beyond suffering which doesn't rest anywhere. en realidad el término este que ha pronunciado en tibetano significa ir más allá del sufrimiento sin quedarse en ningún lugar. It's a nowhereness. Es como un no existe lugar, no hay lugar, no hay lugares. There are lots of nice walks around here. Por ejemplo, aquí hay un montón de lugares para ir a pasear. If you have time, you can go down a little path and then it goes off and you follow a small path and you follow another small path. Y si tienes tiempo puedes perderte un poco por los senderitos, cuando acaba uno empieza otro, hay una bifurcación, coges por aquí o por allá. Then you think, oh, time to go back. Y de repente piensas, pues es hora de volver. You go up the path, you come to the crossroads, Y entonces vuelves por los senderitos y llegas a donde se cruzan. but it looks different going back from going down. Pero claro, la apariencia cuando vuelves no es la misma que cuando ibas. Where is the building? Y entonces dices, uy, ¿hacia dónde era? ¿Dónde está el edificio? I see trees. Veo árboles, The trees are very nice. los árboles son muy bonitos. In fact, I went out for a walk in order to see the trees. De hecho, he salido justamente para ver árboles. But now I'm a bit tired of trees. I'd like to see the building. Pero ahora ya me cansa un poco de los árboles y lo que quiero es encontrar la casa de nuevo. So this is our life. We are always positioned somewhere. Y esa es nuestra vida. Siempre estamos posicionados, puestos en algún lugar. And that positioning gives us a sense of whether we can continue our felt sense of self. Y esa sensación, o sea, ese posicionamiento, ese lugar en el que nos ponemos, es lo que nos permite continuar teniendo esa sensación de yo, de nosotros. So to do the practice, we want to release ourselves from the structures of self, which is also the structure of self in location to the environment. Entonces, para hacer la práctica se trata de soltar esas estructuras en las que nos ponemos en un lugar, incluso desde el punto de vista de estar físicamente en un lugar, la postura o la posición en la que yo estoy respecto al lugar en el que estoy. Entonces hay que soltarlo. Okay. So each of us is sitting in our chair or on the floor. Entonces nos sentamos cada uno en su silla o en el suelo, donde quiera. We look around, we see the room. Miramos alrededor, vemos la sala en la que estamos. The view that we have of the room depends on where we are situated. La visión que tengamos de la sala depende de dónde estemos sentados. So that is subject looking at object. Entonces es el sujeto, está mirando al objeto. So now we relax a little bit out of that.
Y lo que vamos a hacer ahora es relajarnos un poquito de eso, soltar un poco todo eso. And let's be a little bit aware of what is here. What is this body? Y darnos cuenta de lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es este cuerpo? So just sit quiet for a little and have a sense of what is this body. Entonces nos sentamos durante un ratito simplemente con la sensación de qué es este cuerpo. Did you get some sensation? ¿Habéis tenido alguna sensación? Everyone get some sensation? ¿Todos habéis tenido alguna sensación? Some thoughts? ¿Pensamientos? What else ¿Qué are you más? made of? ¿De qué más estáis hechos? Anything else? Movement? What's moving? ¿Movimiento? The air. The air. Okay. Pregunta que se está moviendo, el aire. And you're aware of the air moving, Y tú te das cuenta de que el aire se está moviendo. which when you catch it, I can feel the air moving is a thought. Y cuando lo pillas te das cuenta de que yo me doy cuenta que el aire se está moviendo, en realidad es un pensamiento. You can review for yourself. Podéis analizar vosotros mismos. What I call my body Lo que yo llamo mi cuerpo, is an interpretation en realidad es una interpretación, or a formulation una formulación, with sensations, memories, porque hay sensaciones, hay recuerdos, thoughts. pensamientos. I can feel my feet. Yo puedo sentir mis pies, That's a meeting of thought and sensation. es donde se encuentra un pensamiento con una sensación. So that's movement. Eso es movimiento. When we look around the room, Y cuando miramos alrededor de la sala, we see color. vemos color. Color is coming into our eyes as light. El color entra a través de nuestros ojos como luz. If your eyesight is not good, still have a sense of moving sensation of what's around you. Y aunque no tengas buena vista, tienes la sensación de que hay movimiento alrededor. You hear sounds. Escuchas sonidos. If someone speaks, you can hear the echo of the different walls. Si alguien habla, puedes oír un poco el eco en las paredes. That is to say, what I take to be the room is revealed to me through my senses. Por lo tanto, lo que yo creo que es esta sala me es revelado a través de mis sentidos. The room is an idea. Pero en realidad la sala es una idea. Each of us develops our own idea or impression of the room. Porque cada uno de nosotros desarrolla su propia idea sobre la sala. We are together in a room that doesn't exist. Estamos juntos en una sala que no existe. That is to say, the room is a potential. Es decir, que la sala es un potencial. According to how you are sitting and where you are sitting, Según cómo estés sentado y dónde estés sentado, and the quality of your eyesight. y la calidad de tu capacidad de visión. You might have forgotten your glasses and your gaze is a little bit hazy. Por ejemplo, puede que te hayas olvidado las gafas y veas un poco borroso. You have the room as revealed to you. Según todo eso, ves la habitación tal como se revela hacia a ti. Now that's a very interesting formulation Esta formulación es bastante interesante because it starts from the assumption that there is the room porque empieza desde el punto de vista de que hay una habitación and I merely have my experience of the room. y que yo tengo mi experiencia de la habitación. But what is the room? ¿Pero qué es la habitación o la sala? It's an idea. Es una idea, What I have is my experience. porque lo único que tengo es mi experiencia. So now we come to something very basic. Entonces ahora nos estamos acercando a un punto que es como muy básico. What do I trust?
Muy importante. ¿En qué confío? The idea of the room ¿En la idea de la sala or my experience? o en mi experiencia? The room for me La sala para mí is the room as revealed for me. es la sala tal como se me revela a mí. You see colors, Lo que veo son colores, you see shape, formas. you feel the texture of what you're sitting on. Siento las texturas, las formas de donde estoy sentado. You hear the sounds of English and Spanish. Escucho los sonidos del inglés y del español. This is the room. Esta es la sala. And you have the idea of the room. Y tengo una idea de la sala. You put these in the scales. Si ponemos las dos cosas en la balanza, Which one has most weight? ¿cuál de las dos pesa más? The objective room, ¿La sala objetiva? the room itself, ¿La sala en sí misma? or the room for me? ¿O la sala para mí? Well, I'm just one person. Bueno, yo solo soy uno. I wouldn't like to claim I see the whole room. Y claro, no me gustaría decir que soy yo quien ve solamente la sala All I have is the whole room for me, y que toda la sala es solo para mí. my whole room. Es mi sala totalmente. But the objective room, that's the real thing. No, no. La sala objetiva, esa es la real. This is the tattoo on your forehead. Eso es lo que tenemos todos tatuado en la frente. It says, I am a slave. Dice, yo soy un esclavo. I am a slave of the fantasy of the self-existing object. Soy un esclavo de la fantasía de los objetos autoexistentes. The room is a concept. La sala es un concepto. So you have the actual, the experiential, Es decir, que tenemos lo real, la experiencia and the conceptual. y lo conceptual. So like when in school you learn chemistry, Por ejemplo, cuando en el colegio te enseñan química and you have your beaker with water in it. y tienes una probeta con agua. This is not water, this is H2O. Esto no es agua, es H2O. You are now students of chemistry. Ahora sois estudiantes de química This is H2O. y esto es H2O. We don't call it water. No lo llamamos agua. Ordinary, stupid, non-chemistry people call it water. La gente tonta que no se entera de nada y no sabe de química lo llaman pobrecitos agua. But you're now initiated into the higher truth of H2O. Pero ahora que estáis iniciados en la máxima realidad suprema de la química, se llama H2O. So if you want to pass your exam, you put H2O. You don't write water. Así que si queréis aprobar el examen, no escribáis agua, tenéis que poner H2O. In that way, you are encouraged to make an abstraction more important than what is common and immediately accessible. Y así lo que hacen es estimular para que crees una abstracción y le des más valor a esa abstracción que a lo que es más común, más mundano, más experiencial. So for meditators, this is very important. Y eso es muy importante para los meditadores. Because you have exactly the same issue in Buddhism. Porque pasa exactamente lo mismo con el budismo. You can read about the Buddha. Podemos leer sobre el Buda. Buddha is very tall. Buda tall. Tall is about 4 meters tall. El Buda es muy alto, mide como 4 metros. And he has a big bump on the top of his head. Y tiene como un bultito en la coronilla. So Ushnisha. And he has a big dot at the front of his forehead, the Urna. Y tiene un punto muy grande aquí en el centro de la frente, bueno, el tercer ojo. And he has webbing between his fingers and toes. ¿Eso what? Webbing, like a duck's feet. Okay, I didn't know. Algo que no sabía, me ha sorprendido, que entre los dedos de los pies y de las manos tiene como membranas. So this is the Buddha. Y ese es el Buda. You ever saw anyone like this? ¿Habéis visto alguna vez a alguien así? This is a sign you have bad karma.
Ese es el signo de que tenéis muy mal karma, Only the very pure can see the Buddha. porque solo los más puros pueden ver al Buda. So here you see the public relations department at work. Y entonces aquí veis cómo funciona el Departamento de Relaciones Públicas. The Buddha is special, so he has to look special. El Buda es especial, así que hay que darle esa importancia. This is the secret of Mr. Trump's hairstyle. Y ese es el secreto del peinado que lleva Trump. Ordinary people don't want to have hair like that. La gente normalmente no quiere tener el pelo así. They'd rather go to the barber and say, cut it off. Antes que tener el pelo así, suelen ir al peluquero y decir, me rapas por favor al cero. He is unique. Pero él es único. So what this means is you have the idea of the Buddha, Y lo que quiero decir con esto es que tenemos una idea del Buda. the culturally developed idea of the Buddha. La idea que hemos desarrollado culturalmente del Buda. So Buddha becomes a noun, Y entonces el Buda se transforma en un nombre, un a sustantivo, thing, una cosa a special thing, especial. and dancing around this special thing you have many adjectives and adverbs. Y bailando alrededor de esta cosa especial, de este sustantivo, tienes adjetivos y adverbios. So we read that the Buddha never had to die, Entonces leemos, por ejemplo, que el Buda nunca tuvo que morir, but out of compassion for us, pero por compasión por todos los seres, por nosotros, he decided to show the way of dying. decidió mostrar la manera de morir. So he ate some rotten pork Entonces comió cerdo podrido and died. y murió. It's a story. Es una historia, And there are a lot of stories like that. y hay muchas historias así. Stories of Padmasambhava and so on. Historias de Padmasambhava, etc. Also stories of Saraha. Y también de Saraha. Special, different, amazing. Que son especiales, increíbles, cuentan cosas curiosas. We are ordinary people. Mientras que nosotros somos gente normalita, ordinaria. We are not like that. No somos así. We need to become like that. Tenemos que convertirnos en So eso. we go from here to there. Entonces vamos de aquí a allá. Here in Samsara, Aquí, en Samsara, there in Nirvana. vamos hacia allá, Nirvana. You might know The Wizard of Oz, Pues, seguramente conocéis El Mago de Oz, very important movie. una película muy importante. Somewhere over the rainbow, way up high. La cancioncita esta de Somewhere Over the... En inglés significa... Here they don't translate it, que dice, en algún lugar más allá del arco iris, There's a land that I dreamed of once in a lullaby. hay una tierra en la que sueño a veces, de la que oí hablar en una canción de cuna, en una nana. Esto lo dice la letra de la canción. So that's 90% of Buddhism, Y ese es el 90% del budismo. the creation of fantasy worlds. La creación de mundos de fantasía. If you practice Tantra, you know that the basis of Tantra is to use fantasy to dissolve the illusion of reality. Si habéis practicado Tantra, sabréis que la base del Tantra es practicar las fantasías para disolver la ilusión, lo ilusorio de la realidad. That is to say, you project and you introject. Es decir, que se proyecta y se introyecta o se vuelve hacia adentro. The deity, Tara, Chenrezig, whoever, is wonderful, wonderful. La deidad, Tara, Chenrezig, quien sea, es maravillosa completamente. You do the prayers, the mantra, Haces oraciones, mantras, light comes from them, viene luz de ellos, purifying you. nos purifica Now you become Tara. y entonces tú te conviertes en Tara Then you dissolve into emptiness. y entonces tú te disuelves en la vacuidad Then everything becomes Tara. y entonces todo se transforma en Tara Everything is the mandala of Aryatara. y todo se transforma en el mandala de Aryatara. It's a very clear understanding of what is being deconstructed. Es una manera clara de presentar lo que se ha deconstruido. Regarding yourself as an ordinary limited person is your passport to a small life. Porque verte a ti mismo como una persona pequeñita es el pasaporte a una vida pequeñita.
It's not about pretending to be anything, Entonces no se trata de fingir ser otra cosa, but to wake up to the fact that you pretend you are limited. sino de despertar al hecho de que lo que estamos fingiendo es estar limitados, We are the Buddha. porque somos ya el Buda. Tibetan word for Buddha is Sangye. La palabra tibetana para Buda es Sangye, Sang means pure, y Sang significa puro, Gye means full, y Gye significa lleno, free of any limitation, full of all necessary qualities. libre de toda limitación, lleno de todas las cualidades necesarias. Free of all limitations means emptiness. Y libre de toda limitación significa vacuidad. Full of all qualities means the spontaneous manifestation of appearance inseparable from emptiness. Y lleno de todas las cualidades significa lleno del potencial, full of the potential. The potential which manifests as of all the qualities. Yeah. Lleno del potencial que se manifiesta como todas las cualidades posibles, cualquier cosa que se tenga que manifestar. So when you sit and you think, okay, what is this body? Entonces cuando te sientas y te planteas la pregunta ¿qué es este cuerpo? Oh, this is a stream of experience, Es una corriente de experiencia which I put inside the pot of my body. que yo meto dentro del recipiente mi cuerpo. My body is a concept. Mi cuerpo es un concepto, It's a very familiar concept. un concepto muy conocido por mí. It's the culturally valid form of interpretation. Es la forma culturalmente válida de interpretación. When you have a small baby, Cuando tienes un bebé, if it's crying a bit in the middle of the night, si llora a medianoche, you can't speak to it. no le puedes hablar. You can't comfort it by explaining what's going on. No puedes calmarlo explicándole lo que está pasando. The baby doesn't have a conceptual framework to act as a container for anxiety and so on. Porque el bebé no tiene una capacidad conceptual, un mundo conceptual creado como para poder entender lo que le explicas. So you rock the baby and you sing to it. No vas a calmar su ansiedad explicándole cosas. Entonces lo acunas, lo meces, le cantas. And what you're trying to do is to take the baby's fixation on whatever is disturbing it Y lo que intentas hacer es sacar al bebé de esa cosa que le está obsesionando o en la que está fijado en ese momento and allow it to refixate y permitirle llevar esa fijación o lo que tenga en ese momento en mente on the familiarity of your smell, a lo conocido, como por ejemplo tu olor, of the tone of your voice, tu tono de voz, of the gentle rocking motion that you make. el movimiento de acunar. You maybe sing the same lullaby again and again. Puede, por ejemplo, que le hayas cantado la misma nana una y otra vez. So you're using phenomena Entonces estás utilizando los fenómenos to alter the fixation on phenomena. para alterar su fijación en los fenómenos. And unless there's something seriously wrong with the baby, it's going to come out of its agitated state and enter into harmonization with what you're offering. Y a no ser que haya algo serio que le esté pasando de verdad al bebé, el bebé probablemente va a dejar de estar en aquello que le preocupaba o que le tenía inquieto o incómodo y va a calmarse. But of course, if the parent gets anxious, Pero, claro, si el padre tiene ansiedad oh God, what's wrong with my baby? y empieza a pensar, hoy, ¿qué le pasa a este bebé? Then the anxiety in the big person and the anxiety in the small person start playing together. Entonces la ansiedad del padre se junta con la ansiedad del bebé y ya empiezan a interactuar y malo. 2 hours later, Mama is on the phone to her mama. Mom, what do I do? Y a las 2 horas la madre está al teléfono con su propia madre, mamá, ¿qué hago? This is so special in life. What do you tune into? Y esto es lo que es realmente especial en la vida, con qué sintonizamos. Relaxation can dissolve anxiety. La relajación disuelve la ansiedad. Anxiety can rob you of your relaxation. La ansiedad puede robarnos la relajación.
So when we do the practice, we are opening ourselves up to this unborn relaxation. Entonces, cuando hacemos la práctica, lo que estamos haciendo es abrirnos a la relajación no nacida. So at the very beginning, he was saying a salutation to the most joyful, co-emergent original knowing. Al principio del texto decíamos ayer que decía saludo a la sabiduría original coemergente, más gozosa. It's joyful because it's relaxed. Y es gozosa porque está relajada, está bien. Uptight. It's not trying to work things out. No está tensa, no está intentando que las cosas funcionen. It's being present with what is arising. Está presente con lo que surge. Because what is arising is not determinant of it. Porque lo que está surgiendo no está determinado. In the winter time, maybe you get a cold. Por ejemplo, en invierno puede que te resfríes. And you're sitting with a friend in a cafe. Y estás sentado con un amigo en un bar. And they say, hey, you've got some snot coming out of your nose. Y te dice, oye, te cae el moquillo. This is not nice. Y dices, no me gusta, ¿no? Qué asquito. My sense of myself has been diminished by having this coming out of my De nose. repente mi sensación de mí mismo es como que se ha vuelto pequeñita porque, ay, me está cayendo un moco, se me ve un moco. Imagine the mirror. La imagen en el espejo. You look in the mirror. Miras al espejo, This is coming out of your nose. te ves un moco que sale de la nariz Completely neutral. y te da igual. You can vomit in front of me. De hecho, puedo vomitar delante de mí mismo. You can cut off your nose if you like. Incluso podría cortarme la nariz. I'm just here. Yo estoy aquí. I show what you show, Yo muestro lo que muestras, but I don't move. pero yo no me muevo. You're the movie one, not me. Tú eres el que se mueve, yo no me muevo. So in the text it said the mind is like the mirror. Y en el texto lo que dice es que la mente es como el espejo. That's why in the meditation instructions, don't merge into what is arising. Por eso, en las instrucciones de meditación se dice no te fundas con lo que surge, Don't hold yourself apart from it. pero tampoco te mantengas separado de ello. Stay present with it. Simplemente mantente presente con ello, The mirror is with the reflection. porque el espejo está con el reflejo. The reflection is inside the mirror. El reflejo está dentro del espejo This is very intimate. y eso es algo muy íntimo. It's not held out there. No se mantiene separado del reflejo. In the mirror, Está en el espejo, and the mirror is not touched. pero el espejo no es tocado, nadie toca el espejo. It shows Simplemente muestra without being stained or marked. sin por ello quedar marcado, ni manchado, ni nada por el estilo. Because you turn the mirror, Porque cuando giras el espejo, and this goes out. and this, This image goes out, and another one comes entonces out. esa imagen simplemente desaparece y aparece otra imagen. This is why we sing to babies. Y por eso cantamos a los bebés, Sing, oh, you look troubled, porque you feel troubled. les decimos, parece que tienes algún You're problema, like, sweetie, oh my darling. y entonces les cantas para que se calmen y cambien. And we take this image out of the baby and we put it happy. Es decir, quitamos una de las imágenes que tiene el bebé y le ponemos otra. If the baby was truly intrinsically unhappy, En cambio, si el bebé estuviera de verdad infeliz, si fuera intrínseco esa infelicidad, esa inquietud, then you take it to the baby market and sell it and get a better one. entonces tendrías que ir al mercado de bebés y venderlo y comprar otro, porque no funciona. We are changeable. Porque cambiamos, somos cambiables. Awareness doesn't change, the content of the mind is always changing. Somos cambiantes. La presencia no cambia nunca, el contenido de la mente cambia constantemente. So this is the basis of meditation. Y esa es la base de la meditación. Generally speaking, the forms of meditation which people do are concerned with changing the patterning of what is arising in the mind. En general, los tipos de meditación más habituales se dedican a intentar cambiar los patrones de lo que aparece en la mente.
So yesterday we did 2 forms of meditation like that, calming ourselves by focusing on the breath and then scanning through the body. Ayer hicimos 2 meditaciones de este tipo. Una que era centrarse en la respiración y otra que era hacer un escáner a través del cuerpo. But in Mahamudra, in Dzogchen, we are concerned with the mind itself, not with the content of the mind. Sin embargo, en Mahamudra y en Dzogchen lo que nos preocupa es la mente en sí misma, no el contenido de la mente. The mirror is unchanging. Porque igual que el espejo no cambia, The reflections are always changing. y los reflejos cambian constantemente, It is the very nature of reflections to be unstable and changing because they have no essence of their own. porque la naturaleza de los propios reflejos es cambiar constantemente. Therefore, if you take refuge in the level of the reflection, Entonces, si tú te refugias en el nivel del reflejo, you'll always be moving, siempre vas a estar moviéndote, chasing something which Siempre. is already vanishing. siempre vas a estar persiguiendo algo que ya se ha desvanecido, que ya se ha ido. So we want to enter the state of the mirror. En vez de eso, queremos entrar en el estado del espejo. So we do this with what's called Guru Yoga. Y entonces hacemos lo que se llama Guru Yoga. Guru means a teacher or the site of awakening, awareness, Buddha. Guru significa maestro o el lugar o despierto, el lugar donde se despierta, el lugar del Buda. The mind of all the Buddhas, in terms of its basic presence, is the same. It's called the Dharmakaya. La mente de todos los Budas, la base es lo mismo, es lo que se llama el Dharmakaya. So in the practice, many of you know this practice, is very well known. We start with imagining white letter R. En esta práctica, que probablemente ya conocéis, empezamos imaginándonos una gran letra blanca A In the space in front of us. en el espacio delante de nosotros. We do the practice with our eyes open Es una práctica que hacemos con los ojos abiertos del todo, because we are not wanting to emphasize inside and outside. porque no queremos enfatizar o dar importancia afuera dentro, The aim of the meditation is always to meditate sky to sky. porque el objetivo de la meditación esta es siempre la idea de juntar cielo con cielo. Everything is moving in space. Todo se está moviendo en el espacio. En ese The mind cielo. itself is like space. La propia mente es como el espacio. So we imagine this white letter R in the Tibetan form, which we have here. Entonces nos imaginamos la letra A, ya sea en la forma tibetana, que es la que tenéis aquí, Or you can imagine it like a capital white letter o os la A. podéis imaginar como una A mayúscula normal de nuestro alfabeto. R is the basic sound of emptiness. A es el sonido básico de la vacuidad. When the Buddha was teaching about emptiness in the Prajnaparamita Sutras, Cuando el Buda enseñaba sobre la vacuidad en los sutras de los Prajnaparamita, different levels of exposition, habían diferentes niveles de exponerlo, de enseñar. he taught it in 100,000 verses. Lo enseñó en forma de 100.000 versos, Released other one, 20,000, 8,000. en forma de 20.000 versos, en forma de 8.000 versos, The Diamond Sutra, en forma del Sutra del Diamante, the Heart Sutra, del Sutra del Corazón, the Mantra of the Heart Sutra, en el mantra del corazón, Om del- Gati del Gati Sutra, Paragati Parasamgati Bodhi Swaha. que es el mantra. And the heart of that is the letter R. Y el centro de todo eso es la letra A. So all the teaching of the Buddha on emptiness is in this one letter R. Es decir, que en realidad todas las enseñanzas del Buda sobre la vacuidad están contenidas en la letra A. And R is seen as the most basic sound. Porque A es lo que se ve como el sonido más básico, más... When you make the sound of R, you have a minimal movement in the throat and in the shaping of the mouth. Porque cuando pronuncias el sonido A, se está produciendo el movimiento
el menor movimiento posible tanto de las cuerdas vocales como del aire que sale, de los órganos fonadores, de todo. You see, with babies, they play with interrupting the sound of ah. Y, por ejemplo, si nos fijamos en los bebés, juegan con el sonido de la A que se va interrumpiendo. Ah, ba, 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 ah, ka, ka, ba, ba, ba. So this is kind of plosive thing with the lips and then with the palate. Prueban todos estos sonidos con la A y con diferentes formas del paladar, ¿no? Que van haciendo ka, pa, bla, bla. Ah is basis. Porque la A es la base. In the Sanskrit and Tibetan alphabet, all the consonants take ah as their inherent vowel. En el alfabeto tibetano y también en el sánscrito, la A es la vocal que cogen todas las consonantes para pronunciarlas en el alfabeto. So the other vowels come as an elaboration. Es decir, que todas las otras vocales son como una elaboración a partir de esa A. So similarly with this ah, this white light or clear light of the letter ah. Entonces, del mismo modo, lo que hacemos es con la clara luz que sale de esta letra A. If you imagine that you have a crystal, Nos imaginamos que tenemos, perdón, es un ejemplo. Si nos imaginamos que tenemos un cristal and you have a shaft of bright sunlight, y entra un rayo de luz, radiating out of rainbow-colored light. lo que haría es crear una especie de arco iris, ¿no? De colorines separados. So this is, we could say, this colored light is a potential hidden inside the clear light. Podríamos decir que todo ese potencial de color está escondido en la luz clara, ¿no? Todo ese que se descompone. Due to conditions, the presence of the crystal, Debido a ciertas condiciones, en este caso que hayas puesto ahí un cristal, the clear light shows this potential which is within it. la luz clara muestra ese potencial que tiene, que es inherente a ella. In the same way, the potential of the ah spreads out as these colored lights. Y del mismo modo, el potencial de esta A se va como irradiando y convirtiéndose o muestra todas estas luces de colores. And they represent the 5 elements, the 5 poisons, the 5 wisdoms, the 5 skandhas. Y estos 5 colores, estas 5 luces representan los 5 elementos, los 5 colores, los 5 agregados, los 5 venenos. This is exactly what we had what we began yesterday in the first paragraph. Y esto es exactamente lo que decíamos ayer, que decía en el primer párrafo del texto. All things moving, not moving, living, not living, are nothing other than, or don't escape from this ever open ground. Que todas las cosas, las que se mueven, las que no se mueven, etcétera, o sea, todo es algo que nunca se sale de esa base. This ground is not like some dead area. Esa base no es que sea una zona muerta o sólida. It means emptiness and awareness, inseparable. Significa que la vacuidad y la presencia están ahí, son inseparables. Because our mind is empty, many things can arise. Y que porque nuestra mente está vacía, muchas cosas pueden surgir. Because our mind is bright or aware or shining, we have the illumination of the many possibilities that arise. A causa de que nuestra mente es brillante y espaciosa y limitada, pueden surgir todas esas cosas. So when we do this practice, we begin with the sense of here is the infinite ground with its potentiality manifesting. Entonces, cuando empezamos la práctica, empezamos con la sensación de aquí tengo esa base infinita con la manifestación de su potencial. Then we make the sound of ah. Y entonces nosotros producimos el sonido A. We do it together 3 times. Lo hacemos juntos 3 veces. We relax into the sound of ah. Nos relajamos en ese sonido de la A. Feeling all the thoughts you have, the feelings, the memories, the constructs. Y entonces todos los sentimientos, pensamientos, sensaciones, constructos que tenemos, Elaborations of the potential of ah. como son elaboraciones de ese potencial de la A,
They are the constructions out of A. Son las construcciones que salen a partir de esa A. So we are simply deconstructing these constructs into the ground potential, which is A. Lo que hacemos simplemente es como deconstruirlos y llevarlos de nuevo a la base fundamental de ese potencial que es la A. We're not destroying. No los estamos destruyendo. We're not seeing things, stuff as kind of some enemy to be removed. No es que veamos todo eso como cosas que son enemigos que hay que destruir. Because from the very beginning it's empty appearance. Porque desde el principio son apariencias o manifestaciones que están vacías. So we just relax into A. Simplemente se trata de relajarse en esa A, We're very open. completamente abiertos, This letter A and the light around it dissolves. ver cómo la letra A y la luz que hay a su alrededor también se disuelve And just sit open, y simplemente mantenerse ahí sentado abierto, open to everything. abierto a todo. Now, the main sabotage of this, or resistance to this, El principal sabotaje o resistencia que se puede hacer con esto is to maintain the fixation that I am here doing the meditation. es mantener esa fijación de que yo estoy aquí haciendo esta meditación. This is my base. Esta es mi base. So I'm here doing this. Yo estoy aquí haciendo esto. So now you have this duality of subject and object, Porque entonces empieza otra vez esa dualidad de sujeto y objeto. or what is sometimes called the three wheels, O lo que a veces se llaman las tres ruedas, which keep the vehicle of samsara turning. que son las que hacen que continúe rodando y rodando el coche, el vehículo del samsara, The subject, the object, and what connects them. que son el sujeto, el objeto y lo que los conecta. I am here. Yo estoy aquí. So this verb, am, is connecting this outer situation and me. Ese estoy, de yo estoy aquí, está conectando a la situación que me rodea conmigo. So when this arises for us, Entonces, cuando esto surge, it's so familiar. es tan conocido It seems intrinsically true. que parece como que es verdad, tiene una verdad intrínseca, tiene que ser así. Of course I'm here. I came to this bloody place. Claro que estoy aquí, he venido a este lugar, leches. It was a journey. I came here. I'm De here. verdad, he viajado, he hecho un viaje, he llegado aquí, estoy aquí. Illusion. Cuántas ilusiones, cuánta tontería. And I still have my breakfast. Y todavía estoy lleno del desayuno, todo va bien. Now we make our ears a bit bigger. Pero si en vez de eso hacemos que los oídos escuchen un poquito más We listen. I'm here. y escuchamos, estoy aquí, Gone. ya se ha ido. The thought, which seems absolutely like a seal, like guaranteeing I'm here, Entonces el pensamiento que parece completamente sólido como una garantía de estoy aquí, has just passed through. simplemente ha pasado, It's like a mirage. como un espejismo. There's some truth in it. Tiene algo de verdad, You see the mirage, you see the water. ves el espejismo, ves el agua, There's no water. pero en realidad no hay agua. I'm here. Estoy aquí, It's an idea. es una idea And it's vanished. y ya no está. So in the meditation, whenever you find yourself believing in an idea, coming to a conclusion about what is going on, Entonces, en la meditación, cuando te encuentres a ti mismo creyéndote una idea o llegando a la conclusión sobre lo que está pasando, it gives you a sense of having arrived somewhere. y tendrás esa sensación de que has llegado a algún lugar, I'm not stupid. porque claro, no soy tonto, I know what's going on. sé lo que está pasando, I'm here. estoy aquí, Let me tell you about it. deja que te cuente, deja que te cuente. Then you're gone. Ya está, ya te has ido. The more you establish yourself being here by thought, O the sea, more you vanish. Cuanto más establezcas esa realidad de que estoy aquí en mi pensamiento, más te vas, You vanish into the story. porque te vas, desapareces dentro de la historia de la So película. from the point of view of meditation, that's called distraction. Y desde el punto de vista de la meditación, a eso lo llamamos distracción. Don't merge in the thought. Don't try to get rid of the thought.
No te fundas con el pensamiento, tampoco intentes librarte del pensamiento. And when we do this, Y cuando hacemos esto, we see directly, entonces vemos directamente, not as a dogma to be believed, no como un dogma que nos tengamos que creer, but as a direct presence, Sí. our life sino como una presencia directa, is always vanishing. que nuestra vida se desvanece constantemente. If the content of my mind is always vanishing, Si el contenido de mi mente se desvanece constantemente, who am I? entonces ¿quién soy? I am the awareness Yo soy la presencia revealing the ever-changing patterning of the mind. que revela esos patrones y formas siempre cambiantes de la mente. And the more you are open and relaxed, Y cuanto más me abro y me relajo, the more the patterning of the mind is revealed as a playful clarity. más las formas y apariencias de la mente se revelan como como apariencias que juegan, So this como un juego de apariencias. is our basic instruction on meditation. Y esa es la instrucción básica de la meditación. So we do the practice together, we sit in a relaxed way. Entonces ahora vamos a hacer esta práctica juntos, nos sentamos de manera relajada. The gaze is open but not staring into the distance. La mirada, los ojos están completamente abiertos, pero no estamos fijándonos en algo en concreto. Some people can visualize very easily, other people not. Hay gente que tiene facilidad para visualizar y otros que no. Don't worry about that. No os preocupéis, da igual. It's just a feeling tone, Lo open. importante es esa sensación de estar abierto. If you can't visualize anything, just stay with the space. Y si no podéis visualizar nada, simplemente os quedáis con el espacio. And together we make the sound of ah. Y ahora todos juntos vamos a hacer el sonido de la A. Then we sit. Nos sentamos Whatever comes, comes. y lo que venga, que venga. Whatever goes, goes. Y lo que se vaya, Stay relaxed and open. nosotros nos mantenemos relajados y abiertos. So, at first, if you're doing this practice, it's good to do it for 5 minutes, 10 minutes maximum. Cuando empiezas a hacer esta práctica, al principio está bien hacerlo durante 5 minutos o máximo 10 minutos, Because you don't want to make effort in it. porque no se trata de hacer un esfuerzo. And secondly, Y en segundo lugar, if you really relax and open, si de verdad te relajas y te abres, you might start to feel quite strange. puede que empieces a sentirte muy raro, Because you're letting go of the structures that you have maintained for a very long time, which allow you to work out what is going on. porque estás soltando estructuras que has mantenido durante muchísimo tiempo y que son las que te permiten saber qué está pasando en el mundo. In the practice, if you're allowing the thoughts to come and go, Porque si en la práctica de verdad permites que los pensamientos aparezcan y desaparezcan, you don't know where you are. no sabes dónde estás, Because where you are is a thought. porque donde estás es un pensamiento. You don't know who you are. No sabes quién eres, Because who you are is a thought. porque quién eres también es un pensamiento. So the more you let these thoughts come and go, Entonces, cuanto más dejas que estos pensamientos vengan y desaparezcan,
the familiar constructs of yourself los constructos conocidos de ti mismo thin out like the morning mist with the rising sun. se van haciendo más finitos y más finitos, igual que la niebla matutina va desapareciendo a medida que sube el sol. A bit lost. Y entonces estás perdido. Actually, you're back home, En realidad estás en casa, estás más en casa que nunca. but it's not a home you recognize Pero no es una casa que reconozcas, because it's a non-dual home. porque es una casa no dual. When you go back to where you live, Y cuando vuelves a donde vives, you go down the street, you see your building, vas caminando por la calle, ves tu casa o tu edificio, you get out the key sacas la llave, in the door. abres la puerta o la metes en la cerradura Amazing, the key fits the lock. y dices, esta llave encaja en la I'm cerradura. home. Abre la puerta, estoy en casa. The furniture is as I left it. Los muebles están exactamente igual que como los dejé. I recognize my home. Reconozco mi casa. But when we meditate, Pero cuando meditas, what are we going to recognize? ¿qué vamos a reconocer? The reflective world which confirms I am this person El mundo reflectivo de reflejos que confirman que yo soy esta persona is dissolving like a rainbow in the sky. se está disolviendo como un arco iris en el cielo. If I don't have points of reference, Y si no tengo puntos de referencia, how will I maintain this dialogic structure that I call I, me, myself? entonces, ¿cómo voy a mantener esta estructura dialógica, la que llamo yo, mi, mío? Starts to dissolve. Porque todo eso empieza a disolverse. But we're not dead. Pero no estoy muerto, Here, estoy aquí. here without knowledge, Estoy aquí sin conocimiento, in the sense that I don't know what is going on. en el sentido de que no sé lo que está pasando. I don't have knowledge, I'm not relying on knowledge of an arising as the proof or validator of what is occurring. Es decir, que no estoy confiando en el conocimiento de saber qué es lo que está apareciendo para saber qué está ocurriendo. But the mind is bright. Pero la mente es brillante, es luminosa. Experience, occurrence is going on and on and on. Y las experiencias vienen y vienen, hay una corriente de cosas constante. This is strange. Entonces, claro, esto es muy extraño, es muy raro. I don't have to do it. Porque me doy cuenta que no tengo que hacerlo yo, Everything's occurring without me. que todo ocurre sin mí. You have a decentering of the sense of self. Es decir, que mi sensación de yo está descentrada. At the end of the practice, the sense of self returns because it's how we formulate ourselves in interaction with the environment. Y al final de la práctica, mi sentido de yo vuelve, porque así es como yo me formulo a mí mismo en el mundo en que me muevo. I, me, myself, Yo, mí, yo mismo, am responsive energetic formation. soy una formación energética que responde. I'm not a thing. No soy una cosa, I don't have a fixed defining essence. no tengo una esencia fija definitoria, I manifest according to circumstances. sino que me manifiesto según las circunstancias. And the ground of this manifestation is open. Y la base de esa manifestación está abierta. This is not our ordinary sense of who we are. Y esa no es la sensación habitual que tenemos de quiénes somos. Usually we're hanging on to our sense of identity. Porque normalmente lo que hacemos es agarrarnos a nuestro sentido de identidad. Things happen to us which disturb our sense of self. Pasan cosas que nos molestan o nos inquietan a ese sentido, hace que se inquiete ese sentido de yo. We might get sick, we lose the power of our sense organs, we become incapacitated in terms of movement and so on. Por ejemplo, si me enfermo o me fallan los sentidos o de alguna manera pierdo capacidades, eso puede ser inquietante, me preocupa. But somehow I'm still me.
pero sigo siendo yo. So we're always trying to confirm the ego self is the center. Es decir, que siempre intentamos confirmar que ese yo, ese ego es el centro, The world starts with me. que el mundo empieza conmigo. I wake up in the morning, here I am. Me despierto por la mañana y aquí estoy. And the world is something I find. Y el mundo es algo que yo me encuentro, But first I'm me. pero primero estoy yo. Actually, space is first. Y en realidad lo primero que hay es el espacio, The mind inseparable from space, la mente inseparable del espacio, within which dentro de la cual patterns of self and other are moving. aparecen y se mueven esos patrones, esas formas de yo y lo otro. Stillness is intrinsic as emptiness. La calma es tan intrínseca como la vacuidad. Gracias. And movement is unceasing as the play, the unfolding of thoughts, colors, shapes, memories, and so on. Y el movimiento es también completamente incesante, igual que la cantidad de formas, colores, etcétera, que aparecen constantemente. This integration or inseparability is what's called Mahamudra. Y esta inseparabilidad, esta integración de todo esto es lo que llamamos Mahamudra. And when we relax and open to this, then we are in the state of Mahamudra. Cuando nos relajamos y nos abrimos a eso, entonces estamos en el estado de Mahamudra. We are Mahamudra. Somos Mahamudra. This is the truth of our being. Esa es la realidad de nuestro ser. When we forget this, Cuando nos olvidamos de esto, when we fall out of this in our intoxication with what is occurring, cuando salimos de esto debido a nuestra intoxicación con todo lo que está ocurriendo, we find ourselves believing, I am this person. entonces nos damos cuenta que me estoy creyendo que soy esta persona. And the amazing thing is that if you relax into the openness, Y lo increíble es que si de verdad te relajas en la apertura, all that you are familiar with as yourself will continue. todo aquello que tú conoces y que tú reconoces como tu yo, continúa. You're not getting rid of yourself. Es decir, que no te libras de tu yo. What you're getting rid of is the delusion that the self is a thing, De lo que te libras es del engaño de que tú eres una cosa, rather than the manifesting point of responsive connectivity. en vez de ser un punto energético que responde a lo que ocurre alrededor. The more neurotic you are, Porque cuanto más neurótico estés, the more limited your range of responses. más limitada será tu capacidad de respuesta. So, a child of 7 or 8 Por ejemplo, un niño de 7 u 8 años learns that in the school playground they can use some words aprende que en el patio del colegio puede utilizar algunas palabras and it's fun and you can laugh. y que son divertidas y te puedes reír, But when you see your grandmother, pero cuando ves a tu abuelita you don't say bum all the time no puedes decir culo todo el rato, because she's going to say, please don't do that, don't say that. porque entonces ella va a decir, por favor, no digas esas cosas. Bum, 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 bum. Culo. Wow, this is powerful. This word is like a bomb. Dices, joder, esta palabra es poderosa, es como una pequeña bomba. Gradually they start to realize I speak in different ways in different places with different people. Es decir, que poco a poco se van dando cuenta que se habla de manera diferente, en diferentes lugares, con gente diferente. Even in the playground with the people I like, I speak in a way different from the people I don't like. Incluso en el patio hablo diferente con aquellos que me caen bien o me gustan y aquellos que no me gustan. I am situational responsivity. Es decir, que soy una respuesta acorde con la situación, situacional. When a child has a limited capacity to do this, En cambio, cuando hay un niño que tiene una capacidad limitada para hacer esto, perhaps due to brain injury, some genetic problem,
debido a un problema genético o algún problema de desarrollo cerebral o de aprendizaje, an autistic structure, o a una estructura autista, a reaction to trauma. o como reacción a un trauma. The extent of their potential for responding becomes limited. Entonces la extensión de su potencial para responder queda muy limitado. And so the beauty and enjoyment of plasticity Y la belleza y lo bonito de la plasticidad, el disfrute de la plasticidad, is not available to them. es algo que no está disponible para ellos, no pueden hacer eso. When we see people in that condition, we say, oh, this is difficult. Y cuando ves a niños o personas que tienen esa dificultad, realmente ves que tienen problemas. The kids who get in trouble at school, who are always being provocative to the teacher. Por ejemplo, niños que están siempre metiéndose en problemas porque son muy provocadores con los profesores, The kids who think, I don't have to, you can't make me. que insisten en decir, no pienso hacerlo y no vas a conseguir hacerme algo. This is so sad. No tengo por qué. Ver eso es muy triste, In taking up this strong, limited position, porque adoptan una postura muy limitada they are abandoning their own range of potential. y lo que están haciendo es abandonar todo el resto de potencial que tienen a su disposición en realidad. And the more they're told, no, you have to fit in, Y cuanto más les dicen, no, tienes que encajar ahí, the more they say, no, you can't make me. más dicen ellos que no lo vas a conseguir, que no me da la gana. And so this bid for freedom Y entonces esa lucha por la libertad results in them having a small life acaba teniendo como resultado que tienen una vida muy pequeñita, muy limitada, because they're not learning the range of skills that allow you to go through many different doors. porque entonces no aprenden todas esas habilidades que te permiten después entrar por muchas puertas diferentes en la vida. So this is what we can experience in the meditation as well. Y eso es lo que también podemos experimentar nosotros en la meditación. We have our habitual, you could say, neurotic notion of who we are, how we are, what we like, what we don't like. Tenemos nuestra noción neurótica habitual de quién soy, lo que me gusta, lo que no me gusta, etc. And if we keep returning to this as our kind of home base, Y si volvemos a esto una y otra vez como si esta fuera nuestra casa, nuestra base, nuestro estado natural, it becomes more difficult to entertain these other possibilities. entonces es más y más difícil poder utilizar todas esas otras posibilidades, poder llegar a ellas. So when we do the practice with the A, we open and relax. Por eso cuando hacemos la práctica con la A nos abrimos y nos relajamos We release fixation. y soltamos todas las fijaciones, todas las obsesiones, las neurosis. We release our knowledge of who we are. Soltamos completamente nuestro conocimiento sobre quiénes somos. Let's see. Vamos a ver. This is our basic attitude. Esa es la actitud básica. Let's see. Vamos a ver. First see, Veamos primero is there something to be done? y luego ya veremos si hay que hacer algo. A thought arises. Aparece un pensamiento, I don't like the thought. no me gusta el pensamiento. I don't want other people to know I have thoughts like this. No quiero que los demás sepan que yo tengo pensamientos como este. I should do something. Tendría que hacer algo al respecto. Let's see. En vez de eso, veamos, vamos a ver. You wait 2 seconds. Espera 2 segundos. The horrible thought. ¿Y el pensamiento tan horroroso? Resulta que se ha ido. Good thought comes. Entonces viene un pensamiento bueno. This is really me. Este soy yo, de verdad. I want to be like this all the Yo time. quiero ser así todo el tiempo. This is my true self. Este es mi yo auténtico. Wait Espera 2 seconds. 2 segunditos. Y ya se ha ido. Let's see. Vamos a ver, veamos qué pasa. Seeing what is there, that means knowing, being aware, doesn't mean seeing through your eyes, seeing through all your senses, just your presence. Don't invest a transient form as the truth of who you are. Es decir, cuando decimos veamos qué pasa, vamos a ver, evidentemente no estamos hablando de ver con los ojos, sino que hay que abrir todos los sentidos. Es decir, las partes, we don't invest. Don't invest in these transient forms as being the truth about. No inviertas en esas
formas que van apareciendo y que son transitorias como si fueran una verdad sólida y auténtica. Okay, so we take a break now for half an hour, and when we come back, you can see if there are any questions you have of anything we've done so far. Entonces, ahora vamos a hacer una pausa de media hora y al volver de la pausa haremos un poquito de... Si alguien tiene preguntas o comentarios sobre la práctica que hemos hecho. Thank you. Do you have any questions or things you'd like to raise we can look at from a different point of view? Si tenéis alguna pregunta o cuestiones que os gustaría tratar, podemos considerarlas desde un punto de vista diferente. Si el yo es un constructo, cuando sufres, ¿quién sufre? If the I is a construct, when you suffer, who suffers? You suffer. The one who identifies with the suffering suffers. Tú sufres. El que se identifica con el sufrimiento es el que sufre. Oh, we know this kind of experience. For example, if you like eating cake. Conocemos ese tipo de experiencias. Por ejemplo, si te gusta comer pastel. And the thought arises, I'll go to the kitchen and get some cake. Y surge el pensamiento, pues ahora me voy a la cocina y me como un pedazo de pastel. You could go or not go, Puedes ir o no ir. depending on whether you believe your thought. Depende de que te creas el pensamiento. I need cake. Necesito pastel. And if you believe I need cake, Y si te crees que necesitas pastel, you go vas and you eat cake. y te lo comes. And afterwards you think, why did I eat that cake? Y después te preguntas, ¿pero por qué me he comido yo ese pedazo de pastel? I didn't need that cake. Si no lo necesitaba. Too much cake. Demasiado pastel. Now I feel sick. Ahora me estoy empachado. So pre-cake I and post-cake I, not the same. Así que el yo pre-pastel y el yo post-pastel no son el mismo. So you have at least two I's. Así que tienes por lo menos dos yoes. There is no self. You have a capacity for identification. No hay un yo mismo, tú tienes una capacidad de identificación. And you can identify yourself or you can identify other people. Y puedes identificarte a ti mismo o puedes identificar a otras personas. And you can identify with something and carry out an action, and then you can be happy that you did it or not that you did it. Y puedes identificarte con algo y llevar a cabo una acción y luego puedes sentirte feliz de que lo hicieras o no tan feliz de que lo hiciste. So we have this word karma. Por ejemplo, tenemos esta palabra, karma. Karma means activity. Karma significa actividad. In terms of karma as an activity which has a consequence, Entonces el término karma es una actividad que tiene una consecuencia. you need to have 4 factors. Para que esta actividad tenga una consecuencia necesitas 4 factores. The first is to be within the paradigm of duality, El primero es estar dentro del paradigma de la dualidad. to take the separation of self and environment as the truth of life. Tomar esa separación entre uno mismo y el entorno como si fuera una verdad de la vida. Secondly, you develop an intention. En segundo lugar, desarrollas una intención. I want cake. Quiero pastel. I don't have any cake, No tengo pastel, but in the kitchen is your cake. pero en la cocina está tu pastel. So my intention is to go to the kitchen and eat your cake. Así que mi intención es irme a la cocina y comerme tu pastel. So that takes us to the third level, which is the action of eating your cake. Y luego, esto nos lleva al tercer nivel, que es esa acción de ir a la cocina y comerte tu pastel. So I could eat it with full enjoyment. Y puedo comérmelo disfrutándolo al máximo. I could eat it guiltily, wondering if you're going to come into the kitchen.
O puedo comérmelo con un sentido de culpabilidad porque puede que el dueño del pastel entre en la cocina de un momento a otro. But anyway, I don't stop eating. Pero en cualquier caso no paro de comer. Then we have the fourth factor. Y luego tenemos el cuarto factor. I have eaten the cake. Me he comido el pastel. I'm happy. Estoy feliz. You come and you say, where's my cake? Y tú llegas y me dices, pero ¿dónde está mi pastel? I say, I don't know, but there's a big rat running in the kitchen. Y yo digo, pues no tengo ni idea, pero he visto una rata enorme por la cocina. Or we could apologize. O puedes disculparte. If you apologize at the fourth stage, you lessen the imprint. Si te disculpas en esa cuarta fase, entonces estás disminuyendo la impronta. Or at the third stage, cake, spoon, O en la tercera fase estás ahí con el pastel y la cuchara. and the thought arises, your cake, not my cake. Y en ese momento surge el pensamiento, es que esto es tu pastel y no mi pastel. So I put the cake down and I don't eat it. Y entonces dejo el pastel y no me lo como. Then there's less impact. Entonces hay menos impacto. Or at the second level, O en el segundo nivel, I need cake. necesito pastel. It's just a thought. Es solo un pensamiento. How many cakes have I eaten in my life? ¿Cuántos pasteles me he comido en mi vida? No cake is the final solution. Ningún pastel, nada de pastel es la solución final. The benefit of cake is momentary. Porque el beneficio del pastel es momentáneo. And although the Buddha said that all things are impermanent, Y aunque el Buda dijo que todo es transitorio, the calorific content of rich chocolate cake lasts a very long time. el contenido calorífico de un pedazo de pastel de chocolate va a durar mucho tiempo. So then I don't need cake. Así que no me como el pastel. Each of these three stages involves some degree of struggle. Cada una de estas tres fases implica un cierto grado de lucha. I struggle with the thought of the cake, Me peleo con el pensamiento del pastel, or I struggle with the fact it's your cake, o me peleo con el hecho de que sea tu pastel, or I struggle with guilt that I have eaten your cake. o me peleo con esa culpabilidad que siento por haberme comido tu pastel. These are all dualistic. Todo esto es dualista And they arise from the first level, y surgen del primer nivel, which is the basis of karma, que es la base del karma, which is to experience dualism, que es la experiencia de la dualidad, that I exist que yo existo as something, as someone, como una cosa o como una persona, in a world of somethings. como alguien en un mundo de cosas. And with the interplay of someone with some things, Y en esa interacción entre alguien con cosas, various impulses and intentions arise. surgen diversos impulsos e intenciones. So the I who wants to eat the cake Así que el yo que se quiere comer el pastel is a cake-specific I. es un yo específico del pastel. It is evoked due to the tendency to feel lack and need, Se ve invocado o surge a la vida debido a esa tendencia a sentir carencia o necesidad, which is existential que es existencial and situational. y también depende de la situación. Situationally, I feel a lack because maybe I'm a bit sad and lonely. Por ejemplo, situacional significa siento una carencia porque puede que me sienta un poco triste y solo. I can change my mood by eating cake. Y puedo cambiar mi estado de ánimo comiendo pastel. You can use all kinds of things in the world to adjust your mood. Hombre, se pueden utilizar todo tipo de cosas en el mundo para ajustar o regular tu estado de ánimo. So sad me Entonces, el yo triste, is an unpleasant feeling que es una sensación desagradable, which could be replaced que puede ser reemplazada by cake needing me. por yo que necesita pastel. I feel sad, Me siento triste, a bit lost and confused. un poco perdido y confuso. It's a kind of diffuse feeling. Es una sensación como muy difusa. Don't know what to do. No sé qué hacer. Cake. Ah, pastel.
immediately I am empowered. Inmediatamente recupero el poder. I am re-identifying myself as an eater of cake. Me estoy reidentificando a mí mismo como un comedor de pastel. So the ego finds it very difficult to lack formation. Al ego le resulta muy difícil la carencia de forma. So with feelings of depression and anxiety, where you unravel, En esas sensaciones de depresión o de tristeza en las cuales uno como que se desmonta, se desmorona, the temptation is to mobilize. la tentación es movilizarse, Something must be done. hacer algo. When the economy is not working well, Cuando la economía no está funcionando bien, it's very important for the leader of the country to find the basis for war. es muy importante para el jefe del país encontrar algún motivo para hacer la guerra. It can be war against the internal enemy, Puede ser una guerra en contra del enemigo interno, the external enemy, el enemigo externo, the immigrants who are on the border. los inmigrantes que están en la frontera, But when the nation must mobilize against this common enemy, pero en cualquier caso la nación se tiene que movilizar en contra de este enemigo común, because it gives us shape. porque eso nos da una forma. So very often the I formation Y entonces, con mucha frecuencia, esa formación egoica is the antidote es el antídoto to the existential anxiety a esa ansiedad existencial, of the fact that the ego has no shape. del hecho de que el ego en realidad no tiene forma. The ego is an illusory form El ego es una forma ilusoria which seeks to confirm itself as real. que busca confirmarse a sí mismo como si fuera real. So a rainbow is not a painting. Así, por ejemplo, un arco iris no es una pintura. The rainbow arises and vanishes. El arco iris surge y desaparece. Since you woke up this morning, you've had many different thoughts and feelings and sensations. Desde que despertaste esta mañana has tenido muchísimos pensamientos y sensaciones y emociones. With many of these, you've identified with them. Y con muchas te identificas. I'm thirsty, I'll get this, I'll eat a bit more toast, or whatever it is. Tengo sed, voy a beber esto, necesito un poco más de tostada. Each of these was me Y todos esos han sido yo, for a moment. durante un momento. And then I became somebody else. Y luego me convertí en otra persona. And then I became somebody else. Y luego en otra. So we have the idea of the continuous I. Así que tenemos esa idea de un yo continuo, But when I look at the actuality of my experience of being I moment by moment, pero cuando miro la realidad de mi experiencia de ser yo momento a momento, I find that the content of the I is shifting. encuentro que el contenido del yo está todo permanentemente desplazándose. Because I is simply an empty signifier. Porque yo es simplemente un significador vacío. Barcelona is an empty signifier. Barcelona también es un significador vacío. All names are inherently empty. Todos los nombres son inherentemente vacíos. Their meaning is conventional. Su significado es convencional. They have value because people agree to give them value. Tienen un valor porque las personas se ponen de acuerdo en darles un valor. Their value is extrinsic, Su valor es extrínseco. attributed. Se le atribuye de forma It's extrínseca not intrinsic. y no es intrínseco. This is the same with I. Y lo mismo ocurre con yo. Now, this is both heaven and hell. Y esto es ambas cosas, It's el heaven. cielo y el infierno. Perdón. It's heaven because the indeterminacy of I, me, myself Es el cielo porque esa indeterminación de yo, mí mismo, allows me to have a rich, varied life. me permite tener una vida rica y variada. So I can find myself in all kinds of situations. Y me puedo encontrar a mí mismo en todo tipo de situaciones. Sometimes serious, sometimes playful, and so on. A veces son serias, a veces son lúdicas, etc. It's hell because I never arrive at this point where I can stop self-production.
Es el infierno porque nunca llego a ese punto en el que puedo parar esa producción de mí mismo. Because whatever the I is now, it will vanish. Porque cualquier cosa que sea el yo ahora mismo va a desaparecer. It has no truth. No tiene verdad. But it has presentational impact. Pero tiene un impacto de presentación. Like you look in the mirror, you see the reflection. Como te miras al espejo, ves el reflejo. It has impact. Y eso tiene un impacto. But there's nothing there. Pero no hay nada ahí. So who is the one who does? ¿Quién es el que hace? Is the one who does. Pues es el que hace. There's no essence behind it. Y no hay ninguna esencia detrás. It's not the agent of some inner self. No es el agente de algún yo muy interno. My true self, my real self, who I really am. Mi verdadero yo, la persona que soy realmente, quién soy yo. The self is a showing. Porque el yo es un mostrarse. So we have the ocean. Así que tenemos el océano and the wave. y la ola. The wave is inseparable from the ocean. Y la ola es inseparable del océano. But because we can say wave and we can say ocean, it is as if there are two things. Pero como podemos decir ola y podemos decir océano, es como si hubiera dos cosas. They are separated by convention, Se ven separadas por convenciones, but not by actuality, pero en realidad no están separadas. because they are the same in being water. Porque son lo mismo ya que son agua. The water looks different. El agua parece distinto. So when the water is in the water bottle and water is in the glass, looks different. Por ejemplo, cuando el agua está en la botella o cuando el agua está en el vaso, parecen diferentes. I could have a tall, thin glass or a little round glass, Podría tener un vaso alto y estrecho o un vaso pequeñito y redondo. and I can pour the water from one glass to another, and each time it looks different. Y puedo verter el agua de un vaso a otro y cada vez va a parecer distinta. But that differentiation is an illusion. Pero esa diferenciación es una ilusión. So sometimes I'm happy, sometimes I'm sad. Así a veces estoy feliz, a veces estoy triste. The actual is happy, Lo real, the actual is sad. The I am is illusion. lo real es feliz, lo real es triste, pero el yo estoy, eso es la ilusión. For example, if you are hammering something, Por ejemplo, putting a nail in, estás pegando martillazos a algo, clavando un clavo, and the hammer hits your finger, y te das en el dedo con el martillo. ow comes first. Primero viene ay, Then my finger. luego viene mi dedo, But the pain is there before your finger. pero el dolor está ahí antes que tu dedo. The identification is the beginning of the narrative. Oh God, I hurt my finger. You go under the tap, put the cold water on. La identificación, la narrativa comienza con la identificación. Ay Dios, me he hecho daño en el dedo, te vas corriendo al grifo, pones el dedo debajo del agua fría. I hope the nail doesn't come off. How could I be so stupid? Espero que no se caiga el clavo, ¿cómo he podido ser tan estúpido? This is mental fabrication. Ahí empezamos ya con las fabricaciones, las elaboraciones mentales. The original thing was, ow! Pero lo original, lo primitivo es ay. So this is our life. We have the immediacy of the world, which is prior to I, Entonces, ese es el mundo. Tenemos la inmediatez del mundo, que es anterior a yo, I is coming after the fact. y yo llega después del hecho. It looks like the leader, but it's not. Parece como si fuera el jefe, pero no lo es. So you can observe for yourself. I is how we organize the narrative of experience. Así que puedes verlo por ti mismo. Yo es como organizas la narrativa de la experiencia. So we have the actuality of occurrence, which is arising and passing. Tenemos la realidad de lo que ocurre, de lo que está surgiendo y desapareciendo. And then we have our account. And then we have- Then we have our account of it, our story of it. Y luego tenemos el relato que nos contamos sobre ello. Whether we're telling the story to ourselves or to someone else. Ya nos estemos contando la historia a nosotros mismos o a otra persona. The I is the storyteller.
El yo es el que cuenta los relatos And life happens before the story. y la vida ocurre antes de la historia. But you can become so good at telling the story Pero puedes volverte tan bueno como cuentista that you don't have much life. que ya no tienes mucha vida. If you're worried and upset Si estás preocupado y alterado and you go for a walk, y te vas a dar un paseo, you don't see anything. no ves nada. Everything is there, Todo está ahí. coming in your eyes, in your ears. Entra por tus ojos, por tus orejas. Your feet are moving according to the path. Tus pies se mueven según como sea el camino, But the actuality is disregarded pero te olvidas de la realidad because you're intoxicated in your story. porque estás intoxicado con el relato que te estás contando. So this is how we maintain the seeming primacy and truth of narrative over actuality. Y así es como mantenemos la aparente verdad de la narrativa por encima de lo que es la realidad. So it's the installation of the concept as the usurper of the throne. Es como instalar al concepto como usurpador del trono. So it's a famous Dzogchen text called the Kunje Jiapo, the king who does everything. Existe un famoso texto Dzogchen que habla del rey que lo hace todo, Or the queen who does everything. o la reina que lo hace todo. This is awareness. Eso es la presencia, Everything arises in awareness, moment by moment. porque todo surge en la presencia, momento a momento. But there is a palace coup, Pero existe el palacio, and the queen is knocked off the throne, hay un golpe de estado y se quita a la reina del palacio, del trono, perdón, and there is the ego, y ahí está el ego, generalissimo. generalísimo, Very many medals, con un Big montón de epaulet. medallas, very big hat. un gran sombrero. You don't need medals and epaulets and hat if you are confident and relaxed. En realidad no necesitas medallas y hombreras y sombreros si realmente tienes confianza en ti mismo. The real king or queen is Samantabhadra, Samantabhadri. El rey o la reina reales son Samantabhadra y Samantabhadri They are naked, y están desnudos. not even a necklace. No tienen ni un collar, But the ego pero el ego had stick, guards. se pone un sombrero, lleva un cetro, guardaespaldas. So the ego is an imposter Así el ego es un impostor, because it's trying to be what it is not. porque está intentando ser lo que no es. When you look at the great heroes in the world today, the dictators, Si miramos a los grandes héroes del mundo hoy en día, los dictadores, and you look at the potential of a human being to develop good qualities, y contemplas el potencial de un ser humano para desarrollar buenas cualidades, it's not likely that you would think that Mr. Assad is an amazing example of human potential. no es probable que digas que el señor Assad es un ejemplo sorprendente del potencial humano, But he is the boss. pero es el jefe. He has been able to murder hundreds of thousands of people. Ha sido capaz de asesinar a cientos de miles de personas. This is what happens to the ego. Y eso es lo que ocurre con el ego. I'm the boss. Yo soy el jefe If you disagree with me, I'll kill you. y si no estás de acuerdo conmigo, te mato. This is the basic function of all dictatorships, Y esta es la función básica de todas las dictaduras, whether they're fascist or communist. ya sean fascistas o comunistas. I'm right. Yo tengo razón. If you disagree, you're wrong. Y si no estás de acuerdo, tú estás So you have to die. estás equivocado, así que tienes que morir. This is the basic structure of power. Y esta es la estructura básica del poder. If you're not with me, Si no estás conmigo, you're against me. estás contra mí. And if you're against me, Y si estás contra mí, you're dead. pues estás muerto. So this is the ego. Ese es el ego. So this is why our ego self is always making extreme choices.
Ese es el motivo de que nuestro yo egoico esté continuamente haciendo elecciones extremas, this or that. esto o lo otro. The ego is exclusive. El ego es exclusivo, Awareness is inclusive. mientras que la presencia es inclusiva. The ego says either or. El ego dice o esto o lo otro, Awareness is both and. y mientras que la presencia es ambos y Awareness is collaborative, la presencia colabora and the ego is conflictual. y el ego crea conflictos. So you can observe that for yourself. Y esto se puede observar, podemos observarlo todos por nosotros mismos. When you take up a position, Cuando adoptas una postura, I'm this yo soy esto and I'm not that. y no soy lo otro. Sometimes I'm this because I'm not that. Y a veces soy esto porque no soy lo otro. I'm not like you. No soy como tú. I don't know who I am, No sé quién soy yo, but I'm not like you. pero no soy como tú. So the aversion becomes the basis of self. Esa aversión se convierte en la base del yo. Well, that's why dictators like to make wars. Por eso a los dictadores les gusta tanto hacer la guerra. The revolution has lost its way, La revolución ha perdido el camino, but you have to maintain paranoia. pero tienes que mantener la paranoia. Fidel Castro did this for many, many, many years. Y Fidel Castro hizo esto mismo durante muchísimos años. Nobody was going to invade Cuba, Nadie iba a invadir Cuba, but you maintain power by the threat, the fantasy that the enemy is coming. pero él se mantuvo en el poder gracias a esa amenaza, a esa fantasía de llega el enemigo. Well, this is the ego. It's an anxious, neurotic pretender. Y este es el ego, es un fingidor ansioso y neurótico, Because it's pretending to be more than it is. porque finge ser más de lo que es. You don't have to get rid of it. No hay que librarse de él. You just need the courage to have a little management meeting. Simplemente hace falta el valor para hacer una pequeña reunión de dirección. Ego, you can promote it beyond your competence. Ego, estás ocupando un sitio que está más allá de lo que eres capaz de tu competencia. If you go to your proper stage in the organization, Pero si regresas a tu nivel adecuado en la organización, you'll be less anxious. estarás menos ansioso. You still get a pension, Todavía te vas a recibir la jubilación. coming to work every day. Seguirás viniendo a trabajar todos los días. We do love you, Te queremos, but you can't be the boss anymore. pero ya no puedes ser el jefe. Oh, it's like that. So that's the one who does it. Any other questions? ¿Hay más preguntas? Sí. Yo creo que me ha quedado más o menos claro la idea de lo que es la base, la presencia, de una manera intelectual. Es decir, ahora, en la práctica, ¿cómo puedo acceder yo a la base? So I think I have an intellectual idea of what the base is, the ground, the awareness, but in practice, in reality, how can I access this ground? By staying close to it. Permaneciendo cerca, Don't abandon it. sin abandonarlo. So when you sit in a meditation Si, por ejemplo, cuando estás sentado en meditación and you follow a thought or a feeling or a sensation, y sigues un pensamiento o una emoción o una sensación, this involvement ese involucramiento, is the abandonment of the ground of being. en ese momento estás abandonando la base del ser. Only you can find the moment when you betray yourself. Solamente tú puedes encontrar ese momento en el que te traicionas. There's no magic way to do it except for oneself. No hay ninguna forma mágica de hacerlo excepto para uno mismo, So Tibetans have an example. Por ejemplo, los tibetanos They say if you take a ball of butter dicen, si tomas una bola de mantequilla and you put it into a leather bag, y la metes dentro de una bolsa de cuero, after some time the leather bag will dry out. al cabo de algún tiempo esa bolsa de cuero se va a secar.
But if you take some of the butter and you rub it into the leather, Pero si tomas un poco de mantequilla y la extiendes sobre el cuero, it will become soft. se volverá blando, suave. So it's the same. You can learn a lot about Dharma Es lo mismo, puedes aprender muchísimo sobre el Dharma and keep it inside you, y mantenerlo dentro, but nothing will change. pero nada va a cambiar. Every day you have to massage it into yourself. Cada día tienes que masajeártelo sobre ti. Now, if you're doing an outer practice, means every day you do 10,000 mantras or something like that. Si, por ejemplo, si estás haciendo una práctica en la cual cada día haces 10,000 mantras every day, haces 10,000 mantras cada día, Then you write it in a little book and you put it on your counter, on your mala, and you think, oh, I make some progress. y pues lo escribes en tu pequeñito, en tu cuadernito, y luego pues pasas un contador, una cuenta del mala, y dices, estoy progresando. We don't have that diversion. Nosotros no tenemos esa diversión. All we have is our mind. Todo lo que tenemos es nuestra mente. And our mind is always changing. Y nuestra mente está cambiando todo el tiempo. You might have a good meditation one day, what you call good. Y puedes tener una buena meditación un día, o lo que tú consideras buena, The next day you sit and you're distracted all the time. y al día siguiente te sientas y no estás todo el tiempo distraído. After half an hour, you don't know what was happening. You haven't even been here in the room. You've been all over the place. Y después de media hora dices, bueno, ¿qué ha pasado? Es que no he estado ni un segundo aquí en la habitación, mi mente ha estado por todas partes. How is this possible? ¿Cómo es posible? My mind is not organized by the railway company. Porque mi mente no está organizada por la empresa de ferrocarriles. The railway company wants to have straight tracks, La sociedad de ferrocarriles quiere vías rectas, but my mind is going like this and that. pero mi mente no hace más que ir de un lado para otro. So how will I know if I'm making any progress? Así que, ¿cómo puedo saber que estoy progresando? The text said, don't have this thought. El texto lo que dice es que ni se te ocurra pensarlo. Progress means comparing and contrasting. Porque progreso significa comparar y contrastar. Yesterday was good, today is not so good. Ayer estuvo bien, hoy no está tan bien. I am not comparing actuality. No estoy comparando la realidad. I am comparing my abstract conceptualization of what I take to be yesterday and what I take to be today. Lo que estoy comparando es mi conceptualización abstracta de lo que yo pienso que fue ayer y de lo que yo pienso que soy. So I'm comparing echoes. Estoy comparando ecos. This is a much better echo than that one. Este eco me gusta mucho más que el otro. So when you see that, it is what it is. Pero cuando ves de pronto dices, When es I lo, enter into judgment, es lo que es. Cuando empiezo a juzgar, I reify. entonces estoy reificando, estoy cosificando. I make a seemingly enduring substance Estoy haciendo algo que parece una sustancia permanente out of a transient event. a partir de un suceso, un evento transitorio. So snakes are moving like this. Las serpientes se mueven serpenteando. Every now and then they slough off the skin. De vez en cuando mudan la piel, And if you go in the country, sometimes you find this empty snake skin. y si vas por el campo, pues a veces encuentras esas pieles vacías de serpiente. You can feel heroic. Te puedes sentir heroico. Fearlessly pick it up. Lo recoges sin temor. It's not going to bite. No me va a morder, The snake is gone. porque la serpiente ya se ha ido. It's the same. Es lo mismo. Your experience is moving all the time. Es lo mismo. Tu experiencia se mueve todo el tiempo. The idea of your experience is like the snake skin. Y tu idea de la experiencia es como la piel de la serpiente. The moment has gone and it's left this empty form behind. El momento ya se ha ido, ya ha dejado atrás esta forma vacía. But at least you can get hold of it. Pero al menos la puedes agarrar. At least it's something. Es algo. Down in the room where we got the keys when we arrived, Abajo en la habitación donde recogimos las llaves al llegar, they had a big case on the wall of butterflies. tienen una gran exposición de mariposas, tienen una gran caja con mariposas.
We say butterfly, but they're not flying. Y aquí esto es un juego, decimos butterfly, o sea que vuela, pero ellas no vuelan. They're dead. Están muertas. Look nice, but dead. Son bonitas, pero están muertas. So it's a little cemetery, Es un pequeño cementerio. a cemetery of beauty. Es un cementerio de belleza. Because if they were outside, you just get them for a second. Porque si estuvieran fuera, las podrías ver durante un segundo. Then they're gone. Y luego se han ido. But kill them, Pero si las matas put them in a box, y las metes en una caja look at them every day. y las miras todos los días, puedes mirarlas todos los días. The dead is better. Entonces, muerto mejor. So think how much time you spend in the cemetery of your mind. Pues piensa cuánto tiempo pasas en el cementerio de tu mente. The fresh moment is going by. El momento fresco se está pasando. So the way to do the practice, do this white R, sit Entonces, la manera de hacer la práctica, haces la blanca, te sientas, without hope, sin esperanzas, without fear, sin temor, without intention. sin intención. Here, Aquí estoy. just here, Estoy simplemente aquí. coming and going, coming and going. Cosas vienen y van, vienen y van. And then at the end of the practice, Y al final de la práctica, maybe you have to go to work. puede que tengas que ir al trabajo. No, mind is open. La mente está abierta. Within this openness, you put on your shoes. Y dentro de esta apertura te pones los zapatos. You check your wallet. Miras a ver tu cartera, I have my card for the train or whatever. a ver si tienes la tarjeta de transporte o lo que sea. I go out the door. Sales por la puerta I'm moving in space. y te mueves en el espacio. What is arising around me is arising and passing, Lo que surge a tu alrededor surge y desaparece. not different from when I was sitting. Y no es diferente de cuando estabas sentado. When I enter into the ego formation Cuando entro en la formación egoica and I start to formulate my interpretive narrative, y empiezo a formular esa narrativa que interpreta, then I solidify the situation. entonces estoy solidificando la situación. I am thinking about this and that. Yo pienso sobre esto y aquello. Why does my neighbor always park his car so I can't get out? ¿Por qué mi vecino siempre aparca el coche de manera que yo no puedo salir? There's always something like that, solid. Entonces siempre estamos con cosas como esas que son sólidas. Why do they have to? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aparcar siempre así? This should not happen. Esto no debería ocurrir. So if you stay with the meditation, Si te quedas con esa meditación, you feel the temptation, sientes la tentación, like in the story of Odysseus. como en la historia de Ulises. They're going near the rock where the sirens are singing. Pasan cerca de la roca donde cantan las sirenas. Calm, calm. Ven, ven. It's outrageous, the behavior of people. Oh. Es horroroso el comportamiento de la gente. You keep rowing. Pero tú sigues remando. And then the ego is tied to the mast. Y entonces el ego se queda ahí atado. Go there, go, go, go. I'm going to work. It's a beautiful day. El ego está ahí atado al mástil. Venga, ve, ve, ve. Y tú sigues remando. Es un día precioso, me voy al trabajo. Because these karmic sirens are always going to be singing all through your life. Porque estas sirenas kármicas van a estar cantando durante toda tu vida. Reasons to be filled with desire or anger or jealousy. Motivos para llenarse de deseo, o de ira, o de envidia. And when you feel them, you arouse into a pattern. Y cuando las sientes, entonces te surges como un patrón. You lose the space. Pierdes el espacio. The shape of the other, the shape of myself start to go into a resonance. La forma del otro y la forma de mí mismo empiezan a entrar en resonancia. Then in that moment, don't judge yourself. En ese momento no te juzgues. Relax in the out-breath.
Relájate en la exhalación. The space is here. El espacio está aquí. This is a transient event. Este es un suceso transitorio. If you don't invest it with meaning, it will vanish. Si no lo llenas de significado, desaparecerá. Attachment, El apego, which means investment of meaning, el taking this as important, el apego, que significa llenarlo de significado, pensar que algo es importante, that's what causes the trouble. eso es lo que crea todos los problemas. I am making this come alive. Yo soy el que estoy haciendo que esto surja a la vida. Now, all our life we have been cheated. Toda nuestra vida hemos estado engañados. We have been cheated by our parents, by our schools, Nos han engañado nuestros padres, nos han engañado en la escuela, even for very, very small children. desde que éramos muy, muy, muy pequeños. We are determined to make them stupid. Incluso en el caso de los niños muy pequeños estamos decididos a convertirlos en estúpidos. You have a little, you can get these very soft books made of cloth, they hang on the side of the pram. Existen esos libros muy blanditos hechos de tela que se cuelgan a un lado del carrito del niño. When the child's a bit agitated, you open it up and say, this is the cow. Entonces cuando el niño se pone muy nervioso, le enseñas el libro y le dices, mira, esto es una vaca. The cow goes, Y la vaca hace This is complete child abuse. Eso es abusar totalmente del niño. Because this is not a cow. Porque eso no es una vaca. This is an image. Eso es una imagen, This is a representation. una representación. The cow is eating grass and making poo-poo. La vaca está comiendo por ahí hierba y haciendo caca. This is a color on a piece of cloth. Eso simplemente es un color sobre un pedazo de tela. If you tell children that the imaginary, that the representative, that the image is the same as, or even the truth of, the actual, Entonces le dices a un niño que la imagen o la representación es exactamente lo mismo que la realidad, then, o incluso es la realidad. Then this is a deception. Eso es un engaño. So it's not surprising that we believe images all the time. Entonces es sorprendente que creamos en las imágenes todo el tiempo. You are trained to believe that the idea of something Porque nos han entrenado a creer que la idea de algo is the truth of it. es la verdad de esa cosa. But the idea of something is the lie of it. Pero la idea de algo es la mentira de eso. It is not an idea. Porque eso no es una idea. When you look at a cow, Cuando miras la vaca, well, in the summer you see the cow in the field. ahora en el verano se pueden ver las vacas en el campo. You notice two things at once. Observas dos cosas al tiempo. They have the most beautiful eyes, Tienen unos ojos bellísimos and the eyes are full of flies. y los ojos están llenos de moscas. The cow can't take the flies out their own eye. Porque las vacas no pueden quitarse las moscas de los ojos. It's not like a picture in a book. Y no, eso no es como una imagen en un And they have a libro. big plastic thing in their ear, Luego tienen una cosita de plástico allá so they can be tracked on their way to the abattoir. para poder rastrearlas en su camino habitual. It's the Yeah, place where where they they are kill them. killed. Yeah. Al matadero. So this is a slave. Eso, la vaca es un esclavo. So we don't say that to children. We say, look at the cow, give it some grass. Y eso no es lo que le decimos a los niños. Le decimos, mira la vaca, dale un poquito de hierba. We say, hey, we're in the cow liberation army. We're going to take the cow home. No le dices, oye, somos el ejército de liberación de las vacas y nos vamos a llevar a la vaca a casa. No, look, the cow likes to be in the field. Look how much grass it has. Le dices, no, mira, es que a la vaca le encanta estar en el campo. Mira la cantidad de hierba que Say tiene. bye-bye, cow. Dile adiós, vaca. Bye-bye, see you again. Adiós, nos vemos pronto. How to fuck up your children. ¿Cómo dejar a tus hijos hechos polvo? We don't say, look at the cow, it's samsara. You have been born in a hell realm.
No le dices, mira la vaca, estamos en samsara, van a nacer en el infierno. No, the cow's having a good time. No, ha nacido en el infierno. No, la vaca se lo está pasando fenomenal. The cow wants to give you its milk. La vaca quiere darte su leche. Say thank you, cow. Dile gracias, vaca. But we're not going to come on the day when they separate the calf from the mama cow. Pero no vamos a ir a ver a la vaca el día que separan al ternerillo de la mamá vaca. Because then mama cow is unhappy. Porque entonces la mamá vaca se siente muy They desgraciada. take my baby away. Porque se están llevando a su bebé. My milk is for my baby. Mi leche es para mi bebé. Like that. No, children shouldn't see this. Too upsetting. No, a los niños no hay que mostrarles esto, que se van a alterar. We go home now and have your nice hot milk. Vamos a casa que te hago un vasito de leche caliente. Well, like that, you get inducted into lying and cheating to yourself and to other people. Y así es como te vas iniciando en mentir y engañarte a ti mismo y a los demás. So, because when you stay with the actuality, it's vanishing. Porque cuando te quedas con la realidad desaparece todo el rato. I can't grasp it, No puedo agarrarla, but if I'm here, pero estoy aquí. I can move with it. Pero mientras estoy aquí puedo moverme con ella. If I'm on the beat, Si voy a ritmo, I'm alive in the moment. estoy vivo en el momento. I'm not behind, thinking of the past. I'm not ahead, thinking of the future. No estoy detrás pensando en el pasado, no me estoy adelantando pensando en el futuro. So the central practice is to observe how you cheat yourself, Entonces la práctica central es observar cómo te engañas a ti mismo. how you fall asleep in the stories you have heard. Cómo te quedas dormido en las historias que has escuchado. And then days go by, Pasan, months go by, pasan los días, pasan los meses, and death starts to cut nearer, la muerte se va acercando, and life is almost over. la vida casi se ha acabado. And you have so many stories to tell. Y tienes tantas historias que contar. Nothing. No es nada. Life is sad. That's La why vida- the Buddha says samsara is suffering. La vida es triste, por eso dice el Buda, samsara es sufrimiento. He said everywhere people want to be happy, Se puede decir que en todas partes la gente quiere ser feliz, but everywhere they do the things that don't lead to happiness. pero en todas partes las personas hacen aquellas cosas que no les conducen a la felicidad. See, you take just a sentence like that. It's full of vitamins. Solamente cogiendo una frase como esa te darás cuenta de que está llena de vitaminas, It's full of sustenance. está lleno de sostenimiento, de alimento. Everybody's trying to be happy. Todos intentan ser felices, The methods we choose are not very useful. pero los métodos que elegimos no nos resultan muy útiles. So we can do a review of how we live our life. Así que podemos repasar cómo estamos viviendo nuestra vida. Should I spend more time dancing? Should I spend more time singing, ¿Debería pasar más tiempo bailando o cantando meditating? o meditando? Who can tell me? ¿Quién me lo puede decir? I have to look at me. Tengo que mirarme a mí mismo. It's lonely to be an adult. Es solitario ser adulto. That's why in the world there's not many adults. Por eso en el mundo hay muy pocos adultos. Most of us are just big children, La mayoría de nosotros somos niños grandes, not very awake, no muy despiertos, not really knowing I'm going to die. realmente no muy conscientes de me voy a morir. Each day is precious. Cada día es precioso. How will I live? ¿Cómo voy a vivirlo? What is ethics? ¿Qué es la ética? What is my obligation to the other? ¿Cuál es mi obligación respecto a los demás? I have to stay close to these issues Me tengo que quedar cerca de todo este tipo de cuestiones. because I want to sleep in my assumptions. Oh, es que yo me quiero quedar dormido en mis ideas preconcebidas. I want to know without knowing. Quiero saber sin saber. So this is how we practice. Así es como practicamos. Any other questions or thoughts? Yeah. Hmm?
You told us that if everything or a phenomenon are the result of our own experience, for instance, when you ask you, can you see a bachal there? I see a bachal, and you also see a bachal. You and me see the same, but each of us have our own experience. So how I can understand this? Okay, do you want to say that in Spanish? Yes, of course. Preguntaba que si todos los fenómenos surgen de la experiencia del yo, cuando yo veo una botella de agua, que la veo yo, y le pregunto a él, ¿y tú qué ves? Y él me dice, yo también veo una botella de agua, ¿cómo puede que ser que si el fenómeno es fruto de nuestra experiencia, los dos veamos lo mismo? So, you are setting out a human-centered position. Tú estás tomando una posición centrada en el ser humano. That as a human being, in every culture, we're going to find a word for water because we need water. Como ser humano, en todas las culturas vas a encontrar una palabra para agua porque necesitamos agua. And so the conventional term used to identify water Así que el término convencional para identificar agua, is the use of that concept is a necessary competence for functioning in society. el uso de esa palabra es una facultad necesaria para funcionar en la sociedad. But it's a convention. Pero es una convención. If we leave the glass of water out in the evening, Si dejamos el vaso de agua fuera durante la tarde, there are a lot of moths in the evening. hay muchas polillas al caer la tarde, They can go in and drown. entonces pueden entrar en el vaso y ahogarse. So this is a death trap for the moth, Así que para la polilla esta es una trampa mortal, but it's refreshment for me. pero para mí es un refresco. Its value depends on your situatedness. Su valor depende del lugar en el que estás situado. And because we are so human-centered, we imagine that our experience of the world is definitive. Y como estamos tan centrados en el humano, pensamos que nuestra experiencia del mundo es definitiva. Namkhai Nobu pointed this out many, many times, Namkhai Norbu ha señalado esto muchísimas veces, that people in different realms have different experiences. que los seres en diferentes reinos tienen diferentes experiencias. And so what we take to be a real object with a real significance Entonces lo que tomamos como un objeto real, con una importancia real, is in fact an interpretation revealed through the capacity of our sense organs. con un significado real, es en realidad algo que se nos revela a nosotros a través de nuestros órganos sensoriales. So that in my current identity as a human being, Así que en mi identidad actual como ser humano, I'm happy to agree this is water. pues sí, estoy de acuerdo contigo en que esto es agua. But if I'm born in another situation, Pero si hubiera nacido en otra situación, it would not be so important for me. no sería tan importante para mí. It might be very dangerous for me. Podría ser muy peligroso. It would depend on the situation. Dependería de la situación. So in Buddhism, when they talk of dependent co-origination, Entonces en budismo, cuando se habla acerca de la originación interdependiente, it means praticya samuppada, means on the basis of this that arises. paticca samuppada, que significa sobre la base de esto surge aquello. On the basis of being a human being, Es sobre la base de ser un ser humano and on the basis of living in modern Western culture, y sobre la base de que vivimos en una cultura occidental moderna. I have access to water in a variety of ways. Tengo acceso al agua en diferentes formas. And so generally I trust the water. Generalmente confío en el agua. In some countries you can buy bottled water, En algunos países puedes comprar agua embotellada, which is quite impure, que no es limpia, because people who make the bottled water, porque la gente que fabrica esa agua embotellada are concerned to make a profit and don't care about you. lo que quieren es conseguir beneficios y no se preocupan de ti.
But generally here we say, oh, this is a good quality of water. Pero generalmente aquí diremos, esto es un agua de buena calidad, de buena calidad. So this is not inherent in this. Eso no está inherente en el agua. It's inherent in the state, having state representatives who inspect the quality of bottled water. Está inherente en el Estado y en tener representantes oficiales que van e investigan la calidad del agua embotellada. And if you want to bottle water, you have to have an inspection and a certificate. Y tú, si quieres hacer una planta embotelladora de agua, tendrá que venir un inspector y darte un certificado. So there is a whole social structure embedded in the water. Así que hay toda una estructura social incrustada, incorporada en ese agua. This is social water, Esta es agua social, Spanish social water. agua social española. So there are many concepts hovering around the water. Así que hay muchos conceptos circulando alrededor del agua. And it's just by using our common sense and examining our life situation Y lo que sugiero es que utilizando nuestro sentido común y examinando nuestra situación vital, that we can see how our life situation is held in place by the concepts that people operate according to. podemos ver cómo nuestra situación vital se mantiene en su sitio gracias a los conceptos con los que operan las personas. It used to be very common in the country, in the countryside, En el campo solía ser bastante común 40 years ago, hace 40 años for the farmers to have a good drink que los campesinos se pegaran un buen lingotazo and then get in the car and drive home like this. y luego se metieran en el coche y se volvieran a casa haciendo eses. Once when I was hitchhiking in Spain, Una vez cuando yo estaba haciendo dedo en España, it was a very wet night, era una noche muy mojada and I got a lift in a very old, dirty Chevaux. y me cogió con un coche muy viejo. And I got in the back seat. Me senté atrás, The very big fat farmer, era un campesino grande y gordo. and I was very tired. Yo estaba muy cansado, The car's going along, the rain is incredibly heavy. el coche seguía avanzando, la lluvia golpeaba súper fuerte And then I realized the driver's completely drunk. y entonces me di cuenta, el conductor va completamente borracho. Very wet outside. Afuera estaba muy mojado, I don't want to go out in the rain. no quiero quedarme bajo la lluvia. And he stops in the middle of the road. And he stops. Stops. Y él se para en medio de la carretera. And another car hits us. Y llegó otro coche y nos dio. Go up in the air, spinning and down into a ditch. Entonces, hicimos una vuelta de campana y acabamos en la cuneta. I crawl out of the ditch. Salgo arrastrándome de la cuneta. I'm lying at the side of the road in the rain. Estoy ahí tumbado al lado de la carretera en medio de la lluvia. And this estate car ambulance arrives. Y llega una ambulancia, Nice and shiny. toda limpia y brillante. They come over and they ask me, do you have insurance? Y se acercan a mí y me preguntan, ¿tienes algún seguro? No, I've just come back from Africa. I don't have anything. Y no, acabo de regresar de África, no tengo nada. And they take this fat drunk man away. Van y se llevan al campesino gordo y borracho. Half an hour later, an old, kind of the same Citroen van arrives, painted black. Y al cabo de media hora llega una camioneta Citroën pintada de negro. And they take me to the state hospital. Y me llevan al hospital del condado. And they take me in and lying down on the bed. Y me meten dentro, yo estoy ahí tumbado en la cama. I'm a good Protestant boy from Scotland. Soy un buen chico protestante de Escocia. There's a cross on the wall. Entonces ahí veo una cruz en la pared. The nurses are all nuns with big, big hats. Las enfermeras son todas unas monjas con unas cofias enormes. And then life goes on. Y la vida sigue. Each of these are conventional interpretations. Todo esto son interpretaciones convencionales. If you're Catholic, it's maybe very reassuring. Porque si tú eres católico, pues eso te puede dar mucha confianza. Crucifix on the wall. El crucifijo ahí en la pared. They'd be good people. Serán buena gente. If you're a Protestant, Pero si eres un protestante, what am I doing here? So this is conventional truth.
Esa es la verdad convencional. When you resonate with the symbol, it seems valid. Porque cuando resuenas con el símbolo te parece válido. So I think an ambulance picks up a sick person, Yo siempre he pensado que las ambulancias recogen a los enfermos, but insurance. pero sin seguro. So life is like that. It's all signifiers. It's a semiotic web. La vida es así, son todos significadores, es una red semiótica. We think we're in touch with the actual. Creemos estar en contacto con la realidad. Really, we're just trading in this marketplace of concepts, ideas, interpretations. Y en realidad solamente estamos negociando en este mercado de conceptos, ideas e interpretaciones. Any other thoughts or questions? ¿Otros más pensamientos o preguntas? When we sit down, just aware, you say, we sit down without intention. And don't we have an intention not to identify? Yeah. And when we identify, don't we just invert the view so we disidentify again? Of course, you're thinning out your intention. If you didn't have any intention at all, you wouldn't bother sitting. If my intention is just to sit, that's different. Sorry, can you go? Thank you. So, could you please repeat your question? Era algo de cuando me siento a meditar y me siento sin intención. Yeah. ¿Verdad? Que en Don't we- realidad sí que tenemos, que en realidad sí que tenemos intención, porque en el momento en que te ves identificado... Bueno, eso es lo que decía Lleó. No, le he preguntado. Que si en el momento que te sientes identificado decides desidentificarte, eso en realidad es una intención, por lo tanto algo de intención tenemos, no en realidad. Then the answer was, la respuesta era que, claro, que evidentemente lo que hacemos es como debilitar o hacer que nuestra intención se vaya desvaneciendo, pero que si no tuvieras ninguna intención en absoluto ni siquiera te sentarías a meditar. So the intention just to sit Entonces la intención de simplemente sentarnos is a little bit thinner and lighter than the intention to sit and visualize this definite mandala. es un poco más débil, un poco más delgada que la intención de sentarte y visualizar todo un mandala de una deidad. Because in the second case, Porque en el segundo caso I have an intention to ensure that I have a particular kind of experience. tengo la intención de asegurarme un cierto tipo concreto de experiencia, Whereas in the former situation, my intention is to open myself to be available for whatever arises. mientras que en el primer caso mi intención realmente es sentarme y abrirme a la situación y ver qué es lo que surge. And the more you have a refinement of the shape of what you're trying to do, Entonces, cuanto más tengas un refinamiento de la forma de lo que estás intentando hacer, the more easy it is to apply an interpretive matrix of success and failure. más fácil es aplicarlo y tener más baremos de éxito y fracaso. Because I'm getting closer to or further away from what I have intended. Porque me estoy acercando más o me estoy alejando más de lo que yo tenía en mente o de lo que yo tenía intención. So you have an idea and you get close to the idea or not. Así que tienes una idea y te acercas a esa idea o no. So, for example, if you play golf, you might think at the third hole, I want to get the ball in the hole in 5 strokes. Por ejemplo, estás jugando al golf y decides, no, en la tercera vuelta quiero llegar y meter la bola en el agujero en 5 golpes. But it's difficult because the wind comes over the hill and there are a lot of bunkers with sand. Pero es muy difícil porque el viento está soplando por encima de la colina y hay muchas zonas de arena. But that's my ambition. Entonces es mi ambición. So I practice and practice. Así que practico y practico. And at first I see my drive is not strong enough. Al principio veo que mi golpe no es lo suficientemente fuerte. I improve that. Entonces eso lo mejoro. Then my chip for getting out of the bunker is not so good. I improve that. Entonces luego mi golpecito para salir de esa hondonada con arena tampoco es lo suficientemente fuerte, entonces mejoro eso. Then the same with the putting to get the ball in the hole. I can improve that. Y lo mismo para llegar directamente hasta el agujero, también mejoro eso.
at each stage, going ahead of me is my idea of how it could be or indeed should be. Entonces, en cada fase, la idea que me precede es una idea sobre cómo podría ser o incluso cómo debería ser. And so I'm applying some correction. Así que voy aplicando correcciones. If I'm pulling to the left, then I have to open my shoulders and find a better line. Si estoy inclinándome hacia la izquierda, tengo que enderezar mis hombros y encontrar una línea mejor. I'm identifying a problem and applying a solution. Identifico un problema y aplico una solución. So generally speaking, in Buddhism, in the most general way, they say you should increase the positive and decrease the negative. De manera general, en budismo se habla de que uno debería aumentar lo positivo y disminuir lo negativo. Promote compassion and wisdom and demote or block selfishness, distraction, and so on. Uno debe estimular o promover la compasión, el amor, etc. y debería disminuir lo que es el egoísmo y la destrucción. You're operating in a framework of polarities, Entonces estás funcionando en un marco de polaridades, which certain aspects are considered good and admirable, and others are bad and undesirable. en el que ciertos aspectos se consideran buenos y admirables y otros aspectos se consideran malos e indeseables. And this applies in Tantra as well. Eso también se aplica al Tantra. You can chant in the wrong way, you can do the mudra in the wrong way, you can make the offering torma in the wrong way. There are many, many mistakes to make in Tantra. Puedes cantar de forma equivocada, puedes hacer los mudras como no hay que hacerlos, puedes presentar la torma como no se hace. Hay muchos errores que puedes cometer en el Tantra. In this kind of Mahamudra, there's no mistakes Pero en este tipo de Mahamudra no hay errores, because there's no intention. porque no hay intención. So I'm just going to sit. Simplemente me voy a sentar. Now, okay, I get distracted. Vale, me he distraído. Distraction is what is arising. Distracción es lo que surge. As soon as I notice I'm distracted, Pero en cuanto me doy cuenta de que estoy distraído, that is to say that I have merged into something, es decir, que me he fundido con algo and I've gone off on this little journey, y me he ido así de excursión, as soon as I recognize that, en cuanto me doy cuenta de eso, I don't want to jump back in anxiety. no quiero pegar un salto hacia atrás ansiosamente, Well, I simply stay present with where I am. simplemente me quedo presente en el lugar en el que estoy. My mind's heavy. Mi mente está pesada, I stay present with that. pues quédate con eso. Not merged into it, No te fundas con eso, not apart and simply observing, no te separes y simplemente lo observes, but so close as to be almost the same and yet different. pero sin tan cerca como para ser casi lo mismo y sin embargo diferente. So we're back with the reflection in the mirror. Y así estamos de vuelta al reflejo en el espejo. You can't say it's the same, No puedes decir que sea lo mismo you can't say it's different. y no puedes decir tampoco que sea diferente. The thought is in the mind, El pensamiento está en la mente, but the mind doesn't always have that thought. pero la mente no siempre tiene ese pensamiento. The thought is not the same as the mind, Así que el pensamiento no es lo mismo que la mente, but you can't take the thought out of the mind, pero no puedes sacar el pensamiento de la so it's mente. not different. Así que tampoco es diferente. This is the meaning of non-duality. Y ese es el significado de no dualidad. Not merged as one, not separated as two. No fundidos como uno, no separados como dos. So, I got distracted. Oh, me he distraído. That's a very dangerous point Ese es un punto muy peligroso, because I might want to apply an antidote. puede que quiera aplicar un antídoto, It's very easy to judge I've made a mistake. porque es muy fácil juzgar, me he equivocado, All the old guilty devils arrive very quickly, like vultures. y todos los viejos demonios de la culpa llegan rápidamente como buitres. It is what it is. Pero es lo que es. We have to always go back to relaxed openness. Siempre tenemos que regresar a una apertura relajada. As soon as you judge yourself, En cuanto te estás juzgando, you separate from the experience. te estás separando de la experiencia. I must try harder.
Or I don't know how to meditate. Tengo que esforzarme más, no sé meditar. This is hopeless, I'm just wasting my time. Esto es un desastre, estoy perdiendo el tiempo. I don't understand. No entiendo nada. I should do something simpler. Debería hacer algo más sencillo. There's all kind of ways in which you can cook up a story for yourself. Hay todo tipo de maneras en las que puedes cocinarte una historia. These are all thoughts. Todo esto son pensamientos. You know how to follow thoughts. Y sabes cómo seguir los We are pensamientos. experts at following thoughts. Somos expertos en seguir pensamientos. So the temptation to follow the thought is very strong. Así que esa tentación de seguir el pensamiento es muy fuerte. Just one clarifying question, because when a thought comes, or even sound, or vision, sensation, often I just orient towards the thinker or the looker, and then it disappears. Yeah. But you're saying that we shouldn't orient, we should just let it play out? Or just let it play out. Yeah. Vale, entonces él está preguntando cuando el pensamiento surge, entonces se puede orientar el pensamiento de forma que se desvanezca. Entonces pregunta, pero en realidad lo que James está diciendo es que dejemos simplemente que ese pensamiento acabe con su inercia. ¿No? ¿Más o menos? Sí, lo que pasa es que él ha preguntado también que lo que a él le pasa es que cuando él mira el pensamiento o la sensación o lo que sea, en ese momento desaparece. Because the separation then disappears. Yeah. As soon as we Yeah. look, you're back in the open again. That's right. Again, you look again. And the question is always, where do you look from? Claro, entonces la pregunta es siempre ¿desde dónde estás mirando? Because Nowhere. finding the position of being somewhere looking at something is very familiar for us. Porque también encontrar una posición en la que estamos en algún sitio mirando a otra cosa es muy familiar para nosotros. So an example for this, traditional example, is in the morning early before the sun has come over the horizon. Entonces un ejemplo muy tradicional es por la mañana temprano, cuando el sol está surgiendo por el horizonte. The dawn light spreads through the sky. La luz del amanecer se ilumina el cielo. So you have a diffuse light Así que tienes una luz difusa, without the clarity of what the source is. sin la claridad de lo que es la fuente de esa luz. So in a sense, this is our awareness. Y de alguna forma esa es nuestra It's presencia. illumination which doesn't have a central point. Es una iluminación que no tiene un punto central. It's not like a torch. If you have a torch, then as you turn, the beam of the torch is following your hand. Es como una linterna que según te vas moviendo de un lado para otro, el rayo de la linterna va, el haz de luz de la linterna va moviéndose con tu mano. This is like our intellect. Eso es como nuestro intelecto. If you're at work and you have a project, Si estás en casa, estás en el trabajo y tienes un proyecto, you gather your attention, entonces reúnes tu atención, focus to the task, te enfocas en la tarea and you turn up the brilliance of your mind to get into problem solving. y aumentas la luminosidad de tu mente para entrar en el modo de resolución de problemas. But we're not doing that in the practice. Pero en la práctica no es eso lo que hacemos. Something is arising. Algo surge, It's arising in the luminosity of the openness. y eso surge en esa luminosidad de la apertura. When I experience it arising for me, Y cuando lo experimento surgiendo para mí, I've already displaced myself into the position of the observer. ya me he desplazado a la posición de observador. I am apart, separate. Estoy aparte, separado. What is the basis of this apartness? ¿Y cuál es la base de ese estar aparte? Often it's some kind of sensation in the body. Con frecuencia es algún tipo de sensación en el cuerpo. We get some kind of fuzzy feeling maybe in the head. O tenemos una sensación extraña en la cabeza. I'm in here. This is happening to me. Estoy aquí dentro, esto me está ocurriendo a mí. Because the ego consciousness is self-reflexive. Porque la conciencia del ego reflexiona se refleja sobre sí mismo. So if I pick up my watch, Así que, por ejemplo, si cojo mi reloj, through the feedback loop of the muscular tension in my arm, gracias al bucle de retroalimentación de la tensión muscular en mi brazo, I'm aware that I'm doing it. me doy cuenta de que lo estoy haciendo. Not even on a very conceptual level.
ni siquiera a un nivel muy conceptual, but it's just a kind of, it's like the knowing of the body tells me how to behave with this object. el conocer del cuerpo me dice cómo comportarme con este objeto. So if I have my glass of water and the watch, Y si cojo al mismo tiempo el vaso de agua y el reloj, and I want to read what time is in the watch, y quiero leer la hora que es, if I focus on the watch, I pour the water over me. si me enfoco en el reloj voy a tirarme el agua encima. So I have to hold both at the same time. Entonces tengo que vigilar a los dos al mismo tiempo. So there we see always the problem of fixation. Y ese es el problema de enfocarse, de fijarse en algo. The watch becomes figural, Que insistent, el reloj pasa a primer plano y existe, and then it's as if the water goes into the background y es como si el agua pasara a un segundo plano, because I'm looking at the watch porque estoy mirando el reloj and I've forgotten I'm holding the cup. y me he olvidado de que tengo el vaso en la mano. So whenever we fixate on something, there's going to be a situation of blindness occurring. Entonces, siempre que te enfocas en algo, existe una especie de ceguera situacional. So although yesterday morning we began with focusing our attention on the breath, Y aunque ayer por la mañana comenzamos enfocando nuestra atención en la respiración, that kind of practice is a sort of spring cleaning just to open up some space. ese tipo de práctica es simplemente como la limpieza de primavera, se hace para abrir un poco de espacio, To start to lessen our habitual entanglement. simplemente para disminuir un poco nuestros enredos habituales. But disentangling takes a lot of time and a lot of effort. Pero ese desenredar necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo. So when we do these 3R, Entonces, cuando hacemos estos 3 A's, we step out of entanglement. nos salimos del enredo, Dissolving object, dissolving subject. porque disolvemos el objeto y disolvemos el sujeto. You don't have to destroy yourself or cut off yourself. No tienes que destruirte ni separarte a ti mismo. It's like if we take the example, the shaft of sunlight is coming on the crystal, Si tomamos el ejemplo de ese rayo de luz que llega al cristal, the colors come out. salen los colores, You take the crystal away from the shaft of light, pero si separas o retiras el cristal de ese rayo de luz and the colored light stops. y ya no hay luz multicolor, You haven't done anything to the crystal. no le has hecho nada al cristal, It's the conjunction between the shaft of light and the crystal that has this colored light coming out. es la conjunción entre el rayo de luz y el cristal el que hace que salga luz multicolor. So in the meditation, the thought arises, Entonces, en una meditación surge un pensamiento and my interest or my attention, either involving or uninvolving, moves towards that arising form. Entonces mi atención, ya sea en el sentido de implicarme o de separarme, se mueve hacia esa forma que surge. And the energy of my response is like the ray of light going into the crystal. Entonces la energía de mi respuesta es como si fuera el rayo de luz que entra en el cristal. It's releasing the potential of the thought, so I get more and more thought proliferation. Entonces lo que hace es liberar el potencial de ese pensamiento de forma que haya una proliferación de más y más y más pensamientos. But if I just relax, Pero si simplemente me relajo, the energy of involvement esa energía del involucramiento is just arising and passing. simplemente surge y desaparece. It's not me wanting more of this thought, No es que yo quiera más de este pensamiento, but there is a turn towards the thought. pero sí hay un giro hacia el pensamiento. I didn't do it. Yo no lo he hecho. Where do thoughts come from? ¿De dónde vienen los pensamientos? If they come in my mind, they seem to be mine. Como surgen en mi mente, parece como si fueran míos. But did I put the thought in my mind? ¿Pero fui yo el que puse ese pensamiento en mi mente? When I was a kid, if you found something in the playground, Cuando yo era niño, pues si encontraba algo en el campo de juegos, something that another child had dropped,
algo que otro niño se le había caído. you would immediately cry out. Inmediatamente gritabas. Finders, keepers, losers, weepers. Los que lo encuentran se lo quedan y los que lo pierden lloran. Now it's mine. Ahora es mío. So the thought comes in my mind, Así que el pensamiento llega a mi mente and so I get involved. y me implico. So you see, the problem is, as soon as you're in your ego formation, Así que el problema es que en cuanto te encuentras dentro de tu formación egoica, problems multiply, los problemas se multiplican. which is why we go back and do this 3R. Y por eso regresamos a las 3 horas. And, for example, if you had a difficult day at work and you come home, Y por ejemplo, si has tenido un día muy difícil en el trabajo, regresas a casa, and you do the 3R, haces las 3 A's, but you're swirling in stuff, pero estás ahí dándole vueltas a cosas. stop. Todo se para. Get up, have a shower, put on some music, have a little dance. Párate, levántate, pon música, baila un poco. Are you available? Estás disponible. Because if you're preoccupied, how are you going to relax and open? You're cheating yourself. Porque si estás muy preocupado, ¿cómo vas a relajarte y abrirte? Te estás engañando a ti mismo. I have to give myself to space. Tengo que darme a mí mismo el espacio, entregarme. I have to let go. Tengo que soltar. Exactly. Letting go is hard, or Soltar, letting go is easy. soltar es difícil o soltar es fácil. Usually when we're supporting things, they're just resting on us. Normalmente cuando estamos sosteniendo algo, esa cosa reposa sobre nosotros. And we are hardly even aware that we're supporting them. Y ni siquiera nos damos mucha cuenta de que lo estemos sosteniendo. But when you start to see what happens when you're full of thoughts, Pero cuando empiezas a ver lo que ocurre cuando estás lleno de pensamientos, you realize you're holding this. te das cuenta de que lo estás sujetando. This is attachment. Eso es apego. Traditional Dharma texts are always talking about Daksin, Nijin. Zimpa means to hold, that you get involved, you identify. En los textos tradicionales de Dharma siempre se está hablando sobre esto de identificarse, agarrarse, apegarse a algo. And this is effortful. This is- This is effortful, full of Eso effort. está, sí, sí. Y eso es algo muy esforzado, está lleno de esfuerzo. So we have to let go. Así que hay que soltar. But of course, my ego formation comes from holding. Pero por supuesto que mi formación egoica surge del agarrar, The ego is holding itself together. porque el ego se sujeta a sí mismo unido. My sense of self is a composite Mi sentido del yo es algo compuesto, built up with memories, past experiences, plans for the future, and so on. formado por recuerdos, experiencias pasadas, planes para el futuro, etc. It's about trusting that when the texts talk about intrinsic awareness, Entonces se trata de confiar en que cuando los textos hablan acerca de una presencia intrínseca, awareness which is there from the very beginning, una presencia que está ahí desde el principio, which is not done by me, que no está hecha por mí, which is not some quality that I have, que no es una cualidad que yo tenga, but is the more fundamental or basic luminosity which shows the formation which I take to be I, me, myself. sino que se trata de una luminosidad mucho más básica que muestra la formación que yo tomo como yo, mí mismo. Releasing this will be gain, not loss. Liberar esto sería una ganancia y no una pérdida, But not for the felt sense of self. pero no para esa sensación que sentimos del yo. That is loss. Eso, para eso, es pérdida. That is demotion. Eso es disminución, demotion. I forgot the word. Like being Yeah, I know reduced what in a it company. means. Es como en lugar de promover a alguien a un puesto superior, le bajas. Degradar, eso, gracias.
So we don't rely on that so much. Así que ya no nos basamos tanto en eso. Ya no confiamos tanto en eso. The history of our life has been a history of dependence. La historia de nuestra vida ha sido una historia de dependencia. When the baby is born, it's in a close dependence on the mother's body. Cuando nace el bebé tiene una dependencia muy cercana al cuerpo de la madre For comfort, for milk, and so on. para sentirse reconfortado, para que le den alimento, leche, etc. Gradually, there is a separation in the focus of attention. Goes on some what is called in therapy a transitional object. Gradualmente va habiendo una separación y entonces el bebé pasa como a fijarse en un objeto de transición, Which helps to mediate the separation from identification with the mother to having more autonomy. que es lo que facilita esa transición entre identificación con la madre a una mayor autonomía. So the child might suck their thumb, or they have some piece of cloth or a toy, and they're always chewing it and touching it. Entonces el niño puede que se chupe el pulgar o que tenga algún pedazo de tela o de mantita que siempre lo esté abrazando y chupando y tal. Then we get used to internalizing some image of the parents and friends and so on. Luego nos habituamos a internalizar alguna imagen de los padres, de los amigos y demás. What in psychoanalysis they call object relations. Lo que en psicoanálisis se llama relación con los objetos. That is to say, you have some affect-rich image of the pleasing object or terrifying object. Entonces tienes una imagen emocionalmente cargada de lo que puede ser un objeto agradable o algo aterrador. And you hold on to that. Y te aferras a eso. So, children, when they're small, they often have strong friendships and hatreds. Los niños cuando son pequeños muchas veces tienen odios y amistades muy fuertes. I'm not going to play with her. She's horrible. No voy a jugar con ella porque es horrible. But you were playing yesterday. Pero ayer sí que jugabas con ella. But she's horrible. I never play with her. Pero es horrible, no pienso volver a jugar con ella. But look at her. She's really nice. Pero mírala, pues es muy encantadora. She's horrible. Es horrible. In these moments, you can see the idea, which is closed and dull and stupid, is triumphing over the actuality of this other person who you could play with. Y en estos momentos puedes ver cómo triunfa esa idea que es cerrada y mate y estúpida sobre la realidad de una persona con la que podrías estar jugando. And so through our life, we build up these internal objects which become the basis of our choices and so on. Y durante toda nuestra vida vamos construyendo estos objetos internos que los construimos sobre la base de nuestras elecciones y demás. So we all have a lot of internal furniture. Así que todos tenemos un mobiliario interno importante. So when we hear the Dharma teaching from the very beginning, the mind is like space, it's like the sky. Entonces cuando escuchas las enseñanzas del Dharma, desde un principio la mente es como el espacio, es como el cielo. We might have a sense, yeah, it's a very big room. Puedes tener una sensación de sí, pues un cuarto es una sala enorme, But there's a lot of old furniture. pero hay un montón de muebles viejos. And some of the furniture I got from my grandmother. Parte de los muebles los heredé de mi abuela. And in those days they like very heavy wood, so you can hardly move this furniture at all. Y en aquella época utilizaban maderas muy pesadas y estos muebles es que es imposible moverlos. This is what makes the meditation difficult. Y esto es lo que dificulta la meditación. That we are holding on to the content of our mind Que nos estamos aferrando al contenido de nuestra mente as the signifier of our enduring identity. como significador de nuestra identidad que permanece. So although the memory or the attitude which briefly arises in the mind is vanishing, Entonces, aunque la memoria de lo que surge brevemente en la mente está desapareciendo, we're using it to cheat ourselves. la utilizamos para engañarnos. I'm not playing with Mary, she's horrible. Yo no voy a jugar con Mary porque es horrible.
but she wasn't horrible yesterday. Pero si ayer no era horrible. She's always horrible. Ella siempre ha sido horrible. So we do this ourselves. Y eso lo hacemos nosotros mismos. Mum saying, this is impermanent, you just feel bad. Y la madre dice, pero si esto es impermanente, simplemente te vas a sentir mal. But we project our hurt feeling into a enduring, permanent, definite negative knowledge of the other person. Pero nosotros proyectamos nuestros sentimientos heridos sobre una imagen impermanente y negativa, negativa y agresiva de la otra persona. So this is something that we have to work with. We all inherit our luck when we sit to meditate. Entonces, esto es algo con lo que tenemos que tratar todos. Todos estamos heredando nuestra suerte cuando nos sentamos a meditar. You can have periods where your mind is light and easy, then it can become dark. Puedes tener periodos en los cuales tu mente es luminosa y fácil y otros en los cuales se vuelve oscura. Sometimes we have lots of thoughts, it's quite a creative experience, many things are happening. A veces tienes muchísimos pensamientos y muchas experiencias y ocurren muchas cosas. Sometimes it's sinking and heavy and you don't know what to do. Otras veces la mente como que se hunde y está pesada y no sabes qué hacer. But the instruction, the instruction is always the same. Pero la instrucción siempre es la misma. Don't take it too seriously. No te lo tomes demasiado en serio. Don't make it real by your belief in it. No lo conviertas en real al creértelo. Don't merge in. No te fundas. Don't step back. No te separes. Stay with it. Quédate con eso. So, we are familiar with the idea of freedom from. Estamos familiarizados con la idea de libertad de. We know what it's like to be trapped in something. Sabemos lo que es estar atrapados en algo. You might want to get freedom from smoking cigarettes or freedom from a boring job. Puedes querer liberarte del hábito de fumar cigarrillos o de un trabajo aburrido. Freedom from means separation. Libertad de significa separarse. Then we have freedom to. Y luego también está la libertad de, Freedom to do something. la libertad de hacer algo. Means you have to have the capacity. Es lo que significa que tienes la capacidad de hacer esa and cosa. the environmental permission to activate your energy to move towards what you want the freedom to do. Y también el permiso de tu entorno para moverte en dirección de lo que tú quieres que tu libertad haga. So with the various stages of feminism, Así como, women have gained the freedom to do lots of things, voting, driving cars, and so on. así, por ejemplo, a lo largo de las diversas fases del feminismo, las mujeres han ido adquiriendo la libertad de hacer diversas cosas, por ejemplo, votar o conducir un coche. When the freedom is achieved, it seems automatic, natural. Y cuando se consigue esa libertad, parece automática o natural. But you can see before there were many prohibitions. Pero se puede ver que antes había muchas prohibiciones. We also have freedom with, Y también tenemos libertad con, to be free with our particular situation. ser libre con nuestra situación concreta. That is to say, as a teenager you might be anxious, I don't know, your bum is too big or too small. Por ejemplo, como adolescente puedes estar ansioso porque tu culo es demasiado grande o demasiado pequeño. Your nose is too long, no one's going to want to kiss you. O tu nariz es demasiado larga y nadie te quiere besar. Start obsessing about how you look, Y empiezas a obsesionarte con tu aspecto. imagining how other people see you. Te imaginas cómo los demás te ven. Then after a while you get confidence to have freedom with yourself. Y luego al cabo de algún tiempo pues consigues la confianza para estar libre contigo mismo. Oh well, I'm like this. Pues bueno, así es como soy. If it's going to work out, it'll work out. But anyway, I'm like this. Si funciona, pues funcionará, pero en cualquier caso así es como soy. So you can be aware that you have, if you like, some limitations or difficulties. But anyway, they're with me. That's how I am. Entonces puedes ser consciente de que tienes algunas limitaciones o algunos problemas, pero en cualquier caso así es como soy yo. And then you have freedom as. Y luego tienes libertad con.
when you take this a little further, and you just have the integration or the inclusivity of all together. This is it. Y luego que eso significa cuando ya consigues esa inclusividad de cogerlo todo junto y decir esto es. So these first two, freedom from and freedom to, Entonces los dos primeros, la libertad para y la libertad de, comes in general Buddhist teachings. aparece en las enseñanzas budistas normales. Freedom to do the good things, La libertad para hacer cosas buenas, freedom from doing the bad things, la libertad de no hacer cosas malas, rejecting rechazar and adopting. y adoptar. And you find this described in the text in many, many situations. Estas se describen en los textos en muchas situaciones, But in Mahamudra they say don't accept and don't reject. pero en Mahamudra se dice ni aceptes ni rechaces. It's not about freedom from and it's not about freedom to. No se trata de liberarse de una cosa o de tener libertad para hacer otra cosa. It's freedom to be with your mind as it is. Es simplemente la libertad para estar con tu mente tal y como es. And with that you have freedom to accept. This is how it is. Y con eso adquieres también la libertad de aceptar cómo son las cosas. And the key thing here is the content of my mind is not determinant of the quality of my mind itself. Y entonces aquí viene el darse cuenta de que el contenido de mi mente no es lo mismo que la cualidad de la mente misma. Here is a glass Aquí hay un vaso with water in it. con agua dentro. Situationally, it's a water glass, Entonces, según esta situación, es un vaso de agua, but it can have another content. pero puede tener otro contenido. The glass is not determined by the current content. El vaso no se ve determinado por el contenido actual. So this is the most important thing. Y esto es lo más importante. Even if we put petrol in the glass, Incluso aunque pongas petróleo dentro del it's a vaso, glass, siga siendo un vaso, which due to causes and circumstances has petrol in it. que debido a causas y circunstancias está lleno de petróleo. Although the scent may linger a while, you can wash it out. Y aunque el olor puede que permanezca algún tiempo, lo puedes lavar. Glass is not porous. El vidrio no es poroso. Awareness is not porous. La presencia tampoco es porosa. The ego is porous. Pero el ego sí es poroso. The ego absorbs the content and identifies with it. Awareness doesn't. El ego absorbe el contenido y se identifica con él, mientras que la presencia no es porosa. So this is the heart of the meditation practice. Y este es el corazón de la práctica de la meditación. Whenever we feel defined by the content of our mind, Siempre que nos sentimos definidos por el contenido de nuestra mente, as soon as you see this, tan pronto como lo vemos, you can say, oh, I'm located in my ego fixation. puedes darte cuenta, estoy situado en mi fijación egoica. I'm evaluating what's arising according to my developed templates. Estoy evaluando lo que está surgiendo de acuerdo a las plantillas que he ido desarrollando. Relax into the out-breath, Relájate en la exhalación, just sitting. simplemente sentado. Something else comes, Y changes. llega otra cosa, todo cambia. The content of the mind changes. El contenido de la mente cambia. If you try to change the content of the mind to improve it, Si intentas cambiar el contenido de la mente para mejorarlo, you bind yourself into endless management. te encuentras involucrado en una actitud directiva o manipuladora interminable. If you see that all experience goes free by itself, it's self-liberating, Pero si ves que toda experiencia se libera por sí misma, then you see, oh, I don't need to do anything. te das cuenta, vaya, no necesito hacer nada. This is in the mind, Esto está en la mente, but it's not the mind. pero no es la mente. If there is a horrible reflection in a mirror, Si hay un reflejo espantoso en el espejo, you don't throw the mirror in the dustbin. no tiras el espejo a la basura. When your mind is full of grief and worry and self-hatred, sense of failure, whatever it is, Cuando tu mente está llena de dolor y odio de uno mismo y decepción o lo que sea,
If you stay with the phenomena, Si te quedas con el fenómeno, they vanish. desaparece. If you mix the narrative interpretation of the phenomena and the phenomena together, Pero si mezclas esa interpretación narrativa del fenómeno junto con el fenómeno, then they seem to be enduring because you get into, you get into repetition compulsion. entonces esa parece permanecer, parece durar más porque entras en una compulsión de repetición. And the obsessional repetition becomes the basis of believing it must be true because I always feel like this. Y esa repetición obsesiva se convierte en la base de pensar es que esto tiene que ser verdad porque siempre me siento así. I always feel like this Siempre me siento así. because every time I feel like this, Porque cada vez que me siento así, I get upset. me altero. So I go to school, Así que me voy al colegio. the bully takes my apple, El prepotente me coge la manzana. I start to cry. Me pongo a llorar Every day, cada día. the bully takes my apple El prepotente me coge la manzana and I start to cry. y empiezo a llorar. They get my apple and my tears. Le doy mi manzana y mis lágrimas. Mom, I don't want an apple anymore. Mamá, ya no quiero manzana. It's like that. Es así. You feed the repetition power of your thoughts by your own agitation, liking and not liking. Entonces estás alimentando ese poder de repetición de tus pensamientos por tu misma aversión y que te guste. Thoughts go by themselves Los pensamientos desaparecen por sí mismos if you don't interfere. si no interfieres. The one who interferes is the ego construct, which is constructing itself out of thoughts and feelings and memories. El que interfiere es ese constructo egoico que se construye a sí mismo a partir de memorias, recuerdos, sensaciones y sentimientos. So that's a lot of talking. In the afternoon we'll do a lot more practice because the only way to really get this is to go and visit your mind again and again and again. Y esto ha sido muchísima charla, muchísimo hablar y por la tarde vamos a hacer más práctica porque la única manera de realmente conocer esto es entrar una y otra vez en la meditación, una y otra vez, una y otra vez. Okay, so lunchtime. And then we'll be back at 4. Es la hora de comer, volvemos a las 4. So we can just relax and open and go directly into not positioning ourselves anymore. Podemos relajarnos, abrirnos y entrar directamente, no posicionarnos en ningún sitio. The reason we have the eyes open and resting in space La razón de que tengamos los ojos abiertos reposando en el espacio is that if you focus on something in particular, es que si uno se enfoca en algo en concreto, then the definition of the object brings about the definition in the subject. esa definición o claridad del objeto crea una definición dentro del sujeto. So I'm looking at the glass of water, Estoy mirando a un vaso de agua and the shaping of the object supports the shaping of the subject. y la configuración del objeto ayuda a la configuración del sujeto. And then we slip into all the elaborated thoughts about the object and about the subject in relation to the object. Y así nos deslizamos a toda una serie de comentarios elaborados acerca del objeto y acerca del sujeto en relación con el objeto. For some people, sitting with the eyes open is not so easy.
Para algunas personas sentarse con los ojos abiertos no es muy fácil, Also, you can't always do it in a public place. pero se puede hacer siempre en un lugar público. So you could try just looking down the line of your nose. Así que lo que podéis intentar es simplemente mirar a lo largo de la línea de la nariz. You're not looking at the marks on the floor. No estáis mirando a los dibujos del suelo. Just try to shift the focus of your gaze so that it becomes a little bit hazy. Simplemente hay que intentar desplazar un poco el enfoque de la mirada de forma que se vuelva un poco desenfocada. Light is coming in. La luz entra, That is to say, you're seeing, es decir, estás viendo, but you're not looking at something. pero no estás mirando algo. And in that way, in a more perhaps easy way or discreet way, you can open up. Y de esta manera, de una forma quizás se podría decir más discreta o que pasa más inadvertida, uno se puede abrir. So let's try that for a little and see how it goes. Entonces vamos a intentarlo eso también durante un rato. So you can practice both approaches and see what's easy for you, and if you have any questions, we can take them up tomorrow. Podéis ir practicando estas dos aproximaciones, estos dos métodos y ver cuál os resulta más fácil, y si tenéis alguna pregunta la podemos ver mañana. So just before the break, we were looking at one of these doors to liberation being the absence of signs. Justo antes de la pausa estábamos hablando de que una de las puertas a la liberación es la ausencia de signos. So if you're sitting in the practice Así que si estás sentado en la práctica and you have a sense of being in your body, y tienes esa sensación de estar dentro de tu cuerpo, if you have a sensation and you take that as a sign, this is me, entonces tienes una sensación y lo tomas como una señal, esto soy yo. if you can just recognize in that moment, oh, I'm interpreting. Entonces si en ese momento preciso puedes reconocer, vaya, estoy interpretando, I'm taking this sensation which is coming and then going, estoy cogiendo esa sensación que surge y luego desaparece, to be an indicative characteristic of the fact that this is my body. como si fuera una característica indicativa del hecho de que este es mi cuerpo. So I'm interpreting something arising and passing Así que estoy interpretando algo que surge y desaparece as a sign of my continuing existence. como signo de mi existencia continuada. You don't need to do anything about it. Pues no hace falta hacer nada al respecto. You just know there's a little twist going there. Simplemente lo sabes, hay como un pequeño giro ahí. So what is this? Entonces, ¿qué es esto? Stream of experiences, Es una corriente, un flujo de experiencias. which I say is my body. Lo que yo digo que es mi cuerpo. So that's a naming. Y eso es nombrar. We know our body doesn't have a fixed essence. Porque sabemos que nuestro cuerpo no tiene una